Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de Pleno de 25 de febrero con el siguiente orden del día. Primera parte resolutoria. Se propone aprobación del acta, sesión ordinaria 29 del 12 de 2005. Votos a... Vale. Sí, vaya. En el acta que nos habéis enviado, bueno, nosotras nos abstenemos siempre porque está en castellano, ya lo sabéis, pero no se recoge el debate que surgió con los vecinos y vecinas que vinieron. Entonces, esta vez vamos a votar en contra. El debate no está dentro del orden del día del Pleno. No se recoge. Vamos a ver, si no está dentro del orden del día del Pleno, lo que se recoge son el orden del día del Pleno, los puntos que tratamos. No se recogen las cosas externas al orden del día del Pleno. Como tampoco recogeremos luego que hagan los trabajadores de la ACB. Se interrumpe el Pleno y viene. Venga. Vamos a pasar a votar el acta. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Portojo despierta? Ah, vale. Portojo despierta y... Perfecto. Pasamos al segundo punto del orden del día. Se propone modificación del pliego de condiciones económico-administrativos aprobado 29 de enero de 2009 para la explotación del aparcamiento municipal destinado a vehículos automóviles de residentes en el subsuelo de la parcela sita en la confluencia de la avenida Campanzar con las calles Arturo Campión y Cristóbal Colo, parking de Buenavista, para que nos entendamos todos. Vamos a la palabra al concejal de urbanismo, John. Aunón. Bueno, muy brevemente, todos sabemos a qué nos referimos. Nos estamos refiriendo al aparcamiento de Buenavista. Este aparcamiento ya en el 2013, este pleno autorizó a Surposa a que utilizaría en régimen de alquiler, de arrendamiento, las parcelas que en ese momento estaban desocupadas. Y lo que hacemos es, ya que este plazo, esta autorización finalizaba el 29 de febrero de este mes, de 2016, lo que ponemos sobre la mesa es, viendo que este sistema se ha consolidado, a día de hoy se han alquilado 245 parcelas, dos más que las que se dijo en comisión, en estas 2 o 3 semanas se han alquilado 2 parcelas más. Entonces, pretendemos hacer esta modificación para consolidar, por una parte, este sistema, y por otra, planteamos el eliminar la limitación de 250 parcelas que se puso en su momento a Surposa, porque, como ya acabo de comentar, en la actualidad hay 245 parcelas en arrendamiento y tener esta limitación pues puede ser un obstáculo, porque el mes que viene pues podríamos plantear una modificación de nuevo en este pleno para poder acoger a esas peticiones que puedan exceder del número que a día de hoy tienen autorizado. Se ha comentado en la comisión, hubo un debate y a día de hoy no se nos ha trasladado ningún tipo de problema o de postura contradictoria a esta que se plantea, y esa es la propuesta que se hace. Muy bien, vamos a un turno de menor a mayor. ¿Partido Popular? ¿No? ¿EH Bildu? Sí. Bye. Bueno, vamos a ver por partes. Acabas de comentar que se quiere consolidar el tema de tener las parcelas en alquiler. Yo creo que si se quisiera consolidar realmente ese sistema, se ampliaría la posibilidad de alquilarlos en más de un año, que es lo que aparece en el texto. También hay un desequilibrio respecto al precio de las parcelas en alquiler en los diferentes aparcamientos del municipio. Y bueno, yo sobre todo quería remarcar que me he quedado maravillado de cómo funciona esto, ¿no? Se toma una decisión y ahora ese límite no sirve. Nos parece muy bien que se amplíe el aparcamiento, el alquiler del aparcamiento, el volumen de ellos, pero ¿por qué ahora no sirve y hace 2 años sí, o hace 3 años sí? Yo no sé si es que en su momento se tomó una determinación sin ningún tipo de criterio, o no sé, no se debía de tener claro. Yo me he quedado maravillado, vamos. En la comisión se nos llegó a decir que si queríamos, para que no nos cupiese ninguna duda, pues íbamos a poner un límite. Bueno, ¿pero por qué? ¿Es lo mismo acaso? ¿Da todo igual? No sé, yo me he quedado maravillado. Y sí, entiendo que la finalidad de todo esto es ampliar las plazas que hay, por si hay más de 250 solicitudes, y así se pueda responder a la demanda. Yo eso lo entiendo y en ese sentido estamos a favor. Lo que pasa es que no podemos votar a favor de algo que está hecho como sin ton ni son, sin sentido, sin saber por qué. Ni antes, ni ahora, ni después. Y eso no podemos estar de acuerdo. Queremos ampliar las plazas y alquilarlas y tenemos paradas 200 plazas o casi 200 plazas. Pues podríamos haber llegado a un acuerdo de reducir el precio, por ejemplo, un alquiler social a las personas que tengan menos recursos, por ejemplo, no sé. No ha habido esa propuesta. Hay un precio establecido que
que tampoco sabemos en base a qué está, ya que ya he comentado antes que hay diferentes precios según la zona del municipio en la que residas o en la que quieras dejar tu vehículo. Y luego, aparte, hay una duda que tengo, y es que yo creo que en el fondo esto le tiene que suponer también un coste a Surposa, ¿no? Y no se traslada porque si es una sociedad municipal, que si los beneficios se trasladarían luego de nuevo al ayuntamiento, o sea, pero creo que en el tema de contabilidad no queda reflejado. Y eso, por ejemplo, también me plantea una duda. ¿Por qué no se refleja ese coste a Surposa y, sin embargo, a otra entidad que venga de fuera a generarlo sí? Yo creo que es un tema de contabilidad, porque luego el dinero es verdad que si hay un beneficio repercute en el ayuntamiento y tal, pero yo creo que en ese sentido también me plantea una duda. Y, bueno, simplemente comentar, pues eso, que nosotros no podríamos votar a favor de esto. Por ojo despierta. Bueno, buenos días a todos. Egunon de hoy. Nosotros también anunciamos voto en contra, no por el fondo. Creemos que hay una demanda, es lógico que eso se amplíe, sino por las formas. En primer lugar, por las formas en ser notificados de esta decisión, porque primero se nos dijo en comisión una propuesta de acuerdo con erratas, que no reflejaba lo que aquí se trae para la aprobación. Segundo, porque la propuesta no había pasado por Surposa, por el Consejo de Surposa, como sería lógico al ser presentado por don López Ansareo, su director gerente. Eso se hizo a posteriori. Entendemos que el procedimiento tampoco es el que debería ser. Todo se ha dicho esto, también estamos en desacuerdo con quién gestiona esta concesión. Entendemos que los servicios públicos tienen que ser gestionados de forma completamente pública. Partido Nacionalista Vasco. Javier. Sí, Egunon, buenos días. Bueno, nosotros anunciamos nuestra abstención, pero sí queremos hacer una pequeña crítica que hemos ido haciendo durante este último mes, desde que tuvimos conocimiento de esta historia. Yo creo que se ha puesto aquí encima de la mesa, ¿no? Efectivamente, se nos presenta en una comisión informativa de urbanismo este asunto para pleno, cuando previamente, y efectivamente, el que gestiona Surposa, y ni siquiera se había pasado por Surposa este tema o este asunto. Considerábamos, y así lo dijimos, y así lo hemos expresado una y otra vez, pues que se estaba, vamos a decirlo así, puenteando al Consejo de Surposa. Y entendíamos que no, que esto tenía que ir a Surposa. Bueno, al final, pues yo no sé si ha sido por nuestra queja o no, sí que se convocó una comisión, un consejo extraordinario de Surposa el viernes a la 1:30, el viernes pasado, pero en el que nos limitamos, o en Surposa no dictamina nada, no es que no razone, se da cuenta de esta historia en Surposa, pero Surposa no toma ningún tipo de decisión ni dictamina en concreto esta solicitud. Seguimos estando igual que antes con la solicitud que en su momento hace el gerente de Surposa, pero que el Consejo de Surposa no ha votado, no ha tomado una decisión de si sí, de si no. Entonces, bueno, sin entrar en el fondo del asunto, porque no vamos a entrar en el fondo del asunto de si el alquiler es bueno o es malo, está ahí. Nosotros en su día también creo que se apoyó, o por lo menos en Surposa, por parte de nuestro grupo. Entonces, bueno, no compartimos, efectivamente, yo creo que ha quedado palpable también, por lo menos con el resto de grupos, todo el procedimiento que se ha seguido, y por ello no vamos a votar que sí, tampoco vamos a votar que no, y nosotros nos vamos a abstener, pero haciendo esa crítica de seguir los cauces que entendemos que se deben de seguir, y cosas de Surposa que se traten en Surposa, que se dictaminen, que se tome el acuerdo en Surposa y que luego venga a donde tenga que venir, al pleno, al ayuntamiento, a la comisión o donde corresponda. Muchas gracias. ¿Alguna cosa? John. Bueno. Pues yo sí que me quedo maravillado. Estoy maravillado, pero vamos, maravillado del todo. Porque si todos, parece ser, o algunos por lo menos manifiestan que están de acuerdo con que los vecinos de Portugal tengan un alquiler asequible, que por cierto, el precio no sé lo que les parece a algunos, son 60,19 euros, con todos los gastos incluidos. Pues no sé, todo nos parece bien, pero algunos votan que no. Si el Partido Socialista se abstiene, los vecinos de Buenavista no podrían tener esas parcelas en alquiler. ¿Sabemos lo que votamos? Eso es lo que pretende, lo que presenta Portugalujos y Bildu, votar que no a que los vecinos de Buenavista puedan tener un alquiler, una plaza de aparcamiento a un precio asequible. Pues eso es lo que sucede cuando se vota que no a cuestiones como esta. Y voy a discrepar en lo que se está diciendo en cuanto al tratamiento. El tratamiento ha sido igual que los años anteriores, desde que se ha concedido a Surposa esta posibilidad. El mismo. Este asunto
no se trató o no se habló ya solo en la convocatoria extraordinaria de Surposa que ha ocurrido recientemente, es que se trató en la reunión anterior de noviembre y se puso sobre la mesa, y ningún partido, ningún representante de los partidos que aquí hoy están presentes han puesto una sola pega, ni en la reunión del Consejo de Surposa en noviembre, ni en la extraordinaria de la semana pasada. Ninguno. Y se les ha preguntado a todos expresamente si alguien tiene otra propuesta, porque nosotros manifestamos, tanto en el Consejo como en la Comisión Informativa, que no tenemos ningún problema si todos entendemos que el límite de 250 parcelas es un límite que no tiene mucho sentido, ya que a día de hoy hay 245 arrendadas, entendemos que todos tenemos de acuerdo en ampliarlo. La propuesta sobre la mesa es eliminar ese límite, pero estábamos abiertos a que alguien diría, en vez de 250, 300 si se consideran necesarias. Siempre hemos manifestado eso, tanto en la comisión informativa como en el Consejo de Surposa. Por lo tanto, no puedo entender en absoluto que se diga que el procedimiento ha fallado cuando es el que ha sucedido en los años anteriores y del que todos los partidos políticos tienen conocimiento, porque los representantes que hay en Surposa son representantes que nombran estos partidos políticos que estamos aquí. O sea, es que es increíble que se digan estas cosas, hombre. Nosotros, desde luego, creemos que es mejor dar posibilidades de estacionamiento a los vecinos de Buenavista y a precios asequibles, por supuesto. Y vamos a defender esa función y esa labor. Y, por lo tanto, vamos a votar que sí, porque es que, viendo cuál es la posición, si el Partido Socialista no vota que sí, en Portugalete hay partidos que quieren impedir que los vecinos del barrio, en este caso de Buenavista, puedan tener esos estacionamientos. Muy bien. ¿Alguna palabra? Juan Carlos, ¿no? EH Bildu. ¿Sí? Sí, yo sí. Sí. Vale, pues dime que sí. Perdón. Bueno, yo lo que quería comentar al portavoz del Partido Socialista es que no nos responsabiliza a nosotros. Hágase cargo usted de su gestión. Nosotros no nos vamos a abstener, no hemos dicho que vayamos a votar en contra, por si había alguna duda. No. He dicho que no íbamos a poder votar a favor. He dicho no podemos votar a favor de esto. Y he dicho que nos íbamos a abstener. Luego, si queréis, veis la grabación. Si está mal dicho, lo rectificaría. La idea era votar abstención. Y entonces lo aclaro, por si acaso. Y, bueno, nosotros no podemos votar en contra por dos razones. Una, porque estamos a favor de aumentar las plazas en alquiler. Y eso sí que lo he comentado también, entonces no podríamos votar en contra. Bueno, lo que comentaba, que se tienen que hacer responsables de su gestión y no trasladarnos a nosotros o a los demás su problema. Y simplemente yo creo que hay una falta de coherencia entre intentar promover un precio asequible sobre las plazas de aparcamiento en alquiler y, sin embargo, tener un precio más elevado en otras zonas del municipio porque está gestionado por otras empresas. Yo creo que es incompatible. Bueno, como bien decía el portavoz de EH Bildu, la gestión la realizan ustedes. Si ustedes se abstienen, sería una falta de coherencia. Eso, aunque no nos extrañaría, viendo los últimos acontecimientos. Pero en cualquier caso, nosotros nunca dejaríamos que esto se quedara a los vecinos con posibilidad de que quedaran sin alquiler de las parcelas, porque siempre podríamos presentar una moción alternativa. Ustedes han anunciado voto a favor, pues ya está, tampoco tenemos mayores problemas. Porque después nos van a pedir luego, porque ustedes trajeron a la comisión un documento con erratas, en el que nosotros, por prudencia, todos los grupos que no hemos redactado ese documento, ya nos deberíamos tener. Solo que a nosotros ya nos parece una barbaridad que se traiga con erratas y encima nos ha llevado primero al Consejo de Surposa. En cualquier caso, nos van a pedir luego que apoyemos una moción para cambiar el nombre a una comisión, para transparencia, y es increíble que nos pidan eso y después aquí siempre tengamos estos problemas de comunicación con el resto de grupos y se repitan una y otra vez y le estamos diciendo a todos los grupos de la oposición que hay una falta, por lo menos, de mecanismos de comunicación bastante obvios. Ustedes verán por dónde quieren tirar y ustedes verán cómo quieren gestionar esas cosas.
Sí, yo simplemente decir, hemos anunciado nuestra abstención, efectivamente nos vamos a abstener, pero sí recordar, John, que yo por lo menos estaba en Surposa cuando esto sucedió la primera vez y se habló en Surposa. Antes de traerlo al Pleno, esto se habló en Surposa, se dictaminó, se acordó en Surposa y yo lo que no recuerdo es si vino aquí o cómo vino o cómo se hizo, pero cuando se dio inicio a esta historia de los alquileres del parking de Buenavista, fue además por la escasa venta que tenían, se trató en Surposa, se discutió y se acordó en Surposa. Eso dio origen, efectivamente, a que se hiciese. No voy a entrar, porque no voy a entrar y no quiero reproducir el consejo del otro día, pero John, tú como presidente sabes que en Surposa hay cosas que no están funcionando como deberían y no vamos a reproducir aquí en cómo se envían, en cómo se hacen y tal. Pero precisamente puede ser que debido a ese tipo de trabajo, a esa manera de trabajo, pasan cosas pues como las que pasan. Que las actas se envían cuando se envían, que los demás consejeros cuando no han podido ir se enteran o no se enteran, con lo cual pues no quiero ahondar más en el tema porque yo creo que se quedó patente y claro, pero una vez más digo, y efectivamente yo creo recordar, y si no lo consultaremos con Surposa, pero en su momento esta decisión se tomó en Surposa porque fue analizada de mejor o de peor manera, pero se comentó en Surposa, Surposa tomó una decisión y se sacó, cosa que ahora no se había hecho. Esto viene a resultas de una iniciativa particular del gerente, que en esa reunión de diciembre o de noviembre, no me acuerdo cuándo fue, en la que precisamente, además yo no estuve, se solicita, pero sin pasar y sin debatir, digamos, en ese consejo. Y lo que se hizo el otro día fue dar cuenta de esa decisión, pero que en la que tampoco se adopta, lo he dicho antes, ningún tipo de acuerdo ni ningún dictamen como tal del Consejo de Surposa, que en principio no es que sea consultivo, sino que tiene lógicamente su poder decisorio y por eso es consejo, ¿no? Yo creo que tenemos que situarlo pues donde realmente está y darle la importancia que realmente tiene. Eso es lo que nos lleva a nosotros a abstener. Y decía que no vamos a entrar en el fondo del asunto. Nosotros, no vamos a tener ningún problema en explicar o decir lo que tengamos que decir respecto a ese tema de alquileres sociales. No vamos a admitir, que por nadie se nos diga que por culpa nuestra algunos vecinos se van a quedar, ni mucho menos, sin alquileres sociales o sin alquileres de esas parcelas a un precio que sabemos cuál es. Bien, John. Yo, desde luego, no voy a personalizar, no me gusta personalizar. Yo sí tengo que decir que en los dos consejos de Surposa que yo he presidido, en los dos, porque solo he presidido dos, este tema se ha puesto sobre la mesa. Y siempre en las dos reuniones, en las que en una de ellas es cierto que uno de los miembros del Consejo, la representación del Partido Nacionalista Vasco, no estuvo presente por motivos que seguramente más que justificados, no tiene por qué tener conocimiento en teoría, porque sí está representado su partido. Y si no tiene conocimiento su partido, no traslade la responsabilidad a los demás. No traslade la responsabilidad a los demás. Ustedes tienen representantes allí. Y el que falte uno, dos o quien sea, no es justificación para decir que no se tiene conocimiento sobre que se ha tratado previamente ese asunto. Pero vuelvo a repetir lo mismo. En las dos ocasiones se ha pedido opinión y postura, si lo hubiera discordante, sobre todo a todos los que estaban allí presentes. En las dos ocasiones. En ninguna ha habido una sola opinión discordante a la propuesta que se ha hecho. En ninguna. Y esa es la realidad. Eso es decir las cosas como son realmente. Hombre, luego se utiliza otro tipo de argumento, como que ha habido errores en lo que se mandó en un primer momento. Hombre, esto se ha tratado en la comisión informativa del 2 de febrero. Del 2 de febrero. Creo que del 2 de febrero a día de hoy ha habido tiempo, no solo que los errores que hubo en su momento fueron corregidos y subsanados y aclarados en ese mismo día. O sea, es que no solo eso, es que nadie de los que están aquí presentes ha puesto ni ha dicho nada en contra de esto. No entiendo cómo se puede decir que hay falta de comunicación, pero bueno, en todo esto, desde luego, todos tenemos que mejorar y yo el primero, O sea, que si es así, se mejorará. Y, hombre, a Bildu le tengo que decir que, hombre, las grabaciones están ahí, ha dicho no, pero un no como una catedral de grande. Yo entiendo que muchas veces el subconsciente traiciona, porque claro, como vota que no a todas las propuestas que se hacen, es normal que por una vez que ahora dicen que se van a abstener, entiendo que tenga ahí un problema, ¿no? Puede ser una pequeña equivocación.
pero la realidad es que la propuesta, en principio, después de lo que aquí se ha dicho, sale con el voto favorable del Partido Socialista. Y eso quiere decir que no hay otro partido, por lo menos así lo ha manifestado aquí, que colabora o que comparte que esos aparcamientos sean utilizados por los vecinos del barrio. Muy bien. No es por eso, ha tenido 3 intervenciones, o sea, no son 2. Ha tenido 2. Ha tenido 3. Lo ha explicado al principio, luego ha tenido la segunda vuelta y la tercera. No. Sí. ¿Sí? Sí, la ha tenido. Claro que la ha tenido. Primero la explicación, luego... Pues no me he dado cuenta, perdona, pero la verdad es que no. ¿Sí? ¿Has tenido 3? No me he dado cuenta yo. Yo creo que 2. No, a ver, vamos a ver. ¿Ha habido 3? Sí. La primera y otras 2. Vale. Vale, perfecto. Pues no lo sabía. Pues muy mal. Venga. Bueno, venga, vamos a pasar a votar porque están abajo los trabajadores y trabajadoras de la ACB. Lo que haremos será, bajamos los portavoces abajo si os parece y luego ya interrumpimos el pleno 15 minutos, le recibimos aquí, estamos con ellos todos los concejales y volvemos a hacer el pleno. Pero primero vamos a pasar a votar este punto, pero hay una cosa que sí me gustaría dejar claro. Las parcelas del garaje a una vista los gestiona una sociedad pública, porque son aparcamientos públicos, 100% públicas, no son privados, y por eso tienen ese precio, cosa que no encontrarías en ningún otro lado. Y la gestión también que se hacen de esas parcelas a ponerlas a disposición de los vecinos es un éxito evidente y por tanto cuando los vecinos lo piden no te puedes refugiar en las formas para no hacer eso beneficio a los ciudadanos y por tanto cuando la gente diga, ¿lo habéis a favor? Sí, ¿quién ha votado a favor? Esto, ¿quién ha votado en contra? Estos. No son las formas. Al final, ¿quién es el que decide que se vote? ¿Quién es el que se decide que se pongan esas parcelas al alquiler? Eso es lo que se decide aquí, no las formas. Y si nos hemos podido equivocar en las formas, lo importante es el fondo. Pero yo creo que tampoco nos hemos equivocado en las formas. Pero bueno, vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor del punto segundo de la modificación del pliego de condiciones. Votos en contra. Podemos. Abstenciones. EH Bildu y PNV. Muy bien. Explicación de voto, Juan Carlos. Sí, bueno, yo os he dejado y con brevedad, y yo me voy a ceñir en el fondo. Y en el fondo lo que quiero decir es que costó mucho la legislatura pasada y aquellos que estabais la legislatura pasada deberíais recordarlo y tener memoria porque hicimos un esfuerzo muy importante y pedimos en este pleno que esas parcelas salieran a alquiler. Como para que ahora andar con titubeos y cosas de... Si tenemos una cifra lógica que la prórroga era de 150 y tenemos 245 ya alquiladas, pues lógicamente habrá que flexibilizar esa cifra, porque si no es un absurdo. Por lo tanto, por supuesto que sí a las parcelas de alquiler en coherencia con lo que defendimos la legislatura pasada y por supuesto que sí, porque es que la cifra está casi a punto de cumplirse. Bueno. Pues te presento a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Portugalete. Él es Juan Carlos, que es el presidente del comité de empresa de la fábrica de ArcelorMittal en Sestao, que como sabéis pues nos pidió la colaboración y ya sabe que tiene el Ayuntamiento de Portugalete abierto para todas las cosas que necesite y sobre todo el apoyo de la Corporación Municipal y también pues le he pedido que esté un poco con nosotros, con el resto de la Corporación para que nos puedas explicar pues cómo está la situación, cómo a corto plazo qué es las acciones que estáis haciendo y un poco pues en todo lo que os vamos a ayudar, pues que nos pidas la ayuda que creas necesaria. Bueno, en principio agradeceros a todos la oportunidad de colocar la pancarta en la balconada. A ver, yo lo separaría en diferentes puntos porque dependen de diferentes ámbitos. En primer lugar, la situación actual de la planta, donde estamos a la espera de que se nos dé una respuesta si vamos a ser capaces de trabajar de manera intermitente acumulando determinadas toneladas que otras plantas no pueden realizar o no les interesa. Por otro lado tenemos la situación de los eventuales, que es preocupante. Son eventuales que están desde el 2004 en algunos casos, es decir, no podemos hablar de eventuales, es personal que lleva mucho tiempo en planta. Después estaría el tema de un plan de mantenimiento con la idea de que la planta, el tiempo que esté parada, se pueda mantener en condiciones para arrancarla cuando sea necesario. Por otro lado está el tema de la repercusión en la zona. Para nosotros es importante, es muy difícil de valorar la repercusión, pero nosotros entendemos que si empezamos a calcular se ramifica de tal manera que no hablaríamos solo de 350 puestos y 280 de contratas. Hablamos de bastante más empresas que trabajan de manera asidua, aunque no continua, o sea fija, pero sí asidua.
empresas que desde el exterior también trabajan para nosotros, bueno, para la ACB, entiendo que el número se multiplicaría posiblemente por 4. Y por otro lado, cuando hablamos de la empresa y de su futuro, nosotros lo venimos recalcando. Si Europa marca la línea para el 2020 de bajas emisiones de CO2, añadimos que reciclamos, en este caso chatarra, para producir acero, nosotros entendemos que en el 2016 ya estamos en el futuro que plantean ellos para el 2020. Y luego hay dos circunstancias que evidentemente son de otro ámbito. Por un lado estaría las medidas antidumping que has comentado abajo, que nosotros entendemos que hay que tomarlas ya, no solo por la ACB, sino por el sector del acero, y tampoco solo en España, sino a nivel europeo. Y por último, el tema de medidas antidumping, la economía de mercado. Bueno, ese es un tema que tampoco está en nuestro ámbito. Evidentemente hay algunas dificultades. Parece ser que, aunque China no cumple de los 5 puntos 4, todos nos dijeron en Bruselas que es muy posible que entren, cosa que no entendemos. Y por otro lado está la revisión del coste de la energía eléctrica, que entendemos que no solo para ACB, sino para las plantas que son grandes consumidoras de energía eléctrica sería muy importante. La subasta que tenemos en la actualidad para nosotros es una locura. Sí que es verdad que ese trabajo lo tiene que hacer el gobierno español. Es decir, en Europa, en su día, en el plan de acción para el acero de junio del 2013, se marcaba la idea de regular el precio de la energía eléctrica, pero cada país tenía la posibilidad de hacerlo de manera individual. Pero lo que no es aceptable es que tengamos un precio un 38% más elevado que tiene, por ejemplo, Alemania. Nos parece ilógico. Por otro lado, ayer estuvimos en Juntas Generales en Guernica. Apareció un concepto nuevo que desconocíamos, certificado blanco. Parece ser que hay la posibilidad de no le llamemos ayuda, simplemente que cuando una empresa cumple unas circunstancias, tiene derecho a ese certificado y evidentemente tendría alguna compensación económica o del tipo que sea, como pueda ser la reducción del coste de la energía. Es un tema que está por explorar, nosotros lo desconocíamos, ayer lo comentó Unai Rementería. Evidentemente hay que ponerse a trabajar en esa línea. Muy bien, os doy la palabra a los portavoces si queréis decir alguna cosa, si queréis a alguno de vosotros, si queréis, no sé, Juan Carlos, si queréis, o si no, lo que vosotros digáis, si queréis algún portavoz de decir algo. Bueno, y luego, lo único, no sé, es que igual se me ha olvidado algo y algún compañero quería añadir. Lo único, creo que ha llegado el momento que ya tenemos que insistir, lo he dicho abajo, tenemos que insistirle al grupo que así no podemos estar, que nos tiene que decir cuáles son los planes. Sé que se está trabajando en el plan de mantenimiento, pero no sabemos a día de hoy qué va a pasar mientras la planta no arranque, qué va a pasar con las personas eventuales, que le llamamos eventuales, pero que realmente son eventuales porque tienen un contrato eventual, pero han pasado por un contrato eventual, por un contrato relevo de 5 años, ahora en algunos casos están con ese contrato relevo que se les termina ahora, otros pasaron a un contrato relevo, o sea, del contrato relevo a un contrato eventual, con la idea de que cuando se prejubilaran o jubilaran parcialmente los compañeros del 55 pasaran a tener un contrato relevo por segunda vez, lo que equivale a un contrato indefinido. Y les ha tocado el machete en este momento y nos parece injusto. No son personas que trabajan de manera temporal, son personas que llevan muchos años. Y a todo esto nos tiene que dar solución y de alguna manera tiene que haber un compromiso de decirnos los números pasan por aquí, arrancaréis en abril, por poner una fecha. Entendemos que ese paso lo tiene que dar ya. Muy bien.
Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecerte a vosotros que hayáis venido hasta aquí, que ya sabes que cuentas con todo el ayuntamiento para lo que deseéis. Mucho ánimo y luego ya todas las concentraciones, manifestaciones y muestras de apoyo, pues nos tienes a tu disposición y solamente tienes que contar con nosotros. Nosotros vamos a seguir en esta línea, manifestación, concentración, contactos con instituciones, partidos. Mañana mismo estamos con Jon Juaristi por la mañana y también por la mañana, es decir, a las 9:30 con Jon Juaristi y a las 12, si no me equivoco, con Itxaso Atutxa. Es decir, seguimos en contacto, transmitimos lo mismo que acabamos de transmitir aquí, es decir, la línea nuestra es clara, es la misma. No nos entra en la cabeza que una planta de 20 años y con esta tecnología no tenga futuro, así que nuestro argumento es claro y en eso seguimos. Muy bien. Y a ver si entre todos somos capaces de empujar y Arcelor mueva pieza, porque nos han obligado a jugar con negras desde la primera, pero ellos no mueven pieza. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias. Venga, seguimos con la sesión ordinaria del Pleno. Con el punto segundo se propone aprobación del segundo plan de acción de la Agenda Local 21 2015-2022 del municipio de Portugalete. Damos la palabra al concejal de Medio Ambiente. Sí, buenos días. Como ya sabéis, desde este municipio, nuestro municipio de Portugalete, desde el año 2004-2005, estamos trabajando en lo que es, estamos inmersos dentro de lo que es la agenda Local 21, que, como ya sabéis, tiene el objetivo de ser un municipio más, trabajar para que nuestro municipio sea un municipio más sostenible medioambiental y socialmente. En el 2006 presentamos el primer plan de acción, del cual se realizó un 85% de los compromisos que adquirimos en aquel pleno. Hoy presentamos, ya se os presentó la documentación hace un par de meses, presentamos el segundo plan de acción para los próximos 8 años, el cual consta de 10 líneas estratégicas, 34 programas y 105 acciones que intentaremos, bueno, a lo largo de esta legislatura y las futuras, pues cumplir, si no es en su totalidad, sí en la gran mayoría de los compromisos y las acciones que hemos adquirido o a la que nos hemos comprometido. No creo que sea hoy el momento de detallar todo, porque ya tenéis la documentación, creo que la habéis podido estudiar y analizarla, y bueno, sin más, sometemos esto a la aprobación de este pleno. Muchas gracias, Gorka. Turno de menor a mayor, Partido Popular. No. Bildu. Sí. Bueno, queríamos hacer unos... ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Que estoy muy bajito. Unos comentarios previos. Bueno, antes de empezar a desarrollar los diferentes contenidos referentes al diagnóstico local, consideramos necesario efectuar un análisis sobre el grado de cumplimiento de las propuestas que se contemplan en el plan de acción anterior, y para ello debemos disponer de los datos referentes a las actuaciones llevadas a cabo, así como los datos comparativos respecto a los periodos anteriores. Gorka nos acaba de decir que el cumplimiento es de un 85%, pero consideramos que no hay indicadores de evaluación que recojan este plan de acción. Creemos también que para ello es necesario dotar de instrumentos de información, participación y decisión a todos los agentes implicados, así como toda la ciudadanía de Portugalete. Y luego sí queríamos entrar en puntos concretos que recoge este plan de acción, que nos han parecido los más interesantes, digamos. Hay otros muchos, porque bueno, es un documento bastante extenso, pero bueno, queríamos sobre todo entrar al detalle de alguno de ellos. El que hace referencia al uso sostenible del suelo. El plan de acción propone desarrollar las parcelas de la fachada sur de Portugalete, avanzar en la creación de pequeñas zonas verdes en el entramado urbano, creando una malla conectada. Y no podíamos estar más de acuerdo con este punto, llevamos años reclamando que así se haga. Pero bueno, queríamos comentar que tanto desde la revisión del Plan General de Ordenación Urbana como desde este diagnóstico se contemplaba ya pues como la última opción de disponer de unos espacios naturales, ¿no?, en Portu, que sean aprovechables en nuestro municipio, aunque a lo largo de los años hemos podido comprobar que siguen sin activarse dicho compromiso de desarrollo en toda esta zona, el Parque de Arribas, el Parque de Vicíos. Los únicos proyectos que han salido a la luz se refieren a la construcción de viales y viviendas.
Y por otra parte, según el estudio de impacto medioambiental que se realizó para el Plan General, siguen aún pendientes la limpieza y revitalización de algunos terrenos contaminados por residuos procedentes de diversas actividades industriales. También es imprescindible para este desarrollo actuar por la regeneración y aprovechamiento del recurso natural que nos proporciona la zona del río Bayonte. Y con respecto al desarrollo urbano, carecemos de una red de espacios verdes, ya que las actuaciones que se han llevado a cabo han sido parciales e inadecuadas, al haber supuesto una agresión al hábitat natural, como sucedió con el Parque de las Laderas de Aceta, la Plaza de Buenavista, la Plaza San Roque, etcétera, etcétera. En cuanto a las políticas dirigidas a la vivienda, en el plan se propone favorecer la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privada. Aquí queríamos decir, bueno, ya en nuestro programa municipal ya recogíamos la necesidad de una moratoria en la construcción de nuevas viviendas. Queremos recordar que hay más de 1.600 casas vacías en Portugalete. Y también queríamos decir que, bueno, conociendo la trascendencia que este tema tiene para numerosas personas de Portugalete, de nuestro municipio, no entendemos cómo no se hace referencia a la Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Vasco el 18 de junio de 2015. Y ya que, bueno, este plan de acción es anterior y con la ley del Parlamento Vasco se aprobó anteriormente a este plan de acción. Y con su aplicación creemos que en nuestro municipio debería de tener numerosas aplicaciones positivas para desarrollar, solucionando diversos problemas que en la actualidad afectan a buena parte de la población. En lo referente al transporte público, el plan propone estudiar la posibilidad de establecer un servicio de alquiler de bicicletas municipal. Como no, también estamos de acuerdo con esta propuesta, pero creemos que es necesario coordinar todos los servicios de transporte públicos que en la actualidad recorren nuestro municipio y ofrecer una propuesta que dé respuesta a las necesidades de servicio y asequibles económicamente para usuarios y usuarias y conseguir que los horarios de metro se adecúen a la franja horaria de los turnos laborales. En cuanto a la movilidad urbana, el plan propone favorecer la posibilidad de comunicación y tránsito peatonal entre todas las zonas del municipio, avanzar en la peatonalización del municipio, solicitar los organismos competentes, así como solicitar a los organismos competentes los enlaces de la red de Bidegorri con los municipios vecinos. Nosotras queríamos añadir que, entendiendo que la peatonalización no solo consiste en la creación de zonas peatonales aisladas, sino en la realización de una red de itinerarios que conecten las diferentes zonas y barrios del municipio. Consideramos que todavía queda mucho camino por recorrer y por ello pensamos que debemos activar ya este proyecto. Luego también sobre la movilidad urbana y la accesibilidad. El plan propone adaptar a las nuevas necesidades del plan de ordenación de tráfico cuando se realizan obras o modificaciones en la actual configuración urbana. Creemos que es necesario acometer la elaboración de un nuevo plan de ordenamiento de tráfico y aparcamientos con el fin de reducir los flujos circulatorios por diversas zonas del municipio y facilitar una mayor fluidez y menor grado de contaminación tanto atmosférica como acústica. Es urgente la creación de aparcamientos disuasorios que liberen de vehículos las zonas urbanas. Asimismo, es necesario conseguir la ocupación de todas las plazas de aparcamiento municipal que en la actualidad están vacantes, en alquiler, como hemos debatido antes. En cuanto a la calidad de los cursos fluviales, que también hace referencia a este plan, y la propuesta que hace es explorar las potencialidades de la lámina de agua, que tenemos aquí mismo, como lugar de ocio, así como por su valor para la educación ambiental. Nuestro comentario es que se debe comentar cómo actuar en las dos láminas de agua que bordean el territorio urbano de este pueblo. Una al sur, que corresponde a toda la vega del Bayonti, en su unión con el río Galindo, y otra al norte, que corresponde al de la ría de Nervión, de Ibazábal. Y que a pesar de las numerosas campañas sobre la calidad del agua de la misma, su calificación sigue siendo no apta para el baño, por lo que debemos exigir que las instituciones correspondientes se impliquen en conseguir el total saneamiento y recuperación de las aguas para actividades lúdicas. En cuanto a la recogida selectiva de residuos, el plan propone estudiar las alternativas para incorporar a la gestión de los residuos urbanos nuevos conocimientos y técnicas que permitan su mejor aprovechamiento. Ampliar la recogida neumática de residuos a nuevas zonas del municipio. Realizar actuaciones de sensibilización en materia de residuos a diversos sectores. Analizar la necesidad y demanda real de una recogida selectiva de materia orgánica para su posterior implantación.
En este punto partimos de una premisa inicial que es reducir el consumo de materiales, y recoger y tratar selectivamente debe ser una obligación social y no algo voluntario encaminado a la consecución del objetivo final de la recogida selectiva al 100%. Para ello debemos tener una implicación institucional y una normativa que conlleve la práctica de reducir y reutilizar recursos, rediseñar productos para poderlos usar más de una vez y que después puedan ser reciclados. La apuesta por la recogida selectiva debe suponer una obligación social que tiene que ir precedida de un amplio debate social pueblo a pueblo y con campañas de información y concienciación adecuadas a cada realidad local. En nuestro pueblo, con el modelo actual de recogida, no conlleva el reciclaje, lo que supone que un gran porcentaje de residuos, cerca del 80%, son derivados hacia la incineración, por lo cual estamos desaprovechando un recurso finito, la sostenibilidad, ¿no?, que nuestro municipio no debe despreciar. En cuanto a la implantación de la recogida neumática, tenemos que constatar la falta de información, participación y toma de decisión por parte de toda la ciudadanía. Consideramos que la apuesta institucional de este método de recogida supone una mayor comodidad para usuarios y usuarias, pero no así una apuesta clara hacia la sostenibilidad, ya que solo recoge dos opciones de residuos, con un consumo energético muy elevado y con una gran inversión económica en la creación de su infraestructura. Asimismo, su mantenimiento y reparaciones suponen otro problema adicional en esta apuesta. Por lo tanto, no entendemos que desde un diagnóstico que trabaja por la sostenibilidad se dé el visto bueno a la ampliación de este sistema de recogida que no es de reciclaje. En la actualidad podemos afirmar que en nuestro municipio no existe ningún sistema para la recogida de la materia orgánica, lo que debería constituir un primer objetivo obligatorio hacia Europa en este área y desarrollado de forma interinstitucional, pero descansando en un proceso participativo real que podría impulsarse desde la Agenda Local 21. En cuanto al ahorro y la eficiencia energética, lo que decimos es que carecemos de una información completa en cuanto al uso, consumo y ahorro energético en las instalaciones municipales, lo que debe ser transmitido públicamente a la ciudadanía para su conocimiento y valoración. Constatamos el gasto energético innecesario en diversos puntos del alumbrado público, fuera de las horas habituales, así como los elementos lumínicos fuera de la normativa reglamentaria. Es necesario ampliar la oferta de información sobre el ahorro energético y las alternativas existentes mediante charlas, trípticos, encuestas que se podrían llevar a cabo a través de la propia Agenda Local 21. En cuanto al seguimiento que pueda frenar la contaminación, en la actualidad en nuestro municipio solo existe una estación de control de calidad de aire situada en el entorno de la Escuela Náutica, donde solo se mide un único contaminante, el NO2, lo sé, lo cual es totalmente insuficiente para conocer la situación real. Asimismo, sabiendo que la mayor contaminación atmosférica en nuestro municipio es generada por el tráfico de vehículos, consideramos necesaria la ubicación de otras estaciones medidoras en puntos de especial densidad circulatoria y también de posibles afecciones de la actividad industrial. Por ejemplo, los accesos de la A8, la ladera de Rivas o el Parque AZ. Sabemos que en este sentido también se ha hecho un avance. Estas actuaciones pueden ser asumidas por la propia institución municipal, como ya se ha hecho, que debe tomar las medidas pertinentes para ampliar los puntos de control como los agentes contaminantes a medir. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, ya voy acabando. El comentario que queríamos hacer es que, conscientes de la realidad del cambio climático, la Comisión Europea ha lanzado la iniciativa del PAES, Pacto Europeo de los Alcaldes y Alcaldesas, que pretende incentivar a los municipios de la Unión Europea a mejorar su eficiencia energética, incrementar la producción y mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos, entre otras cosas, reduciendo hasta el 20% de las emisiones de CO2 con respecto a un año base para el año 2020. Entendemos que al realizar este diagnóstico se está al tanto del acuerdo de nuestro alcalde en la lucha contra el cambio climático. Por ello necesitamos conocer cuáles han sido y son las medidas activadas por él mismo y la institución a la que representa respecto a dicho plan. Entendiendo que las obligaciones se tienen con la firma del mismo, se deben ir cumpliendo y no esperar al año 2020, para luego intentar ampliar el plazo de incumplimiento de los acuerdos firmados. En cuanto al objetivo de reducir los gases de efecto invernadero, debemos impulsar la utilización del transporte público que suponga la reducción en el uso de vehículo privado, así como apostar por la sustitución gradual del parque de vehículos hacia otros, impulsando por energías más limpias.
Y bueno, queríamos hacer para acabar, unas consideraciones generales para defender nuestra postura, que va a ser la de la abstención. Carecemos de la información real que nos permita contrastar los grados de cumplimiento de los objetivos señalados en la Agenda Local 21, desde su puesta en funcionamiento hasta la actualidad. La participación es una asignatura pendiente, ya que la posibilidad de realizar aportaciones, discutirlas y decidirlas no dispone de una estructura definida para tratar todos los temas que se deben afrontar a través de la Agenda Local 21. No es suficiente con la convocatoria de una reunión anual para hablar de todo sin concretar nada. Existen asuntos que consideramos inaplazables a causa de la ausencia de dinámica a la hora de activar las propuestas de acción expuestas en los diagnósticos anteriores y que son necesarias para conseguir un Portugalete más sostenible. La recogida de materia orgánica, limpieza y revitalización de los suelos contaminados, recuperación y uso de los espacios naturales de la cara sur del municipio, impulso de una política de vivienda pública de alquiler, uso de las viviendas vacías, creación del Bidegorri interno y externo, mejora del transporte en horarios y servicios, conexión interbarrios peatonal y ciclable con los municipios vecinos, plan de ordenación del tráfico y aparcamientos, remontes mecánicos y accesos, recuperación y uso de los cursos fluviales, la ría de Ibaizábal y la cuenca del Vallente. Apuesta por la ampliación de recogida de residuos, empezando por la materia orgánica. Racionalización del gasto energético y campaña de información de alternativas. Incremento de las estaciones de control y seguimiento municipal de las actuaciones. Y, por último, potenciar el transporte público y el uso de la bicicleta en vez de los vehículos privados. Eskerrik asko. Gracias, Izaskun. Portuojo experta. Buenos días. Yo muy cortito, simplemente decir que vamos a votar a favor, que creemos que la Agenda 21 local, que se establece a nivel mundial de forma local y regional y que se basa en políticas ambientales, económicas y sociales establecidas de forma sostenible, merece toda nuestra atención, la de todo el consistorio. Es un paso más en la utilización de nuestros recursos de forma sostenible, que además se basa en la participación ciudadana. Concretamente, y tras leerme todo el plan y todas las acciones que se llevan a cabo, que se han llevado a cabo y las que se pretenden llegar dentro de esta Agenda 21 en Portugalete, pedimos al Gobierno que siga trabajando y empleando todos los recursos económicos y humanos para llegar a conseguir todas las propuestas que se plantean de forma eficiente, y estaremos vigilantes para que se cumplan estas propuestas. Gracias. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Gorka. Sí, muy breve. Bueno, como ya he comentado, los documentos, digo los en plural, los documentos se entregaron hace 2 meses y ha habido tiempo para leerlos, estudiarlos y debatirlos. No creo que hoy sea el día más apropiado. Podríamos estar aquí hablando largo tiempo. Pero sí decirte algunas puntualizaciones, hacer algunas puntualizaciones. El proceso de elaboración del plan de acción es un proceso que viene reglado y es el mismo que se hace en Amberes, en Río de Janeiro, en Londres, en Madrid, en Sebastopol, en cualquier ciudad, porque es algo reglado a nivel internacional. No podemos modificarlo nosotros en Portugalete. Segundo punto, y se ha cumplido paso a paso. Segundo punto, el diagnóstico donde se refleja exactamente no es el 85% de las acciones cumplidas. Es el 84,57 para hacer exacto. Se os ha repartido en 2 ocasiones. O sea, por favor, cuando se os den documentos, si no los leéis o los perdéis, no echéis la culpa a los demás. Tenéis el diagnóstico, y es un diagnóstico hecho por el Gobierno vasco, y lo tenéis. En 2 ocasiones os lo he dado. Una recientemente en un pendrive con las acciones nuevas, y otra cuando llegó el diagnóstico hace 2 años. O sea, tenéis esa documentación donde se contrasta y donde se evalúa el trabajo desarrollado durante los últimos 10 años. Lo tenéis, no digáis que no lo tenéis y que carecéis de información. No, por favor, cuando se dan documentos hay que leerlos. Segundo, poquitas cositas. Portugalete solo cuenta con una lámina de agua. Galindo es de Sestao. No hay más láminas de agua que la que tenemos aquí. No hay más, solo hay una. Cuenca sí hay 2. Y ninguna de las 2, desgraciadamente, tenemos competencias, que son la del río Vallonti, que es una competencia de URA, y es un río compartido por varios ayuntamientos, igual que el río Nervión, que tampoco tenemos competencias. Lo único que hacemos son intenciones
Nuestras intenciones son 105 acciones. Es una intención, una voluntad que tenemos. Y tercero, ahí no podía ya, esa sí que, por favor, ¿cuánto cuesta llevar la basura a Meruelo? ¿Cuánto cuesta el reciclaje? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuántos camiones tienen que pasar por la autopista para llevar la basura hasta Cantabria? Sin más. Muy bien. ¿Alguna palabra más? ¿Algún de menor a mayor? ¿Queréis tomar? Izaskun, rápido. Sí, por responder un poco a los comentarios que ha hecho Gorka, porque básicamente creo que han sido dirigidos a mi exposición. Si creo que algo ha quedado en evidencia es que nuestro grupo ha trabajado este documento. Nos hemos leído el diagnóstico, nos hemos leído el plan de acción y creo que las aportaciones que hemos hecho así lo demuestran. Cuando hablaba de criterios evaluables me refería a que no hay instrumentos de medida en el diagnóstico. Y con lo que, bueno, lo otro es discutible, lo de las láminas de agua, pero tampoco creo que vayamos a entrar ahora en un... Creía que Juan Carlos sí que nos iba a hablar de las basuras de Guipúzcoa, lo has hecho tú, pero yo no pienso entrar en ese debate. Lo que sí que yo creo que hemos dejado bastante claro cuál es nuestra postura. Sí que creemos que es un instrumento que podría ser muy útil, pero creemos que tiene muchas carencias y que hay muchas cosas mejorables y yo creo que he explicado razonablemente por qué nos vamos a abstener. Es que ricasco. Muy bien, vamos a pasar a votación el punto segundo, que es la aprobación del segundo plan de acción de la Agenda Local 21. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? EH Bildu. Muy bien, pasamos al cuarto punto. Se propone bases reguladoras, concesión, subvenciones, ejercicio 2016 por el área de bienestar social del Ayuntamiento de Portugalete. Tiene la palabra la concejal de Servicios Sociales, María José. Sí, presentamos para su aprobación, como viene siendo habitual cada año, las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones que corresponden al área de bienestar social. Traemos todas a la vez pues para que se puedan poner en marcha cuanto antes y disfruten de ellas pues las personas y las entidades destinatarias. Son 5 en concreto. Serían las ayudas a familias con escasos recursos del municipio, ayudas a familias numerosas del municipio, ayudas a instituciones sin fines de lucro, los criterios también para el reparto de las ayudas de emergencia social y la concesión también, las bases para la concesión de las ayudas de urgencia social que son de carácter municipal. En su contenido no ha habido variaciones, son similares a las que se traían el año pasado, se han estudiado dentro del equipo técnico como viene siendo habitual y bueno, pues parece que responden a los objetivos que se marcan y sí que ha habido una variación en cuanto a los importes en el caso de las dos primeras que he mencionado, ayudas a familias con escasos recursos y ayudas a familias numerosas, puesto que la dotación del año pasado fue insuficiente para cubrir el 100% de las solicitudes aprobadas, tuvimos que minorar en un 11% y este año presentamos, haciendo un esfuerzo, pues 9.000 euros más en la partida de familias con escasos recursos, que a priori sería suficiente para cubrir todas las solicitudes, y 1.000 euros más para la partida de ayudas a familias numerosas. La de instituciones sin fines de lucro se mantiene igual, 30.000 euros, y las de urgencia social, 40.000 euros. Y sí que se ha modificado la partida para ayudas de emergencia social, puesto que esa dotación nos la aporta Gobierno vasco, ya tenemos la comunicación y para este año pues serán 540.658 euros. Muchas gracias, María José. Vamos a dar un turno de menor a mayor. ¿Partido Popular? No. EH Bildu. Callado estás. Yo también he estado haciendo un poco un repaso de lo que has comentado tú ahora, María José, de la evolución de las partidas y en el año 2015 se produce el mayor incremento, ¿no? en varias de ellas, lo cual nos parece muy positivo y también nos parece positivo que este año hayáis hecho ese incremento para lo que no compartimos, y ahora voy a tratar de explicarlo, que intentéis ajustarlo a las demandas del año pasado para que no tenga que suceder que se minoren, ¿no? Y es precisamente ese criterio el que no compartimos. Voy a intentar explicarlo. En las bases, como bien has dicho, cuando habla de las cuantías de las ayudas,
dice que las ayudas económicas quedarán limitadas, en todo caso, a la consignación presupuestaria. En caso de que las cantidades solicitadas superen el presupuesto para el año en curso, se adoptarán las siguientes medidas. Y bueno, son dos. En primer lugar, disminuir la cantidad a conceder a cada persona solicitante. Y la segunda, pues en caso de que se siga superando la disponibilidad presupuestaria, se dará prioridad a las concesiones a aquellas unidades familiares que, bueno, por la aplicación de los criterios establecidos, resulten con menos ingresos económicos. Pues es precisamente con este criterio con el que no estamos de acuerdo, y creemos que este tipo de ayudas deberían de tener la consignación presupuestaria necesaria en cada año. Es decir, nosotros quitaríamos directamente el artículo 5 y pondríamos que el ayuntamiento se compromete a aumentar la partida presupuestaria en base a las necesidades de las familias de Portugalete. En otras, esto en la primera modalidad. También en lo referente a las emergencia social, ya en alguna comisión habíamos expresado nuestra disconformidad con los máximos establecidos para el máximo patrimonial. Y también queríamos recordar que el año anterior también bueno, pues dijimos que no compartíamos la partida de ayudas de familias numerosas, porque si vamos a mirar un poco cuál es la definición que se hace de familias numerosas, creemos que no recoge las realidades sociales y familiares que hoy en día pueden darse, ¿no? Por ejemplo, no contemplamos en ningún momento la situación que pueden tener las familias monoparentales, ¿no? Que pueden tener en algunas situaciones muchas más dificultades que las familias numerosas. En este sentido, creemos que esa partida o el dinero que invertimos ahí se podría destinar a la genérica, a la de familias con escasos recursos, detallando cuántas personas componen la unidad familiar, porque la genérica, la de a familias con escasos recursos, solo va hasta 3 miembros en la unidad convivencial, ¿no? Ahí está el tope. Entonces creemos que se podría ir incrementando en base a los hijos y hijas que tienen las familias. Y si creemos que estas familias requieren de dos líneas de ayuda, entonces es que una de las ayudas es insuficiente para las familias numerosas y para las que no son numerosas. Entonces deberíamos de incrementar esta primera partida. Y bueno, pues por un lado, como ya hemos dicho, pues bueno, sí que debemos reconocer que se han mantenido, incluso incrementado un poquito las partidas económicas, pero nos vamos a abstener porque no compartimos los criterios de las bases. Es que recasco. Muchas gracias. Tu ojo despierta. Natalia. Sí, en este caso nosotros desde Portugal Ojo Despierta también nos vamos a abstener. No estamos en contra de lo que se propone desde el área de bienestar social. Sin embargo, y después de leerme y teniendo en cuenta los balances de ayudas que nos habéis presentado y que dejan constancia de un aumento en el número de personas que solicitan estas ayudas al año, en el balance aparece de 2013 a 2015 y en algunos casos se incrementa el número de personas en 100 y pico personas de año a año. Por lo tanto, creemos que el presupuesto destinado a estas ayudas debería aumentar más. Ya hemos visto que se ha aumentado 9.000 euros en escasos recursos y 1.000 en familias numerosas, y nos parece muy bien, pero creemos que todavía debería aumentar más para que no se lleguen a dar casos como el año pasado, que se tuvo que minorar un poco para que llegase a todos. Y además creemos que ciertos criterios selectivos que se establecen en algún caso pueden provocar que familias que sí que tienen problemas para llegar a fin de mes no puedan acceder a estas ayudas, y por eso mismo nos abstenemos. Gracias. Partido Nacionalista Vasco. No. María José. Sí, bueno, respondiendo a lo que nos planteaba Izaskun, comentar que no es posible dejar abierta la posibilidad de que haya una flexibilidad en la partida económica, puesto que es una subvención y se tiene que dotar de una cantidad que no puede ser modificada posteriormente. Además, tampoco creo que no podemos perder de vista que estas ayudas son un plus a la partida de ayudas de emergencia social, porque en realidad estamos cubriendo conceptos que se cubren ya, que están incluidos en la
las ayudas de emergencia social, con lo cual son ayudas municipales que van a incrementar de alguna manera también las ayudas de emergencia social. Quiere decir que en ningún caso las personas se quedan sin posibilidad de recibir ayudas, puesto que si las necesitan podrían establecerse otras solicitudes a través de las ayudas de emergencia social o las de urgencia social, que también cubren conceptos a donde no llegan las partidas mencionadas, con lo cual digamos que las personas y las familias van a recibir las ayudas o la ayuda en principio que pueden necesitar aún agotando la partida. Muy bien, vamos a pasar a votar el... otro turno, vale. Tú, pues, vaya. Sí, estás con, habla. Sí, por contestar un poco a lo que has dicho, María José, estando de acuerdo contigo en que el problema es que la partida de las ayudas de emergencia social es insuficiente y los municipios tienen que hacer frente a estas situaciones con medios propios, estando totalmente de acuerdo contigo en eso, y creo que hay que seguir solicitando que esa partida se aumente. Pero sí que las ayudas de emergencia social, como tú has dicho, igual cubren unas cosas y luego otras que tenemos cubren igual otras necesidades, ¿no? En el caso de las ayudas a vecinas y vecinos del municipio que cuenten con escasos recursos, la finalidad de estas ayudas es para pagar las tasas municipales de basuras, alcantarillado y el IBI, ¿no? Y en el caso de las familias numerosas también pone que la finalidad de la ayuda es el pago de las tasas municipales, aquí solo simplemente pone correspondientes al IBI. Entonces, creemos que cubren cosas diferentes. Y si además, como tú has dicho, legalmente no podemos poner eso que proponía yo, ¿no?, de que el ayuntamiento se comprometa a ir incrementando la partida en base a las necesidades, entonces deberíamos de tirar mucho más por lo alto, ¿no?, como ha explicado Natalia. Si hay un incremento de personas demandantes, entonces no debemos de ajustarnos solo a lo que nos hizo falta el año pasado, porque la previsión es que vaya más. Y luego también sigue habiendo situaciones que, bueno, pues por ejemplo estas dos ayudas cubren eso, las tasas municipales, pero tampoco cubren otros servicios municipales a los que las familias pues difícilmente, con la tabla que tenemos aquí, difícilmente van a poder, por ejemplo, no sé, se me ocurre, pues inscribir a sus hijos o hijas en la escuela de música municipal o llevarles al polideportivo Pando o cosas como estas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Natalia, ¿no? María José, sí, si no. Yo ahora me gustaría comentar una cosita, que es que igual estamos, no sobre el tema, es sobre el funcionamiento. El segundo turno lo ha empezado María José. O sea, por eso estamos todo el rato igual. Antes hemos llegado al mismo error, por eso comento, que estamos dando un turno de palabra más. Pero entonces uno es exposición en todo. Ha hablado dos. Pero hacemos, yo me refiero, hacemos como pero hacemos como las mociones, entiendo que el mismo funcionamiento que las mociones, cuando uno expone, hay turno de palabra de todo el resto, segundo turno. Bueno, no, ya lo suele hacer. A ver, yo creo que lo que te has intentado explicar, María José, nosotros los proyectos que tenemos abiertos para las ayudas a las familias, y sobre todo a las ayudas de servicios sociales, generalmente las más importantes son las de emergencia social, y luego tenemos otras adicionales que cubren determinadas cosas que en muchísimos ayuntamientos no existen, pero que nosotros complementamos porque creemos que hay familias numerosas que hay que ayudar, creemos que hay familias con escasos recursos que tenemos que intentar ayudar también para el pago de determinados impuestos. Claro, son determinadas ayudas complementarias a lo que es lo básico de la finalidad, que son las ayudas de emergencia social. Entonces, claro que se pueden establecer ayudas para muchísimas cosas, pero creemos que lo urgente y lo necesario es lo que nosotros cubrimos. Lo otro no es tan urgente como necesario, tanto la escuela de música como cubrir las necesidades básicas de las personas. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Por tanto, yo creo que primero cubrimos las necesidades básicas y luego ampliamos para familias numerosas que creemos que tienen que tener ayudas y para pagar demás tasas e impuestos también, pues porque viven en unas casas en las cuales tienen unos impuestos, tasas de basura, alcantarillado, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco el paso fundamental. Luego, claro que se pueden dar otro tipo de ayudas, pero creo que lo primero es cubrir las necesidades básicas. Y en ese sentido hemos aumentado la partida porque vimos la experiencia del año pasado y que con esto está claro que nos va a llegar. También creemos que habrá menos ayudas de emergencia social este año. También te lo decimos porque creemos que de alguna forma
va mejorando un poco la situación social. No es lo que nosotros nos gustaría, pero sí nosotros detectamos algo mejor. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, el punto tercero, que son las bases reguladoras de concesión de subvenciones en el ejercicio 2016 para las áreas de bienestar social del Ayuntamiento de Portugalete. ¿Votos a favor de las mismas? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Bildu y Portuojo despierta. Muy bien, pasamos al punto quinto, que se propone aprobación de las bases y convocar. Explicación de voto, perdón, Juan Carlos. Sí, estoy muy callado, pero algo déjame decir. No, con brevedad. Nosotros votamos a favor en esta ocasión porque lo que vamos a dar sobre todo es un voto de confianza, ¿no? Durante los últimos años lo que hemos visto, pues por una cosa por otra, es que la partida siempre se queda un poquito insuficiente, ¿no? En este caso se ha incrementado en 9.000 euros para escasos recursos y en 1.000 para familias numerosas, que en las dos ha habido, pues una por no llegaba y en otra ha habido un exceso de peticiones y ha habido que ajustar. Por eso esos incrementos, ¿no? Que más o menos son un 11% que cubre lo que no llegó la otra vez y un poquito más. Nosotros confiamos en que con esto, de una vez por todas, pues lleguemos a una cifra estable que cubra todo, pero si una vez más vuelve a producirse el lamentable hecho de que no llegan, sí que anunciamos que para el futuro, salvo que sea una partida muy holgada, no le vamos a dar el visto bueno, porque ya son demasiadas veces las que vamos tan justos que no llegan y no hacemos nada más que incrementarlas y siempre, aunque sea por poco, pero consideramos que son unas ayudas muy importantes que no podemos escatimar y entonces, dado el procedimiento que como bien ha explicado la concejala, la portavoz del Gobierno, en este caso, es una partida que hay que fijar y es la que es, pues habrá que hacerlo con más holgura y luego en lo que sobre, pues revertirlo al fondo común, pero habrá que hacerlo con más holgura. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto, que es la aprobación de bases y convocatoria de subvenciones anuales a asociaciones juveniles de Portugalete. Damos la palabra al concejal de Juventud, Iker Villalba. Egunon. Bueno, voy a exponer primero, John, y luego si queréis preguntáis. Lehenengo también gaur nirentzat egun garrantzitsua dela. Esan nahi dut, udalde batzarrean nire lehenengo parte hartzez dela eta. ¿Vale? Dicho esto, hoy presentamos las subvenciones anuales a asociaciones juveniles de ocio y tiempo libre educativo de Portugalete. Son las mismas que aprobamos en comisión, que hablamos ya, y lo único que hemos hecho es adaptar las fechas pues al año de hoy. Muy bien, vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular, ¿no? EH Bildu. Sí. Sí, aquí también hemos estado mirando un poco cuál ha sido la evolución de esta partida y en esta ocasión fue en el 2012 en el que hubo un incremento, ¿no? De 6.850 a 8.850 y ahí nos hemos estancado. Estuvimos hablando sobre este tema en la comisión y bueno, la técnica nos explicó que bueno, son 5 básicamente los grupos que acceden a esta subvención, que son los grupos de Scouts del Pueblo, Guretalde, Gastalay, Belatza, Kerrastieder y Andramari. Y que en los últimos años parece ser que Nazaret, que era el 6º grupo que solía acceder a esta ayuda, pues o por su vida no parece que tenga mucha vida, entonces nos están presentando. Y en esta ocasión, como antes, sí que vamos a apoyar las bases de la convocatoria porque entendemos que, bueno, que sí que se cubren las necesidades y que además en esta ocasión también, como antes he querido dejar claro que es la partida de las ayudas de emergencia social la que debería de ir incrementándose. También en esta ocasión las subvenciones que recibimos por parte de la Diputación, al menos durante los últimos 5 años, pues han ido mermando. Entonces, pues en esta ocasión vamos a votar a favor. Natalia, nada, una cosita, simplemente también nosotros en este caso vamos a votar a favor, estamos de acuerdo con las subvenciones de 8.000 y pico euros, lo único pedimos que sí que para el futuro, en la medida de lo posible y cuando se pueda por presupuesto, que deberían ir incrementándose y que no se queden estancadas, pero vamos a votar a favor. Gracias. Partido Nacionalista Vasco. Vale, ¿algo, Iker? Bueno,
Lo único que deciros es que sí, que también la partida está bueno, no congelada, sino que no se ha subido. Sí que es cierto que los presupuestos de juventud se están manteniendo. Igual a mirar un poquito, pero nosotros sí vemos muy importante que la labor que hacen estas asociaciones es muy importante en el pueblo y lo tenemos muy en cuenta. Por eso nosotros nunca hemos mermado esa partida, aunque nuestro presupuesto en juventud sí que ha mermado un poquito. Entonces creemos muy importante que ellos sigan haciendo esta labor y por eso siempre que podemos le apoyamos. También reciben subvención a través de otros convenios que tienen, ¿vale? Como los de tiempo libre de colonias de verano, de Navidad. Entonces creemos que esto es una ayuda más para sus actividades generales, pues que les ayuda bastante. Vale. Pues vale. Muy bien. Gracias, Iker. Vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor de la aprobación de las bases y convocatorias de subvenciones anuales a asociaciones juveniles de Portugalete. ¿Votos a favor? Todos. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Bueno, Iker, para haberte estrenado todos a favor, o sea que eso es una cosa... Vamos a poner más a hablar. Venga, pasamos al punto sexto. Se propone aprobación de la normativa reguladora de la ayuda 2016 para la instalación de rótulos en euskera. Damos la palabra a la concejala euskera, María José. Bai, Portugaleteko udalak hainbat urte daramatza euskararen erabilera areagotzeko egitasmoak sustatzen. Horien artean ugariak dira merkataritzan abian jarritakoak. Arautegi hau ez da berria. Orain dela 3 urte lehenengo arautegia onartu genuen eta aurten laugarrena. Hizkuntza paisaiak bere biziko garrantzia du hizkuntzaren erabileran. Zuzenean eragiten baitu hizkuntzaren gaineko irudi eta jarreretan. Horiek horrela, Portugaleteko udalak ezinbesteko iristen dio merkataritza establezimenduetan kanpoko errotuloak euskaratzeari eta horrezegatik 2.200 euroko partida bat ezarri du euskarazko errotuloak diruz laguntzeko. Argi dago, herriko hizkuntza paisaian gaztelania dela nagusia. Beraz, euskaldundu nahi badugu indar handiagoz sustatu behar dugu euskara. Iaz 6 eskaera jaso genituen, zenbait establezimenduetan euskarazko errotuloak jartzeko. 6ak onartu egin genituen eta guztira 1.294 euro eta 31 zentimo banatu genuen. Horrek esan nahi du bataz bestez establezimendu bakoitzak 215 euro jaso zituela. Bide honean gabiltzala ikusita, beraz, hildo horretatik segitu nahi izan dugu eta horretarako ekarri dugu onartzera berriro arautegi hau. Arautegiaren gaiaz aritu ginen aholku batzordearen azken bileran eta haien gomendioak kontuan hartuta hainbat berrikuntza sartu ditugu. Lehenik, errutuloa euskaraz soilik idatziz gero, gastuaren 160ko diru laguntza emango da, iaz 50koa izan zelarik. Muga 500 eurokoa da aurten eta iaz 400koa. Errotuloa berriz 2 hizkuntza ofizialetan idatziz gero, gastuaren 150ko diru laguntza emango da, iaz 30koa izan zelarik. Kasu honetan muga 300 eurokoa da aurten eta iaz 200koa. Bigarrenik, diruz lagundu beharreko gastuen jatorrizko faktura. 2015 edo 2016koa izan daiteke. Hirugarrenik, urte hasieran, otsailean, ekarri dugu udalbatzara araudia, herriko dendariek epe luzeagoa, zehatzagoa, azaroaren 12 artekoa, izan dezaten eskaerak egiteko. 3 aldaketa horiek eginda, iaz baino eskaera gehiago jasoko dugulakoan, eta diru kopuru handiagoa banatuko dugulakoan gaude. Muchas gracias, Noemí. El Ayuntamiento de Portugalete lleva unos cuantos años promocionando planes de fomento del uso del euskera, algunos de los cuales se han implantado en el sector del comercio. Así, esta normativa que se trae a aprobación no resulta nueva, porque hace 3 años se trajo al Pleno su primera versión y este año llega la 4ª.
El paisaje lingüístico tiene una importancia enorme y una incidencia muy directa sobre el uso de la lengua, sobre la imagen que tenemos de la lengua y sobre las actitudes. Así pues, el Ayuntamiento de Portugalete cree que es imprescindible fomentar el uso del euskera en los rótulos exteriores de los establecimientos comerciales y para ello ha destinado una partida de 2.200 euros para subvencionar estos rótulos en euskera. Está claro que en Portugalete el idioma castellano es el que más se ve, el más visible en el paisaje lingüístico, por lo cual, si queremos euskaldunizarlo, tendremos que apoyar con más fuerza los rótulos en euskera. De estas ayudas, el año pasado se recibieron 6 solicitudes para colocar rótulos en euskera en sendos establecimientos. Las 6 fueron admitidas y en total se concedieron ayudas por un importe de 1.293 euros con 31 céntimos. Esto quiere decir que cada establecimiento recibió una media de 215 euros. En opinión de la concejala, la trayectoria recorrida es satisfactoria, por lo tanto se quiere ahondar en este sentido y se ha traído otra vez al Pleno esta normativa, la cual también se sometió a la consideración del Consejo Asesor del Euskera en su última reunión, de donde salieron varias recomendaciones para introducir varias novedades en la normativa. En primer lugar, el primer cambio, la primera novedad consiste en las cuantías a repartir. Si el rótulo está escrito exclusivamente en euskera, se le concederá una ayuda de un 60% sobre su gasto, cuando el año pasado era de un 50%, con un límite de 500 euros este año, que el año pasado era de 400. Si el rótulo está escrito en las 2 lenguas oficiales, la subvención será del 40%, cuando el año pasado era del 30%, y el límite de 300 euros, cuando el año pasado era de 200. El segundo cambio se refiere a la fecha de las facturas, pues este año se admitirán facturas de 2015 y 2016, y el tercer cambio es que se ha querido traer la normativa al Pleno a principios de año, en febrero, para que los establecimientos tengan un plazo más largo y más cómodo para hacer las solicitudes, el cual acabará el 12 de noviembre. Tras estos 3 cambios, espera la concejala que se reciban más solicitudes y que se pueda repartir una cantidad de dinero más amplia. Eskerrik asko, Noemí. Partido Popular, Juan Carlos. Sí. Bueno, vamos a ver. Pues una vez más tenemos estas ayudas con las que tanto discrepo, y voy a ver si puedo tratar de explicar una vez más el despropósito que se lleva a tal efecto con su presentación. Efectivamente sufren unas ligeras modificaciones. La última, por empezar por algo que se ha comentado, que empezamos desde el primer año para que tengan más tiempo, es un poquito sin sentido. Y digo que voy a decir que es un poquito sin sentido porque estas ayudas, que son muy peculiares desde el principio hasta el final, porque tienen una singularidad que no tienen otras, ya de por sí van mutando, adaptándose a la finalidad que buscan, y que comiencen a principio de año, como he dicho, es una mera anécdota. ¿Por qué digo esto? Porque empezaron siendo para un año. Como no había mucha gente que las acogiera, que ya he explicado 1000 veces cuál es el problema, no el otro, se incrementaron a 2 años, al año anterior. No es una cosa que no ocurre ni siquiera con tus ayudas, sí que puedes ir proponer eso, que las tuyas sean con 2, o por qué no hacemos con las de bienestar social, que también sean con 2. Y este año, como nos gustó mucho que eran 2 años, pues las dimos para el año pasado. Y volvemos a decir, por si alguien el año pasado se ha quedado, otra vez lo volvemos a incluir. Luego da igual, señores, que empecemos hoy a principio de año, porque al año que viene, como por si alguien el año pasado se ha quedado sin ello, lo volvemos a incluir. Le recomiendo que ponga un lustro. Para ella sí, no hay ningún problema. En el último lustro, cualquiera que haya puesto un cartel y que quiera una subvención, que lo pida. No ocurre con ninguna otra subvención, con ninguna ayuda, pero vamos a poner un lustro. Ya le he dicho que el problema no es de tiempo, que es de cantidad. Que la cantidad que se da, se lo he explicado todos los años, es muy poca.
Es muy poca cantidad y el porcentaje que se financia es muy poco. Si usted quiere, ponga un año, ponga más cantidad y más porcentaje y se le agota la partida. Se lo digo, es así. Pero bueno, vamos al kit de la cuestión. Esta vez, si ya considerábamos que se discriminaba con los porcentajes y el dinero que se daba, porque, vuelvo a decir, esta normativa lo que persigue pues no es exactamente lo que viene a decir, porque si lo que queremos es el fomento del uso del euskera, donde a mí me van a encontrar siempre y donde yo voy a participar y voy a defender como el primero que sí, pues ojalá todo, vuelvo a decir, toda la rotulación, todo lo que se haga en Portugalete sea bilingüe, en los 2 idiomas oficiales, como se ha reconocido, todo. Pero lo que no voy a defender es que sea monolingüe, o solo en castellano o solo en euskera. Y ustedes con esta normativa lo que persiguen y lo que están consiguiendo, porque se le ha olvidado comentar, esas 6 ayudas más una ayuda, es que de esas 7 ayudas, 6 son solamente las han solicitado en euskera. ¿Qué es lo que persigue Sí, 5 y una y la del año anterior. 6 solamente en euskera. ¿Qué es lo que persigue esta normativa? Y si ustedes están tan convencidos que es tan necesario, pues seguro además el resto del grupo se lo aplaude, yo desde luego no, pero si ustedes están tan convencidos que hacen esto, pues dicen, no, es que como ya aquí el castellano, el español ya está suficientemente extendido y lo que hay que desequilibrar, ¿por qué no? En coherencia con lo que están haciendo, ¿por qué no proponen poner solo las calles en euskera? Lo ponen todo en euskera. Es una barbaridad, ¿verdad? Como sus ayudas, porque ustedes los que están persiguiendo es que toda la normativa, que todos los rótulos de los comercios al final se pongan solamente en un idioma, en euskera. Y ahí no nos van a encontrar, porque nosotros defendemos que somos una comunidad bilingüe que tiene 2 lenguas y que las 2 tienen que estar en igualdad. Y tan malo es como que estén solamente en español como que estén solamente en euskera. Y como lo que persigue esta normativa es que estén más en una de las 2 lenguas, pues no la vamos a votar a favor, ni este año, ni el siguiente, y siempre que la traigan, ni con un año, ni con un lustro de duración, ni con lo que quieran. Muchas gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Opa, egunon. Bueno, guke aipatu nahi duguna da, lehenik eta behin gure bozka aldekoa izango dela. Horrelako laguntza bat ematerako orduan, uste dugu gaur egun euskarak bizi duen egoerari laguntzen diola, ez dugu uste bizi garenik, uste dugu egoera diglosiko batean bizi garela, eta orduan euskararekiko egiten ditugun ekintza positiboak ontzat hartzen ditugu, eta gainera kasu honetan esaten denean, diru laguntza bat ematen dela, errotulo bat jartzen dugunean euskeraz, taberna, arraindegia, arategia, uste dugu gaur egun jendartean gazteleraz hitz egiten duen elebakarrak ere bai ulertzeko modukoa dela, eta haien familietan dauden seme alabak askotan hizkuntza hori entzuten dutela, ez? Horrekin jarraituz, guk bai egin nahi duguna da, eta da eskakizun bat, gustatzen zaigu eta baiezkoa eman genuen plana aurten aurkeztu zenean, portzentaiaren igoerarekin bat egiten genuen, 50%-tik 60%ra pasatzea elebakarrez zegoen kasuetan, eta elebidun kasuetan 50%-tik 40%ra. Guk eskatu nahi duguna da, edo behintzat horren alde gaude, hori igotzen jarraitzea, eta euskararen kasuan subentzioa 100% izatea. Berriro diot, 100% horretan, rotuloak euskaraz jartzen diren momentuan, hitz konkretuak dira, eta hitz horiek gaur egun jendartean oso ulerterrazak dira. Hizkuntza bati kaleko erabilera ematea eta funtzio publiko bat ere bai, eta diglosio egoeran bizi duen funtzio bati boterea ematea edo bide ematea. Orduan, guk eskatzen dugunean 100% izatea, gaur egun planteatzen da 2.200 euroko aurrekontu bat, planteatzen dugun 100%, muga batekin ere bai jarriko genuke, gaur egun 500 eurokoa da, zerbitzu, ditugun teknikoen bitartez aztertu genezake ez, zein izan zitekeen muga, eta elebidunaren kasuan, 140 horretatik 150 igotzea, eta hori da, eta horregatik ados gaude, eta gainera iruditzen zaigu oso egokia. Eskerrik asko, Irati. Vale. Anuncia la portavoz que va a votar a favor
estas ayudas porque suponen un empuje y una acción positiva en favor del euskera en su situación diglósica. Los rótulos que se instalan son rótulos sencillos que dicen arraindegui, taberna, arategia, que en opinión de la portavoz son palabras sueltas perfectamente comprensibles por hablantes incluso monolingües y mucho más por sus hijas y sus hijos, que en la mayoría se encuentran euskaldunizados. Están de acuerdo con la subida que se plantea de un 50 a un 60% en el caso de rótulos monolingües y de un 30 al 40% en el caso de los bilingües, pero pide que se siga subiendo y plantean que en el caso de los monolingües se llegue a conceder una ayuda por un 100%. Y que el límite, que está en 500 euros, pues que también se suba en la cuantía que se considere oportuna. Y en el caso de los rótulos bilingües, que de un 40% pasen a un 50%. Y eso es todo, creo. Muy bien. Portorojo despierta. Vaya, yo. Ha comentado antes María José que hace 3 años que esta ayuda se lleva a pleno. Y lo que me gustaría preguntar es que cuántas ayudas en estos 4 años, ya que esta es la 4ª vez, se han solicitado hasta ahora. Luego también he escuchado por parte también de María José la palabra euskaldunizar, y por parte del representante del Partido Popular, pues que no está de acuerdo, pero yo creo que tampoco se trata de españolizar precisamente. Seguimos sin entender si esta normativa sirve para potenciar el euskera o el comercio. En el otro pleno en el que se trató también esta normativa y en este, se me ha comentado de que precisamente para lo que sirve es para favorecer el paisaje lingüístico. Aceptando esto, en la comisión anterior a este pleno se me comentó también que de los 6 rótulos que se han solicitado, 5 fueron en euskera y 1 en bilingüe. Sin embargo, de la partida de los 2.200 euros, solo se han gastado 1.286 euros y es poco más que la mitad. Al final, lo que entiende nuestro grupo es que esta ayuda no está mal planteada y que no es atractiva. Hemos preguntado a los comerciantes y nos han dicho que la subvención que se da es bastante escasa. Por eso creemos que para votar a favor de esta medida se debería aumentar la subvención por lo menos en un 80% en monolingüe en euskera y otro 80% en ambos idiomas. De esta forma vamos a conseguir gastar la partida. Como consideramos que, como está planteada, la ayuda no es efectiva, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Marta. Bai, egunon. Bueno, guk puntu honetan ez dugu esateko gauza berririk, baina bai aipatu nahi dugu baiezko botoa emango diogula neurri honi aurreko urteetan egin dugu moduan. Gure ustez euskarak behar duen tokia berreskuratzeko ezinbestekoa da ahalik eta ekintza gehien eta zehatzen martxan jartzea eta burutzea, eta honetarako badugu euskara sustatzeko ekintza plana onartuta. Bertan badaude neurri ezberdinak zehazten dira, batzuk lehentasun eta arrakasta handiagoa dutenak, eta beste batzuk esain haina handia, baina gure ustez guztiak dira beharrezkoak. Badakigu hau ez dela oso neurri arrakastatsua izan orain arte, baina honek ez du esan nahi hemendik aurrera gero eta arrakastatsuago bihurtuko ez denik. Kasu honetan guk ekintzari edo neurriari baino helburuari begiratzea nahiago dugu eta euskararen normalizaziorako bide honetan hizkuntza paisaiak badauka berezko garrantzia Mari Josek aipatu duen moduan. Zentzu honetan gero eta diru laguntza gehiago banatuz errotuluak aldatzeko gero eta euskaldunagoa izango da Portugaleteko hizkuntza paisaia eta hau guztiagatik baiezko botoa emango diogu neurriari. Eskerrik asko, Marta. Poca cosa nueva, dice que va a añadir la portavoz.
que va a votar a favor de su grupo, a favor de la propuesta, como en años anteriores, pues opinan que para la recuperación del euskera, todas las acciones son bienvenidas. Para eso se cuenta con un plan completo de acciones, el ESEP, repleto de medidas, de las cuales unas tienen más éxito y otras menos, pero todas son necesarias. Esta medida hasta ahora no ha tenido todo el éxito que se deseaba, pero en adelante puede que cobre mayor difusión. Más que al éxito o al fracaso de la medida, quiere la portavoz mirar a su objetivo y opina, como ha expuesto la concejala, que el paisaje lingüístico es de una enorme importancia, juega un papel muy importante en la normalización lingüística. Por lo tanto, cuantas más subvenciones concedamos, más euskaldun será el paisaje lingüístico y, en consecuencia, pues va a votar a favor de la medida. Ricasco. Maricos. Sí, Jonander, no dispongo ahora de esos datos del número de solicitudes, lo podemos incluir si quieres o comentar en la comisión cuando quieras. Sí que es verdad que empezaron pues muy flojitas, han ido subiendo, incluso en este año pasado nos planteábamos la viabilidad o la continuidad de las ayudas. Posteriormente hubo más solicitudes, se llevó también a su discusión al Consejo Asesor de Euskera. Nosotros también estamos con los comerciantes y las comerciantes, hemos hecho estas ayudas también en conjunto con ellos y contando con su opinión, con las asociaciones de comerciantes y con el Departamento de Comercio de aquí del Ayuntamiento, y estamos en una relación constante también con los comerciantes. Entonces, bueno, la finalidad a lo mejor no es cubrir el 100% del coste del rótulo, pero entiendo que es una ayuda que no se puede, tampoco es despreciable. Quiero decir que por hacer unos trámites, si tú te llevas 200 y pico euros para ayuda de rótulo, yo creo que no es para despreciar. En fin, todo esto ha pasado, como digo, a consideración del Consejo Asesor de Euskera, y la propuesta que se incluye las modificaciones que se hicieron en esa reunión. Otro turno, si quiere alguien. Juan Carlos. Sí, pero por matizar dos cosillas. Una, cuando se utiliza por parte de algunos grupos esgrimir, si son palabras sencillas y qué más da y tal, vuelvo, y otros que además han manifestado, yo como si yo estuviera en las antípodas, ni de españolizar ni euskaldunizar. No, vamos a ver, yo creo que lo he explicado meridianamente claro y lo voy a repetir para que no tenga ninguna duda, que me parece igual de mal cuando incluso siendo la misma palabra en español que en euskera dice, no, ¿para qué lo vas a traducir en euskera? Si es lo mismo. No, no, es que tiene que estar en bilingüe siempre que se pueda. Y eso, aseguro que si la excusa de, bueno, yo lo dejo en español porque total dice lo mismo que en euskera y tal, ¿para qué lo voy a cambiar? No, pues si puedes tener unas ayudas, ponlo en bilingüe. Sobre todo si es diferente la palabra, ponlo en bilingüe. O sea, yo estoy por el bilingüismo, pero por el bilingüismo en amplio sentido, en todo. En todos los comercios. A mí me parece igual de mal que esté solamente en uno de los dos idiomas, sea el español o el euskera, porque estamos en una comunidad bilingüe. Y lo que apuesto es por el bilingüismo real. Y lo que no apuesto es por ningún monolingüismo de ninguna de las dos maneras. Y a mí lo que no me vale es decir, uno es muy malo, el que yo digo es muy bueno. Pues no, señor. Los dos son muy malos. Y la incoherencia lleva a que si ustedes creen y defienden lo que están haciendo, propónganlo, cambien todas las calles a euskera. Yo votaré en contra, pero eso es lo que ustedes están diciendo, que para equilibrar, cuanto más euskera mejor, pues todas las calles en euskera. Bildu. Ni bakarrik esatea, iruditzen zaidala lotsagarria, Juan Carlos esaten ari zaren guztia, eta egin behar duguna dela aztertu nondik gatozen eta zein den gure euskeraren ez dakit lekua edo, ez? Eta nondik gatozen eta zein izan den, ez? Beti ziten dugu memoriaren inguruan, zein izan den hizkuntza honek bizi izan duena. Ez gagoaz egoera batetik non oreka badagoen eta pareko funtzioak ditugun legalki bai, legalki esaten da, ofiziala da, ez? Hemen Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban ofiziala da bai euskera eta bai gaztelera. Baina gero, dituen hizkuntza horrek dituen funtzioak, funtzio formalak, informalak, oso ezberdina dira eta erabiltzen direna gauza batzuetarako eta besteetarako. Zergatik bestela dago
euskararen normalizaziorako plan bat? Zergatik Eusko Jaurlaritzatik planteatzen da hori? Zergatik euskaldundu nahi ditugu? Zergatik gaur egun hezkuntzan A eredua ia desagertua dago? Osa, mesedez, hitz egiten dugunean ere bai, osa, ni kasu honetan Portugalujo despiertak esan duenarekin oso ados nago, eta hemen dagoen jarrera bada espainolizatzekoa. Osa, behintzat Pepek planteatzen duena. Orduan, esatea euskararen alde zaudetela, da lotxagarria, ez, urrengoa, eta respetu falta bat. Euskarak bizi duena da egoera diglosiko bat, eta ezin dugu era berean erabili, ez ditu funtzio berdinak, eta ez dizkiogu esleitzen. Bestela, aztertu ditzagun, jendartean dauden egitura guztiak, estrukturalak direnak, instituzioetatik hasi, komunikabideetatik pasatu, epaitegietatik, edo nahi dugun leku guztietatik pasatzen euskarak daukan lekua. Orduan, kasu honetan, gauza txiki bat egiten ari da Portugaleten, eta ados gaude hemengo gehienak, edo behintzat Portugalujo despertak PNV eta EH Bilduk hori esan du, partida handitu beharko litzatekela, zuk ere bai esan duzu partida handitzearena, baina arrazoia diferentea da soeri egurra emateko, ez euskarari beste leku bat emateko, orduan kontuz esaten denarekin. Eta hizkuntzaren paisaia aldatzeak daukan garrantzia zer da? Funtzio bat ematea euskarari. Gaur egun oraindik ez daukana, eta Portugaleten behintzat emana esaiona eta leku hori eman nahi dugu. Horrek ez du esan nahi gaztelera desagertuko denik, gaztelera ere bai Portugaleteko hizkuntza delako, eta hori ez du inork ukatu inongo momentutan. Eskerrik asko. Noemi? Bueno. Opina la portavoz que es vergonzoso lo que ha tenido que oír por parte del portavoz del Partido Popular, que no tiene en cuenta de qué situación viene la lengua y en qué situación se encuentra también actualmente. En una situación en la que no hay equilibrio entre las dos lenguas oficiales. Sí hay un equilibrio legal, hay una cooficialidad, pero luego en la práctica hay funciones en las que no interviene el euskera. Las lenguas tienen distintas funciones, formales, informales y distintos usos, y aquí hay un reparto diglósico de las funciones y de los usos de los dos idiomas. Se pregunta retóricamente por qué no existe un plan de normalización del español, por qué el gobierno vasco no lo pone en marcha. Perdona, Noemí, no he dicho eso, ¿eh? O sea, lo que he dicho es que el plan de normalización del gobierno vasco hace referencia a eso, a superar la diagnosis. No he dicho nada con el castellano, ¿eh? Parkatu, gaizki ulertu dut. Vale, y se muestra conforme con lo que ha expuesto el portavoz de Portugaluja Despierta, que la intención del PP es más españolizar en contra de euskaldunizar, y que su intervención constituye una falta de respeto, sino que observe cuál es la situación del euskera en las instituciones, en los medios de comunicación, en tribunales, en distintas instancias. Lo que propone estas ayudas es una ayuda pequeña, es una cosa pequeña. Está de acuerdo la portavoz con lo que han defendido los demás grupos de que deberían aumentarse la cuantía de estas ayudas. También el portavoz del PP ha propuesto aumentar las cuantías, pero por un motivo diferente, con un objetivo diferente, que es simplemente atacar al PSOE. Se trata de mirar al objetivo de cuidar el paisaje lingüístico, que es una función más de la lengua que en Portugalete está un poco descuidada, y por eso se pretende fomentar con estas ayudas. Y eso no supone que trabajar a favor de la desaparición del castellano, que no va a desaparecer porque también es la lengua de Portugalete, y nadie ha dicho lo contrario. Muchas gracias. ¿No? Partido Nacionalista Vasco. No. Bueno, a mí hay una de las cosas que yo siempre suelo repetir, siempre que hay estos debates, y yo no sé por qué cuando hablamos de la política lingüística siempre acabamos de esta forma, cuando yo creo que es algo que ya está normalizado y que todos tenemos que tener normalizado. Y por tanto yo creo que ni las palabras del portavoz del Partido Popular han sido vergonzosas, sino que han sido unas palabras muy coherentes con la posición que defiende, y en las cuales yo personalmente estoy de acuerdo en gran parte de lo que dice, aunque no estoy de acuerdo en el tema de no votar a favor de las ayudas, y por tanto yo creo que ni ha hablado de españolizar, ni su intención es lo de españolizar, ni mucho menos es no defender el bilingüismo o no defender el euskera. Yo creo que ha hecho una posición coherente. Otra cosa es que no esté de acuerdo con estas ayudas, cosas que mi partido pues no está de acuerdo con lo que ha dicho. Y para mí yo creo que lo que tenemos que intentar es avanzar en todo este sentido. Es decir, si nosotros desde un principio, ya hace años, apostamos
por fomentar el uso del euskera en el ayuntamiento y sobre todo especialmente de cara a la ciudadanía, hemos implementado una serie de proyectos, de acciones, de planes que hemos ido todos trabajando en la comisión, en el Consejo Asesor del Euskera, y que lo que están poniendo son proyectos encima de la mesa para fomentar el uso del euskera, y por tanto esta es una medida más de todas las muchas que se hacen a lo largo de todo el año en el Ayuntamiento de Portugalete, y por tanto yo creo que hay que tomárselo con una tranquilidad y sobre todo con una idea de que es una medida más, nada más. El que quiera la coge, el que no quiera no la coge, y por tanto no supone ni españolizar más ni menos, ni euskaldunizar más o menos, sino simplemente es una medida más del uso y fomento del uso del euskera, que es lo que pretendemos con la ciudadanía. Por tanto yo creo que más allá de eso no hay otros debates que tengamos que entrar aquí, porque yo creo que desvirtuamos un poco el sentido de lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votar. Votos a favor de la aprobación de la normativa reguladora de las ayudas 2016 para la instalación de rótulos en euskera. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Partido Popular, abstenciones. Por todo ojo experto. Muy bien. Pasamos al punto 7º, que se propone propuesta modificación de la denominación de la Comisión Informativa Permanente de Participación Ciudadana y en el ámbito de materia de la misma. Damos la palabra al concejal de Participación Ciudadana, María José. Sí, traemos en el día de hoy la propuesta para modificar la denominación de la comisión que hasta ahora ha sido de Participación Ciudadana, y proponemos que se modifique su nombre como Gobierno Abierto, Participación e Innovación Ciudadana. Esto viene motivado porque, bueno, pues en esta legislatura nos hemos planteado el Ayuntamiento de Portugalete, el equipo de gobierno a la cabeza, el desarrollo de un programa con componentes de gobierno abierto, en un momento además que están en vigor y están saliendo constantemente obligaciones jurídicas para los ayuntamientos respecto a la transparencia y bueno, pues se prevén retos mayores, ¿no?, de transparencia, comunicación electrónica y en general pues de reforma de la administración. Nosotros en esta legislatura hemos empezado a desarrollar este modelo propio en materia de gobierno abierto con el proyecto SEARGI y bueno, nos basamos también en lo elaborado hasta ahora y lo trabajado en el ámbito de la participación. Por comentar un poco también, decir, ¿no?, que el gobierno abierto pues tiene 3 patas o 3 pilares básicos, este concepto el más consensuado, ¿no?, que serían transparencia, participación y colaboración público-privada. Nos encontramos entonces con asuntos relativos a transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración y comunicación con la ciudadanía, que necesariamente tienen que ir de la mano y juntos, ¿no? Es por ello, ¿no?, que tratamos de que la denominación de la comisión englobe el mayor número de asuntos de los que se tratan en la comisión y tratamos también con ello de hacerlo visible, que la denominación también implique de alguna manera nuevas formas de entender y de actuar en la administración con la ciudadanía, y que conviene, bueno, pues no perderlos de vista, socializarlos, difundirlos y actuar con fines pedagógicos. Simplemente comentar que, bueno, como he dicho, la primera parte de gobierno abierto incluiría transparencia, participación y colaboración. No hemos querido sacar del nombre tampoco, o sea, hacer desaparecer la palabra participación, porque creemos que, aunque está implícita en la denominación de gobierno abierto, debe continuar ahí muy visible. Y la denominación innovación ciudadana, ese concepto, bueno, pues incluye en principio, como se viene aceptando por consenso, temas también que tienen que ver con la cultura, con el lenguaje y temas de innovación social, etcétera. Con lo cual, bueno, pues esa denominación incluiría en principio pues todos los aspectos y todos los temas que se tratan en la comisión hasta ahora de participación ciudadana. También hay una modificación en cuanto al tema de comunicación ciudadana, que estaba anteriormente en la Comisión de Presidencia y que se incluye en la de Participación Ciudadana por las razones que he comentado anteriormente, porque no puede separarse pues de todos estos conceptos que estamos diciendo, la rendición de cuentas y la comunicación de la Administración con la ciudadanía. Gracias, María José. Turno de menor a mayor, Partido Popular. Sí. La verdad es que estén esas explicaciones para hablar de un cambio de nombre. Yo
nosotros anunciamos que nos vamos a abstener, es un nombre bonito. Quiero decir, si el equipo de gobierno quiere seguir haciendo lo mismo con otro nombre, nosotros no vamos a ser un obstáculo. Si les gusta más ese, porque piensan que refleja más, están en su derecho de cambiarlo. Como el procedimiento es que al ser nombrado por pleno la comisión, tiene que volver a ser, pero es un trámite que hay que hacer, pues adelante con el cambio de nombre. Muchas gracias. ¿EH Bildu? Bueno, nosotros ya expresamos un poco cuál iba a ser nuestra postura cuando se nos planteó el cambio de nombre de la comisión y vamos a votar en contra y voy a ver si consigo explicar las razones. María José, nos acabas de explicar que ese nuevo concepto de igual no es tan nuevo, de gobierno abierto tiene 3 patas: la transparencia, la participación y la colaboración público-privada. Y tú has dicho que queréis seguir manteniendo en el título, en el nombre de la comisión, la transparencia, aunque ya el concepto de gobierno abierto lo incluya, para recalcarlo. Entonces, nos preguntamos, y esa es la sensación que tenemos y por eso vamos a votar en contra, que parece más una operación de marketing, que para que quede un título bonito, que realmente una comisión que tenga contenido sobre transparencia, participación y gobierno abierto. Y como esa ha sido nuestra sensación en la pasada legislatura y en los meses que llevamos de esta, con respecto a esta comisión en particular sobre participación ciudadana, creemos que hay poco, y sobre gobierno abierto, pues creo que los grupos de oposición hemos sufrido también la falta de gobierno abierto. Entonces, parece más que tú has dicho, ¿no?, que esas nuevas leyes o normativas que vienen de Madrid nos están obligando a hacer algunas modificaciones, y parece que nos estamos ajustando más a eso que a una voluntad real, una voluntad política real. Entonces vamos a votar en contra. Muy bien. ¿Por tu ojo despierta? ¿Yo? Sí. A mí también me ha llamado la atención el concepto de gobierno abierto, cómo dentro de ese concepto entran palabras tan grandilocuentes como puede ser la transparencia, la participación, la colaboración pública-privada. La reflexión que voy a hacer es que no se trata tanto de significantes, de las palabras que ponemos a la hora de denominar estas cosas, sino de los significados que contienen estas palabras. Por eso pensamos que para que se produzca un cambio de nombres, el cambio tiene que ser real, tiene que estar justificado y ser de contenido. Trasladar comunicación ciudadana de la Comisión de Presidencia a la de participación no es suficiente razón para cambiarle el nombre. Y nada menos que ponerle Comisión de Gobierno Abierto, Participación e Innovación Ciudadana. Nosotros, para votar a favor de este cambio de nombre, tenemos que ver que verdaderamente transmite Gobierno Abierto, Participación e Innovación Ciudadana. De momento no vemos ni lo uno ni lo otro. Sí, nosotros entendemos que es un trámite administrativo. La denominación de la comisión, así como los temas que lo componen, está aprobado en el Pleno, y también entendemos que corresponde al equipo de gobierno pues ver y decidir cómo organiza las áreas y qué contenidos, qué nombres les da. Dicho esto, por lo cual, pues si se quiere cambiar el nombre, pues no, por nuestra parte no va a haber ningún problema en que se cambie. Dicho esto, sí que ya adelantamos en comisión, no en la última, sino en la primera, en la que se comentó la posibilidad o la idea de poder cambiar el nombre, y nuestro grupo dijo pues que igual era un trámite que tenía que pasar por el Pleno porque la comisión se había constituido en el Pleno. Sí comentamos, o no sé si es una petición, un ruego, una propuesta, y que queremos también hacerla constar en Pleno, ¿no? Que probemos a que sea una dinámica, a que la dinámica de la comisión informativa sea distinta. A que en vez de ser una comisión informativa que tiene una dinámica similar al resto de comisiones informativas, y no me refiero tanto a que hay unos asuntos para Pleno, otros para Junta de Gobierno y una dación de cuentas, sino el sistema de trabajo de información, pues que probemos otras metodologías y otras formas de hacer que se ajusten bastante a
al nombre que se le quiere poner. Porque igual puede que nos salga una cosa interesante, ¿no? Si no, pues bueno, pues sí que sería un cambio más estético que otra cosa. Esa es la propuesta que lanzamos. Gracias, Chema. María José. Bueno, esa propuesta ya la hemos recibido. De todas maneras, sí que nos gustaría saber pues, en qué se puede concretar, y para eso pues, estamos completamente abiertos a hablar y a modificar las dinámicas. No hay, en fin, o sea, se trata un poco de superar también las viejas formas de hacer, y desde luego en ese sentido tampoco creo que se pueda negar que hemos ido incorporando tanto en la legislatura pasada como en lo que estamos de esta legislatura, y continuamos trabajando, incorporando nuevas maneras de hacer. Al final es incorporar nuevos procesos, cambiar el sentido y la relación, como decía, de la administración con la ciudadanía, que los espacios administrativos no sean espacios cerrados, y pasar un poco de esa vetustez, ¿no?, que tenían a ir modificando las maneras de hacer. En ese sentido, yo creo que se justifica el cambio de nombre no solo como un maquillaje, sino en realidad, como decía, también con fines pedagógicos, incluso entre los miembros de la corporación. Quiero decir que son nuevas formas de hacer que incorporamos y que tienen nuevos nombres, y esos son los que traemos aquí a aprobar. Muchas gracias. Juan Carlos, si quieres. No, como verdad es que me ha dejado sorprendida, porque la portavoz de Gobierno me ha dicho que lo hace el cambio con nombres pedagógicos para los miembros de la corporación. Digo, no sé qué mensaje me quiere trasladar, y me quedo así un poco impresionado. No, si de verdad que yo digo que si quieren cambiar de nombre, cambien de nombre. Si el funcionamiento, incluso a efectos prácticos, la parte de comunicación que se cambia de presidencia ya estaba desarrollada en la propia comisión de participación, porque cuando hablábamos de acciones que se estaban haciendo por parte de participación ciudadana a través de la ciudadanía, pues se explicaban tranquilamente en la comisión de participación. O sea que a efectos prácticos ya estaba así. O sea, quiero decir, ustedes están en su derecho de cambiar el nombre y no hay ningún problema. Pero bueno, tampoco hace falta. Yo estoy muy convencido, no hace falta que hagan pedagogía conmigo. Bildu. Sí. Yo estaba recordando cómo bueno, pues cuando en la pasada legislatura Euskal Herria Bildu entró en las instituciones, y estaba recordando que tuvimos la ocasión de sentarnos en torno a una mesa con diferentes fuerzas que están aquí, y recuerdo la negociación o el debate que tuvimos con el Partido Socialista, y fue la composición de las comisiones fue una propuesta que hizo Bildu en su momento, y en concreto la de la participación. Y pues yo personalmente creo que fue un error, porque tenemos una comisión con ese nombre con falta de contenido, y yo creo que le dimos en ese momento al Partido Socialista una vía para poder decir que en este ayuntamiento la participación ciudadana tiene su espacio propio, ¿no? Y María José, nos estabas pidiendo propuestas concretas. Yo ya lo hice en la comisión, y creo que ya lo llevamos haciendo pues casi 5 años. Venimos exigiendo que los plenos se hagan por la tarde, venimos exigiendo que las comisiones informativas sean abiertas, venimos exigiendo un reglamento orgánico municipal. Por seguir proponemos que los puntos de información al ciudadano se pongan en cada barrio, que también haya concejalías de barrio, que los presupuestos sean participativos y que no nos toméis el pelo buzoneando un díptico explicativo para la ciudadanía, que el equipo de gobierno también sea abierto. Entonces, si estáis dispuestas a recoger las propuestas que hacemos desde la oposición, no tendremos ningún problema en que queráis llamar como queráis a las comisiones. Portugal, Jesper. Bueno, voy a citar a Juan Carlos, que ha comentado en su exposición: si a efectos esta medida va a seguir siendo lo mismo. O sea, es cambiar algo para que todo siga igual. No por repetir la palabra gobierno abierto y repetir la palabra participación vamos a tener una comisión, un equipo gobierno, un ayuntamiento más participativo. En las propuestas que ha comentado Izaskun, en principio nuestro grupo estaría de acuerdo con todas las que ha citado, sobre todo insistir en que se ponga en marcha ya el reglamento orgánico municipal. Sabemos que estamos a la espera de la ley local vasca, pero bueno, nunca está de más recordarla.
También la medida del concejal 22, incluida dentro de ese reglamento orgánico municipal. También nos gustaría mencionar lo ocurrido durante este martes cuando asistimos a la comisión del casco histórico y se le impedía hablar a una vecina dentro de la comisión. Bueno, yo creo que los grupos que estamos aquí tendremos diferentes opiniones sobre el respecto de si se dejó hablar o no. También quiero comentar otra cosa, que es finalmente que hasta que no veamos cambios tangibles, reales, no vamos a votar a favor de un cambio de nombre. Gracias. Partido Nacionalista Vasco. Chema. Sí, muy brevemente, simplemente recalcar que nuestra propuesta es una propuesta en positivo, no es un dardo envenenado para disfrazar una crítica con un lenguaje amable. Es una propuesta en dispositivo y estamos dispuestos a trabajarlos y a hacer una comisión con una dinámica diferente. Yo creo que el resto de grupos también lo estarán progresivamente, poco a poco, pero trabajando en esa línea. Gracias, Chema. Yo hay dos cositas que me gustaría decir. Vamos, decir que en Portugalete y en el Ayuntamiento no ha fomentado la participación ciudadana no se lo cree nadie, Zaskun. Lo que no habrá fomentado es la participación ciudadana que tú quieres y que tu grupo quiere. Pero la participación ciudadana institucional, como Portugalete, pocos municipios la está haciendo. Y además reconocido por los ámbitos estatales, perdón, por los ámbitos del Gobierno vasco que trabajan en la participación. O sea, no será la participación que tú quieres y tu grupo quiere, que ya sabemos cuál es. Y claro, que tú nos exijas cosas cuando nosotros ponemos en marcha esas cosas y luego nunca las votas, si es que no nos votas nada a favor. Muchas cosas que has dicho aquí, luego tú las ponemos y no las votas. No las votas. Entonces, ¿qué nos exiges? ¿Qué responsabilidad es esa? Vamos, es que me parece unas cuestiones que lanzas aquí al pleno, ahora lanzas así, y luego cuando ponemos en marcha todo eso, nunca las votas. Todas las medidas de participación, de euskera y tal, no las votáis nunca a favor. Nunca, muy poquitas, vamos, un 1% las votáis a favor, el resto nada. Y que digas que no hay participación ciudadana, claro, la que a ti te gusta no. Porque la que a ti te gusta no nos gusta a ninguno de los demás. A ninguno de los demás. Ese es el problema. Pues nosotros tenemos participación institucional, que es la que nos corresponde a nosotros. Y yo creo que la ciudadanía puede participar en numerosas cosas desde que hemos puesto en marcha la Concejalía de Participación Ciudadana, cosa que gran parte de los ayuntamientos no la tienen. Y fuimos uno de los ayuntamientos primeros que la pusimos en marcha. Y creemos en la participación institucional y la participación de los vecinos en la toma de decisiones. Y claro que lo hacemos. Y tenemos muchas muestras de ellas. Por tanto, a ti, eso de mandar alguna encuestilla y tal, pues no será participación. Pero es que eso es participación institucional de cara a la ciudadanía. Pedirle la opinión. Y para pedirle la opinión a los ciudadanos hay muchísimos mecanismos que ponemos en marcha. Así que vamos a votar el punto que hace referencia a la modificación de la denominación de la Comisión Informativa Permanente Participación Ciudadana y el ámbito material de la misma. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perfecto. Pues se aprueba el punto. Pasamos al siguiente, que es el punto octavo. Se propone aprobación de la modificación de la cláusula tercera de las bases para la explotación del aparcamiento municipal situado bajo la plaza Juan José Conde Pelayo en régimen de cesión de uso de parcelas, aprobada el 30 de octubre de 2003. Tiene la palabra el concejal de urbanismo, John. Bueno, brevemente lo que se plantea es una modificación, una modificación de las bases, una modificación que viene ocasionada porque así se ha trasladado al ayuntamiento las dudas que tenían algunos de los usuarios de este aparcamiento, el de Conde Pelayo, que es en concesión, que tenía dudas sobre la interpretación entre el contrato y las propias bases. Entonces, lo que planteamos es, garantizando los 50 años de concesión a todos los usuarios que así han firmado el contrato sorposa viene explícitamente que ese tiempo empieza a correr desde la firma de ese contrato y, por lo tanto, lo que eliminamos es un párrafo de las bases para evitar esa posible duda en la interpretación. Muy bien. Turno de menor a mayor, Partido Popular, no. EH Bildu. Sí. Vale, bueno, así como antes me he quedado maravillado también con los otros aparcamientos, ya con estos me he quedado petrificado. Y mi pregunta, que la hicimos bueno, que lo comentamos ya en la comisión, mi pregunta iría en este sentido, y es, ¿existe alguna repercusión para el ayuntamiento si se modifica esto? Pues bueno, ya comentamos nuestra duda en la comisión y no se nos ha respondido a ello. Nadie ha dicho si puede tener alguna repercusión jurídica. ¿De acuerdo? Lo que se modifica es la relación definitiva de usuarios de la cesión, es la que finaliza, la que marca la fecha de comienzo de los 50 años y modificamos por adjudicación definitiva del derecho de uso, que
bueno, que lo que hace es repercute en que en esas personas se les contabilizaría la fecha en el momento en que firmaron el contrato de cesión. Y nada, yo simplemente nadie nos la ha resuelto. Esperaba que se aclarase algo más aquí, pero bueno, he visto que de momento no. Así que no podremos votar a favor de esto. ¿O te lo resuelvo yo? Ni abstenernos, que quede claro. Perdón, si no te lo hubiera resuelto yo, rápidamente, por todo Jesús. Nada, previamente a entrar en el fondo del asunto, solicité en comisión, como todos ustedes recordarán, las personas que asisten a la comisión, que se me hiciera una copia del pliego de condiciones al que afecta la modificación. A día de hoy, además lo solicité que por favor se me diera antes del pleno, para poder verlo. A día de hoy, obviamente, no he sido facilitado ese pliego en ninguno de los casos. Segundo, no, porque a mí no me vale con que me pongan solamente aquí un trocito. O sea, querría ver el pliego, pero bueno. En segundo punto, para un cambio de este tipo, quizá fuera preceptivo un informe jurídico. Como bien ha comentado el portavoz de Bildu, no sabemos exactamente las consecuencias que puede tener para este ayuntamiento, porque no es tan sencillo como simplemente la eliminación de una parte de un contrato. Que conste en acta mi sugerencia sobre el tema del informe jurídico sobre este punto, ya que aquí lo que nos solicita el equipo de gobierno es una modificación integral de un contrato de concesión. Muy bien que después esté por su esposa hecho otro pliego, pero seguimos teniendo nuestras dudas. Sí, bueno, nosotros vamos a votar que sí. Ya votamos que sí en su día, en el 2003, creo recordar, por los compañeros nuestros que estaban en su momento. Sí que es cierto que, bueno, ya lo dijimos también en comisión y lo vamos a reproducir ahora en el sentido de que, bueno, pues algo no quedó claro, algo ha fallado y algo ha dado lugar a esas interpretaciones, ¿no? Incluso por los propios usuarios. Pero bueno, sí que tenemos un principio bastante claro que es guardar y perseverar los derechos, en este caso, de los portugalujos y portugalujas, y en este caso lo que estamos representando aquí, que es al pueblo de Portugalete. Entendemos que si queda alguna duda, que las podrá quedar, incluso con esta modificación, fortalecemos y defendemos, ¿no?, el derecho de todos los portugalujos en este caso, no de los concesionarios en concreto, pero yo creo que aquí estamos por el bien de todo el municipio y de toda la villa, incluidos los 200 o los 200 y pico usuarios, pero también por los 40 y tantos mil habitantes que estamos aquí. Entendemos que efectivamente si hay una duda y esto contribuye a aclararlo, pues vamos a contribuir nosotros también con ello, a pesar de que efectivamente, bueno, en la comisión se nos dijo, yo no lo he llegado a ver, pero también incluso el otro día ese Consejo Extraordinario de Suruposa se aseguraba, incluso el propio secretario aseguró al 100% de que efectivamente los contratos están hechos por 50 años y que se entiende desde un principio que desde la firma del contrato es cuando empieza a correr el periodo, con lo cual pues nosotros vamos a votar que sí. Muchas gracias, Javier. Partido Socialista. Bueno, suscribo lo que acaba de decir el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Esa es la pretensión de lo que se plantea aquí, eliminar esa duda de garantizar el derecho efectivamente de todos los ciudadanos de Portugalete, pero es que siempre acabo yendo a las mismas coletillas, falta de información, dificultad en acceso a la misma, cosa que es que de verdad es que es asombroso. El expediente lo tienen a su disposición todos los grupos políticos, y usted dijo en la comisión si se le podía facilitar una copia, y se le dijo en ese mismo momento que cuando terminara la comisión se acercaría al área, que no hay ningún problema en facilitársela, que le están esperando a día de hoy. No se ha acercado, pero por favor no se diga que es que no se quiere facilitar, se tiene la información a disposición de todo aquel que lo solicita. No creamos sospechas siempre de dudas de que aquí se funciona con oscurantismo, cuando no sé si habrá algún ayuntamiento que funcione con más transparencia que Portugalete. ¿Partido Popular? No. ¿EH Bildu? Sí. Bueno, seguimos entendiendo que no está clara nuestra duda. El tema, para mí, sigue siendo la repercusión que pueda tener para el ayuntamiento, nada más. Y entonces, bueno, sí, bueno, si nos lo vas a explicar después, lo único que se nos podía haber explicado antes también. Bueno, yo lo he leído y aún así no me aclara la duda que yo tengo. Vale, pues muchísimas gracias. Portuojo despierta. Lo que solicité fue que se me enviara, pero bueno. Eso vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. De todas formas, porque es que se ríen ustedes, pero desde un desconocimiento brutal. Porque el informe que ha puesto ahí la directora no habla en ningún momento del concepto jurídico de contar el plazo. Porque ahí
es donde puede haber una equivocación. Y ahí es donde nos arriesgamos a un contencioso administrativo. Y ahí es donde ustedes no quieren entrar. Y ahí es donde podemos entrar en un error que puede tener unas consecuencias para el ayuntamiento, el que ustedes, nada, como no lo han puesto en un informe, ya está. Pero claro, el informe jurídico con el tema de los pliegos, no, ese no quieren tenerlo. No sé por qué. Lo que ustedes nos piden es un acto de fe. Es un acto de fe en el que simplemente digan, pues como tenemos que enmendar este error que hemos podido hacer nosotros en la gestión, que sean todos los grupos partícipes de este acto de fe y ya está. Porque claro, no es una cosa que nosotros hayamos dicho, no, es una duda nuestra, no, es que son los usuarios los que se han acercado continuamente, varios de ellos, a Surposa a solicitar. ¿Por qué? Porque aquí estamos con los plazos de que en la redacción original que ponía, que empezarían a contar cuando acabara la última concesión administrativa. Entonces, claro, es normal que tengan esas dudas. Lo que no sabemos es si podemos nosotros unilateralmente quitarlo, sin que esto tenga después unas consecuencias, que es el contencioso administrativo que comentaba antes. Porque nosotros, claro, representamos a todos los portugalujos. También son portugalujos concesionarios. Entonces tenemos que velar por el interés de todos. Lo que tenemos que hacerlo es con toda la seguridad jurídica. Entonces, en este caso, como no estamos para nada seguros ni de la legalidad, ni de siquiera de la última redacción del tema, nosotros nos vamos a votar en contra. Está bien eso, que se vote en contra. Anyway. No, vamos a ver, pues te voy a responder yo. No hay ningún problema jurídico porque en el informe tú dirás, no, a mí no se me aclara. Pues el informe lo que establece es que si no hay ninguna advertencia de que puede tener un perjuicio para el ayuntamiento y aquí no se advierte, sino que da totalmente seguridad jurídica poder hacer ese cambio, es que no hay ningún perjuicio para el ayuntamiento y sí también un beneficio para los usuarios. Eso es lo que deja claro el informe. Tú entiendes lo que quieras, pero eso es lo que dice el informe. Y John, tú dirás lo que quieras, pero es que interpretar las cosas que no son interpretables es difícil y le darás 1000 vueltas para decir que votas que no. Le darás 1000 vueltas, pero el informe dice lo que dice y eso es lo que queda en el expediente, lo mismo que tu voto. Lo mismo que tu voto es lo que queda, lo mismo que en el voto de las parcelas de Buenavista, que tú no quieres que salgan a alquiler para los vecinos de Buenavista. Y el informe esto es lo que da la seguridad jurídica de que lo que se ha hecho se puede hacer, porque si no, la directora de urbanismo hubiera advertido de la ilegalidad, como ya te puedo decir que lo hace siempre, porque es bastante estricta. Pero al final lo que queda es lo que se vote. No, veremos, igual que cuando dices que se tiran las casas de ahí arriba, veremos si se tiran o no se tiran, veremos, claro, no, claro, y cuando haga su edificio veremos si se han tirado, porque es lo que decíais. No, cuando se haga el edificio a eso se tiran, veremos, y luego, claro, cuando digo, no digo hecho, dicho, bueno, es que se interpretó, no se interpretan las cosas, es lo que dicen. Muy bien, vamos a pasar a votar los puntos. Votos a favor de la aprobación de la modificación de la cláusula tercera de las bases para la explotación del aparcamiento municipal en la plaza Juan José Conde Pelayo en el régimen de cesión de uso de parcelas, aprobado el 30 de octubre. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Partido Popular. Vale. Muy bien, no hay ninguna moción fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. Pasamos a las mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial. La primera que hace referencia a H. Bildu relativa a poner en marcha un programa municipal de alquiler social de viviendas. Damos la palabra a H. Bildu. Sí, bueno, es la segunda vez que tenemos ocasión de hablar del problema de la vivienda en Portu. En esta ocasión, bueno, como voy a leer el cuerpo de la moción porque es cortita. La vivienda ha sido tomada no como un patrimonio básico para el desarrollo de una vida digna, sino como un valor meramente especulativo. A consecuencia de ello, comprar o alquilar un piso se ha hecho imposible para muchas personas y otras muchas que sí lo consiguieron se han quedado en la calle, víctimas de desahucios. La prioridad debe ser satisfacer las necesidades básicas de la población en vez de atender a intereses especulativos, y ya es hora de priorizar el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna y adecuada a sus necesidades. En este sentido, la Ley de Vivienda aprobada en el Parlamento Vasco logró el apoyo de la mayoría parlamentaria y recoge algunas de las demandas hechas por agentes y colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda. El derecho al acceso a una vivienda y la apuesta por el alquiler social son cuestiones demandadas por la mayoría social y respaldadas por diferentes organizaciones políticas representadas en el Ayuntamiento de Portugalete. Por este motivo, los puntos de acuerdo que presentamos es que el Ayuntamiento se comprometa para poner en marcha un programa municipal de alquiler social de viviendas, que se comprometa en elaborar unas bases que regulen el acceso a dicho programa,
Y, en tercer lugar, encargar a Surposa que, tras la realización del proyecto de obra de reconstrucción de la casa situada en la calle Víctor Chavarri número 30, cuyo inicio se prevé para el presente año, ponga las viviendas a disposición del mencionado programa de alquiler. Como ya he comentado antes, creemos que la situación, particularmente en el casco viejo, es más preocupante porque el número de viviendas vacías es considerablemente mayor al número de viviendas vacías en el resto del ayuntamiento. Entendemos que si no solo en el Parlamento Vasco, el Partido Socialista y nuestro grupo respaldaron esta ley de vivienda que prioriza e impulsa el alquiler social y el uso de las viviendas vacías, sino que también en los programas municipales presentados en las últimas elecciones municipales, 3 de los grupos aquí presentes respaldaban o apoyaban esta política, en concreto Portugalujo Despierta, Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista. Entonces entendemos que debería de ser algo que diera lugar a un consenso, a una mayoría al menos, para sacar adelante esta propuesta. Y creemos que es un inicio, que es simplemente un primer paso en esa dirección. Es un momento que creemos que podemos aprovechar. Eskerrik asko. Muchas gracias. Vamos a dar un turno en la mayor. Partido Popular. Sí. Bueno, hoy Bildu nos presenta una moción que afecta directamente al casco viejo y que, sin embargo, nos sorprende que, pese a que se lo pedimos explícitamente, no quiso que se tratara en la Comisión Especial del Casco Viejo, lo cual nos parece llamativo, porque esos que siempre enarbolan, y hoy lo hemos visto una vez más, la bandera de la participación y la bandera de que hay que contar con la gente a la que le afectan las cosas, pues al final, con gestos como este, pues lo que queda más claro es que es más postureo que realidad, porque una moción que afecta al casco viejo, que tenemos una comisión especial del casco viejo donde están todas las asociaciones y colectivos y que Bildu se niegue a tratarlo allí, incluso que se lo pedí expresamente hasta en la propia comisión, hasta en 2 veces. Por lo tanto, nos sorprende. Luego, claro, hablaremos todos de participación. Nosotros anunciamos que vamos a votar en contra de esta moción por 2 motivos principalmente. Uno, por lo que acabo de exponer, por no estar de acuerdo con el secuestro informativo con el que Bildu ha sometido a las asociaciones y vecinos del casco viejo de una moción que les afecta directamente y que además tiene un impacto considerable en lo que es el desarrollo del plan estratégico del que tanto hablamos últimamente. Y 2, votamos en contra porque la propuesta que realiza Bildu es puro postureo. Digo, porque es inviable económicamente y lo saben. Porque el coste de rehabilitación de la casa situada en la calle Víctor Chavarri número 30 tiene que tener un retorno que hoy por hoy es inasumible, salvo por la venta de las viviendas. Luego, salvo que me expliquen cómo lo vamos a hacer, pues es imposible. Muchas gracias. Portavoz Despierta. Pues la verdad es que tenía una intervención preparada bastante larga, pero sinceramente, por no repetir un poco los argumentos y viendo lo que nos vamos a alargar en este pleno, decir simplemente que estamos plenamente de acuerdo y con el permiso del Grupo Municipal Bildu hacemos nuestras las reivindicaciones de esta moción y sus argumentos. Gracias. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, bueno, yo tampoco me voy a dilatar. Compartimos los 2 primeros puntos. Sí que seríamos también partidarios de que el tercero se podría someter, yo creo que lo comentamos también, pero bueno, a tratamiento de alguna manera o a dar cuenta en la propia Comisión Especial del Casco Histórico y desarrollarla ahí, o desarrollar, por lo menos escuchar, ¿no? Incluso, efectivamente, pues también tendríamos que dar voz o en concreto que se nos informe por parte de Surposa de esa viabilidad o no. Sé que se trató también en aquel consejo en el que parece ser que se ha decidido todo y en el que yo no estuve y del que tampoco he tenido demasiada información, pero bueno, en principio no tenemos ningún problema. Yo incluso pues haría no sé si es una enmienda o una solicitud en el sentido de que dejemos los 2 primeros puntos, estaríamos a favor y votaríamos que sí,
Y con ese tercer punto, que no es que no estemos de acuerdo ni mucho menos, sino que se trate, ¿no?, en la Comisión Especial del Casco Histórico, y anunciamos que, bueno, pues que si al final la moción se queda así, pues nosotros en principio nos abstendremos, porque entendemos que efectivamente dentro de todo lo que trabajamos todos los grupos y todas las asociaciones y voluntarios con el plan estratégico, pues no voy a decir que esta en concreto, porque sea esa casa, sea un punto a formar parte del plan estratégico, pero bueno, yo creo que sí que deberíamos darle un toque especial en ese sentido y ver por qué derroteros nos podemos mover, ¿no?, dentro de ese plan especial, de ese plan estratégico y de lo que queremos del casco viejo. Gracias, Javier. Partido Socialista, John. Bueno, decir que esta moción, por una parte, nos alegra que sea tratada, porque es un tema que el Partido Socialista puso el debate sobre la mesa y quiso y abanderó esta propuesta desde el Parlamento. Desde luego, esta ley en Euskadi constituye, lo que hemos aprobado en Euskadi, constituye un hito en el conjunto del Estado, ya que implica un cambio de mentalidad en el concepto de vivienda, al primar la función social de los hogares frente al derecho a la propiedad. Lo dijimos ya en el 2013, cuando impulsamos esta iniciativa, y lo que trasladamos los socialistas es atender a la situación de emergencia social provocada por dramas humanos que han llegado a que sea el propio derecho a la vida el que se haya truncado como consecuencia de los desahucios decretados sobre la vivienda habitual. Para nosotros esta ley de vivienda es un hito y desde luego no solo la impulsamos, sino que desde luego ponemos nuestro empeño en que se desarrolle. Pero centrándonos explícitamente en la moción que presenta Bildu aquí, coincidimos en parte en lo que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco. Desde luego, en los dos primeros puntos estamos completamente de acuerdo. El primero, porque es el compromiso en el desarrollo de esta ley que está pendiente de desarrollar, que el Gobierno vasco está trabajando sobre el decreto que desarrolle esta ley, o sea, ese compromiso está garantizado por nuestra parte. El segundo punto va ligado a ello, porque en el momento que exista ese programa hay que tener elaborado unas bases. En la Administración no se permite la arbitrariedad, por lo tanto esas bases van ligadas, los dos puntos van ligados, y en lo que no compartimos desde luego es el tercer punto. No lo podemos compartir por varios motivos, ¿no? Porque Surposa, en este caso, cuando va a rehabilitar este edificio, lo hace cumpliendo la labor fundacional de la sociedad, que es la rehabilitación del casco viejo. Lo hace adquiriendo, en este caso, vivienda libre, suelo libre, a precio libre, que tiene un coste considerable o importante. Que el objetivo de Surposa, una vez que rehabilita este edificio, no es especular con ellos, es simplemente que los retornos que tengan cubran los gastos que suponen. Son 3 viviendas, recordemos que son 3 viviendas, pero el costo que puede tener la rehabilitación cuando se complete puede estar alrededor de los 600.000 euros. De eso estamos hablando. Entonces, estando de acuerdo con los dos primeros puntos, le pedimos a Bildu que replantee la moción eliminando este tercero, porque de esta manera votaríamos a favor. Si no lo retira, pues nos replantearíamos el voto. Muy bien. Bildu. Tú eres Bueno, vamos a mantener el tercer punto, porque como ya habéis expresado tanto PNV como el Partido Socialista, los dos primeros puntos forman parte de la ley de vivienda. Entonces, nos guste o no, deberíamos de hacerlo en un futuro próximo. Entonces, lo realmente importante o reseñable de esta moción es precisamente el tercer punto. Y respondiendo un poco a lo que ha dicho Juan Carlos, de que planteamos esto aún sabiendo que económicamente es imposible, pues esto nos hace plantearnos cosas que ya veníamos planteándonos, ¿no?, por otra parte, sobre Surposa, sobre sus objetivos, su función. Y John nos ha dicho que el objetivo fundacional de Surposa era la rehabilitación del casco viejo, y así se pone negro sobre el blanco en un papel. Otra cosa es después en qué se ha ido convirtiendo Surposa, ¿no? Y tú, John, nos has dicho que en ningún momento es la de especular. Antes hemos estado hablando de garajes, también gestionados por Surposa. En otra ocasión hemos hablado también sobre las lonjas que están sin vender, también de Surposa.
o de casas también que han sido compradas por Surposa y vendidas, no como en esta ocasión, que igual están más ajustadas en precios, sino en precios que a nuestro entender responden a la lógica del mercado, un mercado salvaje, capitalista y especulativo. Y lo que no podemos esperar es que una entidad supramunicipal, o al menos es por lo que nosotros pedimos que las labores que hace Surposa se municipalicen, responda a los intereses del mercado. Y un ejemplo muy clarificador de todo esto es que si antes estábamos hablando de la ampliación de las parcelas de garaje, ¿no? Si tenemos 8, pues que sean 16. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Pues muy sencillo, porque no se han conseguido vender. Y este mismo problema tuvimos también en años anteriores, también con la Casa de la Calle en Medio, con los locales comerciales, y suma y sigue. Entonces la salida que se vio es sacarlas en alquiler. Y la apuesta que hace Euskal Herria Bildu es el alquiler en las plazas de garaje, el alquiler en la vivienda. Y si se trata de un problema de financiación, pues digámoslo alto y claro, Surposa tiene un problema de financiación para ejercer su función, que es la de rehabilitar el casco viejo. Entonces igual hay que replantearse las cosas, que es lo que llevamos diciendo 4 años. Y si realmente, como se ha expresado aquí, si hay una intención política, una voluntad política por apoyar esas políticas para fomentar el alquiler de la vivienda, pues entonces hagámoslo con medios económicos municipales, no de Surposa. En otras ocasiones ya hemos inyectado dinero para que esa entidad supramunicipal sobreviva. ¿Cuál es el problema? Y otra cosa que me gustaría decir es que, bueno, como Miquel aprovecha también su tercer o cuarto turno de palabra para expresar su opinión, y antes hemos estado hablando de la transparencia, la participación y el gobierno abierto, que por favor se nos dé el mismo trato y tiempo al resto de los grupos. Se os da el mismo tiempo y el mismo trato, pues yo no os he cortado nunca, jamás, una intervención. No, yo soy el alcalde y tengo la potestad de moderar el pleno, como hacen los alcaldes de Bildu cuando quieren. Y ahí no decimos nadie nada, que no. Pues respeta que el alcalde modere el pleno. ¿Te gustará o no te gustará? Pero mientras no estés sentada tú aquí, no lo vas a hacer. Así que yo soy el alcalde y modero el pleno. E intervengo cuando quiero, ¿vale? Que lo tengamos claro. Vamos a dar otro turno de palabra. Partido Popular. No, con brevedad. Yo no, por no desviar el asunto, o sea, quiero decir, Surposa tiene un fin y es un fin que es el que es, y tiene utilizar como sociedad instrumental, pues tiene sus ventajas, sobre todo con respecto del IVA y demás cosas, pero sí que es cierto que Surposa al final depende de la financiación directa del ayuntamiento. Pero da igual que no estuviera Surposa no es el problema. Si fuéramos nosotros, los presupuestos que tenemos son los que son y los vamos a ver muy pronto. Y todos sabemos cuáles son las cuentas. Entonces, bueno, yo intento, no sé si lo consigo, pero en la medida de lo posible, que cuando traigo mociones aquí, las traigo pues con un viso de posibilidad. No pido ampliar la plantilla de la Policía Municipal con 100 efectivos de golpe, aunque me gustaría, pero pido hacer un albergue en un palacio y tal. O sea, quiero decir, yo pido cosas reales. Entonces, claro, el coger y decir, claro, a mí también me gustaría, pues viviendas de alquiler y tal, que no llenen el pagano, no quiero decir, pero claro, el problema al final, el dinero es el que es. Si no tenemos una máquina de hacer dinero ahí en la alcaldía, yo cada vez que entro a la alcaldía no les he visto ahí hacer billetes y tal para hacer las cosas. Entonces, al final, pues presentar esto va a quedar muy bien, luego va a salir Bildu, va a decir ay, qué malos son estos que no quieren viviendas de alquiler social ahí en el casco viejo. Y luego lo que más me sorprende, y que además no ha respondido, es algo que me parece básico para alguien que está todos los días, en todo momento, recordándonos la participación ciudadana, es que en esto no se haya debatido en algo que afecta de manera tan importante al casco viejo, pues en la comisión del casco viejo, que no se quiere hacer aquí. A esos amantes de los referéndum, un referéndum entre todos los vecinos del casco viejo para ver si queremos que todas las viviendas que rehabilite Surposa en el casco viejo sean de alquiler social y tal, y que algo es tan importante y que además afecta al plan estratégico. Entonces, claro, pues yo creo que esas cosas
pues hay que defenderlas siempre en todas las mociones y cuando no lo hacemos, pues al final da la sensación de que decimos unas cosas y luego no las respaldamos y que es postureo todo. Entonces no podemos votar a favor de esta moción porque no la compartimos por todo lo que he dicho. Gracias. ¿Por tu ojo experta? No. Comentar sobre el desarrollo del pleno, que los 4 turnos de palabra y intervengo cuando quiero, súper participativo y gobierno abierto, me han parecido impresionante. Hombre, vamos, faltaría más que tú seas quien dirijas el pleno. Y faltaría más que el alcalde no pueda dirigir el pleno y mostrar su opinión. Vamos, me parece una cosa, vamos. ¿Veis que allí donde estáis vosotros, joder, no decir lo mismo? Y donde gobernáis y tenéis las alcaldías, no decir lo mismo. Igual hasta hacéis otras cosas, pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Venga. Partido Nacionalista Vasco. Javier. Poco. Partido Sestallón. Sí, no sé al final, porque vosotros también habéis propuesto lo mismo que nosotros, que eliminarían el 3, como no lo mantienen, no sé. Entonces, por parte de Juan Carlos, ya que no te contesta, te lo voy a contestar yo. No lo quiero hablar del casco viejo, porque yo entiendo que no se refiere al casco viejo, se defiende a que al final trabajemos en lo que se ha aprobado en el Parlamento, que es la ley de vivienda, y lo quiere desvincular del casco viejo. Lo que sucede es que el punto 3... lo que viene a plantear es la eliminación de Surposa, que es lo que plantea Bildu lleva mucho tiempo. Bildu no quiere a Surposa y lo que está planteando es que se suprima este ente. Un ente que, por cierto, no está creado para especular. Y cuando se dicen ese tipo de cosas, hay que recordar que lo que gestiona Surposa son bienes de todos los ciudadanos de Portugalete. Y lo que tratará la sociedad, que es responsabilidad de los que estamos y de los que han estado en esa sociedad, es defender los intereses de la misma, que eso irá siempre en beneficio de los ciudadanos de Portugalete. Nadie va a hacer en ese consejo, en esa sociedad, algo que sea perjudicial. Vamos, garantizado que no, vamos, salvo que nos demos un golpe en la cabeza a todos aquí de repente y empecemos a hacer tonterías, ¿verdad? Eso creo que no está sobre la mesa, siempre pensando en el beneficio. Por lo tanto, mantengo que los 2 puntos es evidente que sí, hemos promovido esta ley, agradecimos en su momento que se sumara Bildu a esta ley, queremos que se desarrolle, queremos que se lleve adelante, queremos que la vivienda sea un bien, garantice lo que se ha aprobado en ella y por lo tanto volvemos a repetir que elimine el punto 3 porque lo que pide, lo que busca es otra cosa, que no sea asumible y por lo tanto suponga, entre otras cosas, la desaparición de Surposa. Si el casco viejo está rehabilitado, si está rehabilitado urbanísticamente en sus casas, es porque existía Surposa. Y ahora está muy bien decir que se elimine Surposa, pero yo recuerdo hace unos años, 4 o 5 años, cuando hicimos el 25 aniversario de Surposa, ahí estaban todos los concejales que han pasado por Surposa dando sus loas a Surposa, que gracias a ellos se había de alguna forma rehabilitado todo el casco viejo, de todos los partidos políticos, incluidos los de H. Bildu, que antes se llamaban Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herria Rock, no sé, pero estaban allí, dando las loas a que Surposa había hecho la rehabilitación del casco viejo. Segunda cosa, si no fuera Surposa, ¿quién compraría la casa de Iza? ¿Quién compraría todas esas casas? Porque han estado a la venta y no las ha comprado nadie. Y han venido sus propios propietarios no. Han venido sus propios propietarios a que Surposa las pudiera, a que las pudieran adquirir. ¿Por qué? Porque no las quiere adquirir nadie en la iniciativa privada porque el precio que les daría es ínfimo, y entonces las tiene que adquirir Surposa porque como nosotros no tenemos que sacar beneficio, las podemos adquirir a un precio razonable para esos vecinos. Y son ellos los que vienen a que nosotros las adquiramos. Porque si no, se caen. Y otras que son de herencia de 10, 11 o 12 personas que no son capaces de poner de acuerdo y que al final las tenemos que adquirir nosotros. Si no estuviéramos nosotros, las casas se caerían y no se adquirirían por nadie, porque ya hemos tenido ejemplos de ello. Y por tanto la sociedad Surposa está para eso y para rehabilitarla, porque nosotros el beneficio es cero, mientras que la iniciativa privada su beneficio es más importante, con lo cual estarán dispuestos a pagarte menos a ti por la casa y a poner los pisos más caros. Y esa es la realidad, no otra realidad. Y por tanto está muy bien lo que digas, que por cierto yo me anuncio lo que has dicho, darle más financiación a Surposa, has dicho. Me apunto, por eso es importante, porque siempre cuando he hablado votas en contra, sí lo has dicho. Igual es que hay que dotarle más financiación a Surposa. Eso lo has dicho, joder, no me digas que no lo has dicho. Lo has dicho, que lo apunto rápido. No, lo apunto rápidamente. Digo porque cuando le damos más dinero, luego tú votas siempre en contra y te la quieres cargar. Y todo, bueno, pues son cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno, yo creo que es importante
que también lo tenemos en cuenta. Y luego también dice, no, es que se urposan la sociedad urbanística y tal. Oye, donde gobernáis vosotros tenéis sociedades urbanísticas y las usáis y no decís nada. Y no venden aparcamientos, tienen un déficit de la leche. Oye, pues es lo mismo. ¿Las queremos? Sí, ¿por qué? Porque hace un fin importantísimo, social, de rehabilitación. Por tanto, lo que tenemos que intentar es que sea más eficiente. Pero no podemos sacar esas viviendas a alquiler social porque es imposible, porque no se cubrirían los costes. ¿Le podemos decir al gobierno vasco a ver si le interesa? ¿Tú crees que nos diría que le interesaría? ¿Quieres que hagamos esa consulta? Ya te digo yo lo que me va a decir, que ir para atrás. Claro que no, claro que no, claro que no. ¿Dónde hemos hecho las últimas viviendas sociales? Arriba, de gobierno vasco. Con mucho esfuerzo, porque no quieren hacer ya vivienda social, porque es un coste, claro, que tú construyes, 5 millones de euros han costado esas viviendas y alquilas a 150 euros. Para recuperar esa inversión, los presupuestos del gobierno vasco no están como para hacer eso y, por tanto, eso se va a ralentizar. Se va a ralentizar. Lo mismo es que las viviendas de VPO se va a ralentizar, porque saben que mientras no mejore la economía no se venden esas viviendas y eso es coste económico para el gobierno vasco que tiene que soportar. Entonces, claro, aquí el mercado de la vivienda es el que hay y la situación económica es la que hay. ¿Promover vivienda social? Sí, en Porto ya la hemos promovido con el gobierno vasco en Alonso Allende, que nos costó porque en su día lo acordamos hace 5 años. Hace 5 años lo acordamos para que hubiera ahí vivienda social, que después de la que se habían hecho en la Florida, me parece, y en la zona de Rivas, no se habían vuelto a hacer más. Y queríamos promover la vivienda social en alquiler, más que la VPO. Pero hay momentos en los que se pueden, o proyectos en los que se pueden, y otros en los que no se pueden. Y aquí no se puede, es que no se puede. A no ser que tú me digas que el ayuntamiento le pase el dinero a su esposa para que las haga. Pues oye, en los presupuestos tienes la oportunidad de hacerlo. Y sin más, vamos a pasar a votar la moción, porque como no se retira, como no se llega al acuerdo de que se vote el primero y el segundo punto separado del tercero, pues entonces va como moción única. Votos a favor de la moción que presenta el grupo de EH Bildu relativo al programa municipal de alquiler social en vivienda. Votos a favor del mismo. EH Bildu, Portugal Despierta. Votos en contra. Partido Socialista, PP. Abstenciones, PNV. Pues decae la moción. Pasamos a la siguiente moción, que hace referencia, que presenta EH Bildu, referente a la adopción de un protocolo institucional ante accidente laboral. Damos la palabra también a EH Bildu. Vale. Bueno, oraingo mozio honetan lan istripuen inguruko protokolo bat adosteko asmoarekin presentatu dugu. Eta honen arira gogoratu nahi dugu urtarrilaren 11an Barakaldon gertatu zen lan istripuaren ondorioz hil zen Balmasedako auzokidea. Eta uste dugu, bueno, egoera hau bai hildako hau eta bai beste asko ere bai ez direla kasualitatez gertatzen, egiturazko realitate bati egiten diola erreferentzia, eta gogora ekarri nahi ditugu 2014 urtean Euskal Herrian 42 izan zirela horlako kasuengatik hildako langileak. Lan istripuen ondorioz hiltzen diren langile hauek, zein pobrezia egoeraren bitartez hiltzen direnak, edo arrazoi ekonomikoengatik bere buruaz beste egiten duten pertsonak, kapitalaren ondorioz hiltzen direla esan genuen aurreko mozioan, Korreskalesen inguruan hitz egiten egon ginenean, eta gaur ere bai. Kasu honetan, eta gogoratuz Korreskale dinamikaren baitan euki genuen eztabaida hori, hor galdera bat egiten genion gure buruari, ia kapitalaren edo bizitzaren alde gauden, eta gu behintzat esaten genuena zen guk bizitzaren alde gaudela eta hori erdigunean jartzeko erabaki irmoa daukagula eta hori ere politikoa dela. Orduan horri erantzunez aurkeztu dugu mozioa, eta mozio honetan esaten dugun lehenengo gauza da, bueno, errora joan behar dugula eta begiratu behar dugu, aztertu behar ditugu, lan istripuak areagotu dituzten arrazoiak. Eta horri ere antzuten diote lana malgutu eta lan erritmo intentsiboak indartzeko hartu diren politikak edo neurriak. Ez dut jarraituko mozioaren inguruan hitz egiten, denok irakurriko dugulako nekatua gaude eta gehiago sartuko naiz hitz egitera, eskatzen genuen protokoloan aipatzen genituen neurri horiek. Horretan sartu aurretik esan nahi dudana da, EH Bilduk izan duen jarrera izan dela, beste alderdi politikoekin negoziatzekoa, akordio batera heltzeari begira, eta horren mesedetan puntu batzuk kendu ditugula, eta Portugal Despiertak sartu zuen enmiendarekin ere bai, badakigu hitz egin da bozeramaileen batzordean, legeak horrela jasotzen duela, baina
horrekin bat egiten dugu eta ados gaude, eta nahi dugu ekarri ona orain dela gutxi Bilboko epaitegi batek eman zuen epaia, dela Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao, 2014ko maiatzaren 20an Leioako UPV-ko obretan hil zen TCL inizialak dituen langilearen kasuan, Portugaletekoa den Lanondo de Multiservicios SL enpresa kondenatua izan dela, langile honek enpresa honetan ezuelako eskontraturik eta gizarte segurantzan alta emanda ere ez zegoelako. Eta legeak horrela jasotzen duenez, eta espero dugu horrelako enpresekin edo lan istripuak dituzten enpresekin udalak harremanik ez izatea, behintzat horrela dela esaten da. Eta bukatzeko egin nahi duguna da soilik irakurri, guk planteatzen genituen edo akordatu diren, bozeramaileen batzordean akordatu diren neurriak. Lehenengo neurria izango zela lan istripu larria edo hilgarria jaso duen auzokidearen familiari eta lagunei doluminak luzatzea, behar duten laguntza eskainiz. Bigarren neurria izango litzateke, Portugaleteko udala gertakariak argitzeko behar diren bitartekoak jarriko ditu, enpresaren edo eta beste erakundeen eskumenekin talka egin barik, eta gainera, enpresaren zuzendaritzarekin bilera eskatuko du informazio zuzena lehen eskutik jaso alizateko. Hirugarren puntua guztiz modifikatua gelitzen da, eta izango litzateke udaletxeak zirkunstantziei erantzunez bide judizialetik akusazio popular bezala aurkeztea aztertuko du. Laugarren puntua lan istripua hilgarria den kasuetan udaletxeak bozeramaileen batzordea deituko du adierazpen instituzionala adostuz. Bosgarrenean, Portugaleteko udalak herrian deituriko deialdiarekin bat egingo du, baita auzokidei horietan parte hartzeko gonbitea luzatu ere bai, eta azkenekoa aurreko erabakiak auzokideek jakin ditzaten udalak bando bidez edo ohiko medioen bitartez argitaratuko ditu. Eskerrik asko. Vale. El grupo de H. Bildu quiere presentar su intención de acordar un protocolo sobre accidentes laborales y al respecto quiere recordar lo sucedido en Baracaldo el 11 de enero, un accidente laboral a consecuencia del cual falleció un vecino de Balmaseda. Esta situación y otras similares no suceden por casualidad, sino que responden a una realidad estructural, de la cual son ejemplos las 42 trabajadoras y trabajadores muertos en Euskal Herria en el año 2014. Estas trabajadoras y trabajadores que mueren por consecuencia de los accidentes laborales o a raíz de situaciones de pobreza o de suicidios de personas que lo cometen por razones económicas son muertes que suceden por culpa del capital. En el anterior pleno se trajo aquí la propuesta de la dinámica Correscales, con la que estuvo de acuerdo H. Bildu, y cuando se presentó la tal moción que trajo Portugaluja Despierta, se preguntaron y se preguntan otra vez: ¿estamos a favor del capital o de la vida? La portavoz afirma que sin ninguna duda que están a favor de la vida, la ponen en el centro y deciden firmemente poner la vida en el centro, lo cual es una decisión política. No ha leído la moción completa para no cansar, pero recalca que es imprescindible ir a la raíz de este problema social, que se ha agudizado en los últimos años con la puesta en práctica de nuevas formas de organización del trabajo que potencian la flexibilidad laboral y ritmos de trabajo más intensivos. EH Bildu está dispuesta siempre a dialogar y a negociar con otros grupos y está de acuerdo con la enmienda presentada por Portugaluja Despierta, la asumen y además quieren exponer en el Pleno que a comienzos de este mes aproximadamente, una empresa de Portugalete, la empresa Lanondo de Multiservicios SL, fue condenada por el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao por el accidente laboral que causó la muerte de un trabajador TCL el 20 de mayo de 2014 en unas obras que estaban desarrollando en los locales de la UPV de Leioa. Ha sido condenada esta empresa por este accidente
pues el trabajador estaba en esa obra sin contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social. No se pueden asumir estas situaciones, no se pueden admitir y, por tanto, se propone que este ayuntamiento no contrate a esta empresa en ninguna obra, y tampoco otras empresas que tengan a su cargo accidentes de trabajo mortales. Y para terminar, es que, o sea, bueno, yo creo que ahí he dicho otra cosa. Cuando he mencionado la enmienda de Portugal Lugo Despierta, he mencionado también que en la no se tendrá orden vos la Mayán. En la Junta de Portavoces, ¿no?, que se ha comentado que la ley lo refleja. Entonces, o sea, lo que estaba diciendo ahora en este caso con esta empresa que ha sido condenada es, o sea, que si la ley, o sea, que seguramente, bueno, que seguro no, que el Ayuntamiento de Portugalete, cumpliendo la ley, ¿no?, o sea, no tendría relación con una empresa como esta. Y para acabar, leo lo que se ha acordado, las medidas que se han acordado en la Junta de Portavoces. Que son las que figuran en la moción con un cambio. En primer lugar, el Pleno Municipal acuerda solidarizarse con la familia y amistades de la persona víctima del accidente laboral grave o mortal y ofrece la ayuda que les sea necesaria, jurídica, económica, psicológica. Vale, Derto. Voy a leer en castellano lo que se ha acordado. Espera, primer punto, solidarizarse con la familia y amistades de la persona víctima del accidente laboral grave o mortal, ofreciendo la ayuda que le sea necesaria. En el segundo punto, el Ayuntamiento de Portugalete pondrá los medios necesarios que no sean de competencia de la empresa o de otras autoridades para esclarecer lo sucedido y, entre otros, pedirá una reunión con la dirección de la empresa donde haya ocurrido el percance para que ofrezcan toda la información sobre el accidente. En el caso del punto número 3 sería el Ayuntamiento, atendiendo a las circunstancias, estudiará presentarse como acusación popular por vía judicial. El punto número 4, en caso de fallecimiento, este Ayuntamiento convocará una Junta de Portavoces y aprobará una declaración institucional. El quinto, el Ayuntamiento de Portugalete se adherirá a las movilizaciones convocadas para denunciar el accidente y al mismo tiempo llamará a participar en las mismas a todo el vecindario. Y por último, el sexto, estas decisiones se darán a conocer a toda la ciudadanía a través de un bando municipal y de los medios de comunicación habituales. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Partido Popular, tranquilo, te voy a dar la palabra, porque te veo una gana. Muy tranquilo. Si no va a pensar ir a ti, no, pues yo ir a ti y decirle que me alegra que ponga la vida en el centro, que sea pro vida, muchos somos pro vida, también nos gusta la vida por encima de cualquier cosa. Pero bueno, con referencia a la moción, lo primero, antes de entrar en ella, decirte que hay una cosa que has manifestado en la Junta de Portavoces que no es exacta. Lo que dice la legislación es que no podemos excluir una empresa a priori por ningún tipo de antecedente, todas tienen que concursar, la ley así lo dice. Otra cosa es que luego se demuestre que no cumplen los requisitos hechos en los pliegos, entonces se le excluye, pero a priori todas pueden presentarse. Bueno, referente ya entrando en materia, yo anuncio que nosotros nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener por la falta de concreción, aunque la moción ha sido modificada en Junta de Portavoces, ha sido muy interesante en varios aspectos, la verdad es que habría que hacer casi un pequeño análisis para ver cómo ha quedado, pero en lo que nosotros tenemos la postura nos vamos a abstener, no se ha modificado por la falta de concreción en al menos 2 de los 6 compromisos que vienen reflejados, que se señalan y que teóricamente, de aprobarse esta moción, deben llevarse a término por parte del Ayuntamiento, en caso de que un trabajador o trabajadora sufra un accidente laboral y que se ha precisado en la moción que sea grave o mortal. Supongo que también estarán incluidos los muy graves, que es una categoría que se señala también por parte de Osalan. Y me explico. Cuando en el punto primero se dice que se prestará, en caso de que haya accidente grave, muy grave o mortal, ayuda económica a la familia de la persona que sufre un accidente laboral, no queda claro si se está proponiendo una ayuda puntual. Lo jurídico sí, pero...
ofreciendo la ayuda que sea necesaria. Eso no se ha quitado. Y como no se ha quitado que ofreciendo la ayuda sea necesaria, aunque quitéis la explicación entre paréntesis, le estás dando una ayuda. Y la que sea necesaria caben las del paréntesis y todas más. Y sigo con mi argumento. Por eso he dicho al principio que aunque habéis modificado y hay que hacer un análisis, pero en lo sustancial no. Cuando se dice que se va a proponer una ayuda, no se sabe si va a ser, en el caso de que sea económica, que cabe, aunque quitéis el paréntesis, una ayuda puntual, sostenida en el tiempo, y tampoco os habláis de qué requisitos debe reunir el beneficiario de las mismas o si se va a dar igual para todos. Lo digo porque vosotros sois muy dados a hablar de la progresividad, cosa que ahora no matizáis. Me parece que es algo que merece la pena aclarar, puesto que es un acuerdo de pleno. Y cuando simplificáis, lo que generáis es más duda, y cuando quitáis el paréntesis generáis más duda. Igualmente no sabemos qué se quiere decir cuando en el punto segundo se señala que el ayuntamiento pondrá los medios necesarios que no sean competencia de la empresa o de otras autoridades para esclarecer el accidente. Y lo digo porque por todos es sabido, o debería serlo, que existe un organismo público que es Osalan, que entre los servicios que presta está la investigación de accidentes de trabajos graves, muy graves y mortales. Además, los informes que elabora ese organismo público pueden ser solicitados por los interesados en las delegaciones territoriales de trabajo. Un organismo en el que, además de los representantes del Gobierno vasco, el presidente siendo el consejero de Trabajo, el vicepresidente el consejero de Sanidad, están representados también los principales sindicatos que hay en Euskadi y también los empleadores. Por tanto, este organismo dependiente del Gobierno vasco, que pagamos todos los portugalujos y que tiene como función la investigación de esos accidentes laborales y después ese informe público ponerlo a disposición de los interesados en el caso de que se ejerzan acciones judiciales o en el caso de que haya que pedir indemnización, etcétera, para los seguros, pues no sabemos si lo que usted quiere es duplicar la competencia y duplicar el gasto. Nos lo tendría que explicar, porque a priori eso parece, que paguemos dos veces por hacer lo mismo por un servicio público. Por tanto, este punto número 2, que ahora se plantea como la panacea cuando hay un trabajador o trabajadora vecina de Portugalete que sufra un accidente o como de otro lugar que le toque en Portugalete, en la práctica supone que no hay que hacer nada por parte del ayuntamiento porque ya se está haciendo y se hace por otros organismos públicos. Y yo, salvo que usted me diga lo contrario, no tengo ningún dato que esgrimir en este momento para cuestionar la labor que se hace desde Osalan. A lo mejor usted me aparta algún dato ahora, pero yo no lo tengo. Y entender que hay que duplicar esa competencia y ese gasto y hacerla también desde el ayuntamiento, pues yo no veo justificación. En definitiva, que en esos dos puntos el ayuntamiento no hará nada porque ya se hace por parte de otro organismo supramunicipal. Sin embargo, por eso nos abstenemos, sí compartimos otros aspectos de la moción en los que se habla de solidarizarse con los afectados, con sus familias, de utilizar los mecanismos de información de que dispone este ayuntamiento para que no se silencien este tipo de hechos, para que sean de conocimiento y sean denunciados públicamente esos accidentes laborales. Ahí sí nos van a encontrar, en ese caso sí. Pero lo que no podemos compartir tampoco es la parte expositiva que se hace en la moción en modo alguno. Y la parte dispositiva, como ya le he dicho, creo que no supone ningún avance, ninguna protección adicional y que a quienes sufran, ojalá no ocurra nunca, y a eso me tengo que adherir, un accidente laboral grave, muy grave o mortal. Por tanto, esa falta de concreción hace que nuestro voto no pueda ser favorable. Muchas gracias. ¿Por tu ojo despierta? Pues sí, nada, en pos de la concreción y para no reproducir el debate que ya ha habido en Junta de Portavoces, retiramos nosotros la enmienda que habíamos puesto, como ya hemos comentado en Junta de Portavoces, para que todos los grupos se sientan a gusto con este protocolo. Y parafraseando al concejal del PSE de Baracaldo sobre este tema, pues no cambiamos el texto porque lo esencial es el protocolo en sí. Y así nos parece a nosotros también, por lo tanto, para llegar a virtud de un acuerdo, retiramos la enmienda. Gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, nosotros ya habíamos expresado también alguna duda en la Junta de Portavoces, que más o menos se ha aclarado. A mí o a nuestro grupo, pero bueno, en este caso a mí, que he estado el que ha estado en la Junta de Portavoces, no me queda claro cómo queda el punto tercero. Sí, yo preferiría que se repitiese. Bueno, yo lo que me ha dicho Izaskun, porque tampoco está. El ayuntamiento, atendiendo a las circunstancias, estudiará presentarse como acusación popular por vía judicial.
Yo creo que era parecido, si igual tengo yo... El Ayuntamiento, atendiendo las circunstancias que se produzcan, valorará las medidas a adoptar en la vía judicial. Qué diferente. Si os va este, cogemos este. Vale. Arancha, Partido Socialista. Bien, vamos a ver. Por nuestra parte, como ya manifestamos en la comisión informativa correspondiente, no podemos sino estar de acuerdo con el contenido, con el fondo del asunto que se trata, ¿no? El tema de la siniestrabilidad laboral es un elemento fundamental con el que tenemos que poco a poco ir acabando. Sí que he hecho en falta, en la exposición de motivos, en la parte del argumentario, algunos elementos que creo que sobre los que deberíamos quizá reflexionar, o medidas que creo que hubiese sido bueno que apareciesen también recogidas. Es evidente que los accidentes laborales en Euskadi han aumentado. O sea, es así. Según el último avance elaborado por Osalan, precisamente, se ha producido un incremento de un 7,5% en el año 2015. De igual manera, en este año 2015 se ha cumplido el 20º aniversario de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y son ya 18 los años de vigencia del Acuerdo Interprofesional en materia de salud y prevención de riesgos laborales en la CAP. Y si echamos la vista atrás, podemos ver que gran parte de esos objetivos están aún pendientes y que en la realidad socioeconómica de nuestro país ha sufrido cambios significativos desde aquella fecha. El armazón legislativo surgido a partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Directiva Marco de la que deriva respondía a una organización de trabajo que no tiene nada que ver con la que tenemos en estos momentos. En esos momentos estábamos hablando de contratación indefinida, estabilidad en la empresa, centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales. Este modelo no solo facilitaba a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio efectivo de sus derechos laborales, sino que mediante los derechos de participación y consulta permitía a sus representantes intervenir en todas las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en la empresa. En este marco de participación es donde se construye la prevención de riesgos en Europa, en España y en Euskadi. Sin embargo, estos 20 años, lejos de mejorar la situación, han culminado en una crisis económica que ha transformado de manera radical la organización del trabajo. La vía elegida para salir de la crisis es una espiral de austeridad y devaluación interna en la que la negociación colectiva pierde peso. Las relaciones laborales tienden a la individualización. La precariedad define un mercado de trabajo en el que la contratación temporal y a tiempo parcial y la alta rotación entre empresas ganan espacio a marchas agigantadas. Y las altas tasas de paro y el miedo a perder el empleo convierten en papel mojado los derechos de trabajadores y trabajadoras. Para atajar esta deriva, esta peligrosa deriva, creemos que sería necesario poner en marcha una serie de medidas que nos parecen urgentes. En primer lugar, ningún trabajador ni trabajadora sin protección. La precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo y la individualización de las relaciones laborales dificultan el ejercicio efectivo de derechos. Las reformas laborales son incompatibles con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el resto de normativa preventiva. Accidentes de trabajo. La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la puesta en marcha de políticas activas y la financiación de proyectos preventivos lograron una manifiesta reducción de accidentes de trabajo durante un momento, durante un tiempo. Sin embargo, el abandono de esta actividad preventiva por parte de las empresas y su sustitución por un cumplimiento meramente formal de la normativa existente, junto a los recortes aplicados durante los años de crisis, frenaron en un primer momento el descenso de la siniestrabilidad y han provocado el repunte de los accidentes de trabajo que sufrimos en la actualidad. Un claro indicio del deterioro de los sistemas preventivos. Es necesario garantizar la equidad. La propia Organización Mundial de la Salud manifiesta que la desigualdad es uno de los determinantes sociales de salud claves. Dónde y cómo se trabaja, la forma de acceder al empleo, las tasas de desempleo y de temporalidad condicionan la exposición de determinados colectivos, mujeres, jóvenes, migrantes, a los riesgos laborales y determinan su estado de salud. Es necesario, y consideramos que fundamental, reforzar a los organismos técnicos de las administraciones. Efectivamente, disponemos de un organismo, como ha manifestado Juan Carlos, como es Osalan. Sin embargo, creo que es necesario dotarle de mayores recursos para que pueda realmente ejercer las funciones para las que ha sido creado. Es necesario, por otra parte, potenciar la inspección de trabajo.
No solo se debe incrementar el número de inspectores y subinspectores de trabajo para acercar nuestras ratios a la del resto de países de la Unión Europea, sino que se debe reforzar su formación y acentuar su especialización en materia de prevención de riesgos, con el fin de que puedan llevar a cabo de manera eficaz las funciones que legalmente tienen encomendadas. Tenemos claro y somos conscientes que un cambio de rumbo como el que planteamos no es sencillo ni inmediato. También somos conscientes del ámbito competencial en el que estamos situados. Y, por lo tanto, en principio, y a pesar de que podamos echar en falta eso en el argumentario, consideramos y valoramos positivamente la creación de un protocolo para aquellas situaciones en las que se produzcan accidentes, lo suficiente accidentes graves, muy graves o incluso mortales en nuestro municipio. Es por ello que nuestro planteamiento va a ser el de votar favorablemente la propuesta una vez modificada. Muchas gracias, Arantxa. Vamos a otro turno. H. Bildu. Bueno, laburrean, eta bi kontu bakarrik. Igual PPkoari erantzunez, lehenengo bi puntuetan izan dituzun gatazka, ez dakiten gatazka, edo zure ustez konkrezio faltari dagokionez. Lehenengoari dagokionez esaten duenean, hausokidea, pertsona horren familiari laguntza eskaintzea, bozeramaileen batzordean onartu da juridiko, ekonomiko eta psikologikoa kentzea, zure aburuz ekonomikoari laguntzeko aukerak ematen ditu hor, nik uste dut, guk uste duguna da argudio bat honekin batez egiteko, baina lotura egin nahi dut udaletxe honetan berdintasun batzorde mistotik atera zen protokoloari, eta kasu honetan emakume batek, indarkeria matxista jasaten duen emakume batek, indarkeria matxista jasaten duen emakume baten kasuan protokolo bat adostu zen, eta protokoloaren lehenengo gauza esaten da agresio hori jaso duen pertsona, biktima jartzen du protokoloan, laguntza eskaintzea, eta ez dugu uste denik kasu bat egunerokoan ematen dena, hau ez da, lan istripuak ez daude egunero, lan istripu grabeak, oso grabeak edo hilgarriak izaten direnak, orduan kemenos hau horrela izatea. Eta bigarrenari dagokionez, eta hor esaten zenuen osalanen existentziari buruz egin duzu referentzia bat, hor jasotzen da puntuan, beste erakundeen eskumenekin talka egin gabe. Orduan, guk uste dugu hor sartzen dela osalan, eta ez dugu inolaz inongo momentuan planteatu osalani talka egiteko bezala. Eskerrik asko. Mila esker irati. Dos asuntos para contestar al portavoz del Partido Popular, que hablaba de falta de concreción en dos puntos. Por una parte, en el punto 1 se ha quitado lo que venía entre paréntesis. Y en lo que respecta a la ayuda, quiere relacionar este asunto con el aprobado en el protocolo que se trató que se aprobó en la Comisión de Igualdad. Es un protocolo de atención a las mujeres que sufren episodios de violencia machista, y en el que también se recoge que cuando una mujer sufre un episodio de violencia machista también se le ofrece ayuda, y entonces la portavoz de EH Bildu quiere relacionar los dos hechos. Perdona, quiero relacionar los dos hechos diciendo también que no es algo que ocurre habitualmente todos los días, o sea, que suelen ser cosas aisladas o graves, pero que suelen ocurrir puntualmente. Vale, y en segundo lugar, cuando habla de que se puede darse un choque, una confrontación de competencias con Osalan, pues que quiere tranquilizar al portavoz, porque está previsto que no sea así, que no se produzca este choque de competencias. Perdona, Noemí, perdona. Lo de Osalan, lo que quería comentar es que en el segundo punto, se aclara, ¿no? Pone: el Ayuntamiento de Portugalete pondrá los medios necesarios que no sean de competencia de la empresa o de otras autoridades para esclarecer lo sucedido. Que no va en contra de... Cuando aquí pone otras autoridades, aquí también recoge Osalan. Entonces, pues no creemos que va en contradicción o en confrontación con Osalan.
Muy bien. Partido Popular, Juan Carlos, sí. Sí. Ya estoy muy callado todo el pleno, pues para un rato que tengo... No es nada personal, pero vamos a ver, yo no puedo compartir el argumento que me ofreces, porque comparar con todo el amor del mundo lo de protocolo que tenemos de violencia de género con el que se tendría que establecer, pues yo creo que no cabe en este caso. ¿Qué vas a hacer en un accidente mortal? ¿Le vas a dar asistencia psicológica al cuerpo? O sea, quiero decir, aquí al final tú le tienes que dar algún tipo, no, pero yo digo por el silogismo, por decirlo de alguna manera, porque el protocolo de violencia de género es el que es y está pensado para lo que es. Lo que quiero decir es, si tú al final desarrollas esto, es un acuerdo plenario, es una cosa muy importante, y entonces tú dices que vas a dar algún tipo de ayuda, no puedes dejar ahí. Pues, ¿qué es? ¿A qué te refieres? ¿De qué manera? Porque el protocolo de violencia de género está detallado, pormenorizado totalmente. Entonces, ¿aquí qué vas a hacer? Y luego, cuando en el otro punto dices que no quieres, que ya lo pone bien claramente, que no vas a colisionar con Osalan, porque dice que no sean de competencia, solo pondrá los medios que no sean de competencia de la empresa o de otras autoridades. Es que como la competencia es de Osalan, no haces nada, porque no vas a hacer nada, porque la competencia es enteramente de Osalan. Y si te empeñas en hacerlo, lo que estás haciendo es hacer más gasto al bolsillo de todos los portugalujos y portugalujas, porque ese servicio se va a dar sí o sí por la institución y el organismo que ya tiene la competencia. Por eso digo que no tiene ningún sentido. Y luego ya, simplemente por dar otro apunte y otra información, porque se están dando muchos datos, lo utilizáis vosotros en el argumento de vuestra moción, y se ha hablado aquí y tal, y como me ha dado tiempo a mirármelo, pues quiero hablar de los datos de accidentes laborales y todo eso, porque aquí se está dando se habla del capital, joder, cómo os gusta a algunos, se habla del capital como el mal, el de todas las cosas, y de que la crisis hace que haya más accidentes laborales, y sobre todo en las contratas, que se incrementa. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la realidad es súper tozuda y las cifras no os acompañan a vuestros argumentos, sino todo lo contrario. Y entonces, cuando os voy, si me lo permitís, a dar las cifras al respecto de lo que me estáis diciendo. Entonces, porque hay que ser riguroso no iba a entrar esto, pero como he visto que ya es algo recurrente y tal, he dicho, bueno, pues yo... los accidentes laborales traumáticos aumentaron en 2014 un 12%, al pasar de 25 a 28 casos. Mientras que se redujo un 40% el de muertos en los desplazamientos o in itinere, al contabilizarse 2 accidentes frente a los 5 registrados en 2013. No son cifras, desde luego, para congratularse, porque lo ideal es que no hubiera nada, ¿no? Estas cifras las dio el consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, durante la presentación del balance anual de accidentes y enfermedades de trabajo de la CAP en 2014. Pero, aunque la cifra global de fallecidos en accidentes laborales, tanto los de causas traumáticas como no traumáticas, fue la misma que en 2013, un total de 30, el número total de accidentes de trabajo con baja, tanto los mortales como los no mortales, experimentó un repunte de un 1% en relación al 2013. Este ligero incremento, pasando de 24.440 accidentes laborales en 2014 a los 24.154 en 2013, rompe la tendencia descendente que habían experimentado estos siniestros desde el inicio de la crisis. Es que desde el inicio de la crisis ha sido descendente. O sea que hablemos con propiedad. Por sectores, pues lógicamente hay accidentes en diferencia, depende del sector, no voy a entrar en ese detalle, aunque tengo el dato. Y esto es muy importante. El informe de siniestralidad laboral en 2014 refleja también que el 69% de los empleados que sufrieron un accidente durante su jornada laboral y el 73,6% de los que lo sufrieron en desplazamientos estaban contratados, atención, sorpresa, por la empresa principal, y solo un 8% pertenecían a contratas. Luego, tal y como viene en la moción, o como se trata de decir así, que el mal de los accidentes laborales son las contratas, el grueso de los accidentes se produce en la empresa principal, no en las subcontratas. Y, por tanto, por dar unas pinceladas más de datos que os van a sorprender, se incrementó el 1%, como he dicho, el número de accidentes en jornada laboral con respecto a 2013, pero es el primer repunte en la accidentabilidad
tras 7 años consecutivos de descenso. 7 años en crisis consecutivos de descenso. Luego ya vale de echar la culpa a las crisis y a las contratas, porque no es cierto. Reducción del 3% de los accidentes en desplazamiento, tanto en cifras absolutas como en índice de incidencia. Sí que es cierto que se incrementó la incidencia de accidentes mortales en jornada un 12% con respecto al 2013, pero se redujo la de accidentes mortales en desplazamiento un 60%. El incremento de accidentes en jornada laboral se produjo en el territorio de Álava, por cierto, mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron estables respecto al año anterior, porque también hay diferencias en eso. Y la incidencia de accidentes mortales en jornada laboral creció un 150% en Álava y un 12% en Guipúzcoa. En Vizcaya no, señores. Y la incidencia de accidentes de jornada laboral creció un 14% en el primario. El sector primario fue 5 veces superior al del sector servicios y así sucesivamente, porque no quiero dar los datos, pero para que veáis que no solamente es la construcción o el sector de industria donde más se producen accidentes laborales, que sepáis que el sector donde más hay es el de la silvicultura y explotación forestal, que el índice de incidencia es de 487,5 accidentes por cada 1.000 trabajadores. Claro, efectivamente. Luego, a veces esto no es tanto por la crisis o las contratas, sino por si trabajas con motosierras y con otro tipo de elementos, y a ver quién va a decirle al que está perdido en el monte solo cortando leña si ha sido culpa de uno o del otro. Yo lo que quiero decir aquí, no, es que, vamos, ya entramos a... Aquí lo que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos una legislación muy estricta en la contratación, sobre todo del sector público, muy exigente con respecto a la misma, y así lo tenemos en nuestros artículos 226, 227, 228 bis de la legislación, que es muy rigurosa, que hace que cualquier empresa que contrate con la Administración, la subcontrata tiene que cumplir exactamente lo mismo, y en caso de que no sea así, la empresa matriz es la que corre con toda la responsabilidad. Nosotros podemos presentar todas las mociones que queramos, pero no podemos suplantar ni debemos hacer a los organismos que tienen la competencia para hacerlo. Nosotros siempre hemos defendido que una competencia, una financiación, y lo que no creo que sea lógico es que desde aquí tratemos de duplicar el gasto, el servicio que ya realizan con bastante, salvo que alguien me demuestre lo contrario, éxito, otras instituciones vascas. No hay ningún problema, como se ve en el problema de los dos países, se habla en la exposición de motivos, me quedé perplejo a leerlo. Entonces, es así, y yo me voy a abstener por respeto sobre todo a la parte en la que creo que he comentado de las cosas que sí puede hacer el ayuntamiento cuando se produce un accidente laboral. Pero si no fuera por esa parte, la moción, desde luego, sería más para votar que no que para otra cosa. Gracias, Juan Carlos. ¿Por tu ojo despierta? Pues nada, yo también iba a intervenir poco, pero bueno, me parece que me va a tocar intervenir un ratito. Voy a intentar ser lo más corto posible, pero bueno, Juan Carlos, solo comentarte un par de cosillas. Los datos profusos y extensos que nos has facilitado, no sé exactamente qué relación tienen con aprobar un protocolo de funcionamiento municipal de ayuntamiento con esto, pero bueno. Pero también un poquito de mesura cuando has dicho lo de atender al cuerpo, porque estamos hablando de accidentes laborales grave o mortal. Es decir, si una persona, aunque no tenga piernas, sigue siendo persona. O sea, se le puede atender. O sea, yo creo que ahí no has estado muy acertado. Pero bueno, era solamente para comentártelo, que estamos refiriendo no solo a los accidentes laborales mortales, sino también a los que pueden ser graves y pueden dejar a una persona incapacitada. Pero no por ello, no es que no necesite una asistencia. Después, solo comentar también que los muertos in itinere, que son básicamente los que se hacen volviendo y yendo al trabajo, poco tienen que ver con las medidas de protección laboral. Es decir, congratularnos de que han bajado los muertos in itinere, pues es cuanto menos llamativo. O sea, pues, poco tiene que ver con las medidas que se puedan tomar de protección para los trabajadores. Pero bueno, sobre lo dicho por Arantxa, decir simplemente que estamos profundamente de acuerdo, especialmente en el tema de los inspectores, y que esperemos poder trabajar en ese sentido conjuntamente para hacer medidas en este campo. Muy bien, Partido Nacionalista Vasco. No. Arantxa, Partido Socialista. Vamos a ver. Pensaba entrar, iba a entrar al trapo porque al igual que Juan Carlos, yo también me he preparado los datos. Y me he preparado los datos correspondientes al año 2015. Pero no voy a entrar. Solamente decir que evidentemente hay muchas cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo nunca,
pero creo que la siniestrabilidad laboral, entendida en sentido amplio, incluyendo enfermedades profesionales, incluyendo accidentes, incluyendo todo lo que abarca el término, creo que es un elemento lo suficientemente importante para que empecemos a tomar medidas. Desde el ámbito local, desde el ámbito provincial, desde el ámbito de comunidad, me da igual, pero que empecemos a tomar medidas poquito a poco para que la solución al menos se pueda ir paliando. Muy bien. Listo el debate, ¿no? Nada más. Muy bien. Vamos a pasar, si os parece, a votar la moción presentada por EH Bildu relativa a la adopción del protocolo institucional antecedente laboral con las modificaciones que se han hecho manifiestas aquí ya en el debate. ¿Votos a favor de la misma? Todos. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Partido Popular. Es la segunda votación, ¿no? Sí, sí. Es la segunda votación ya que se pierde. Ya, es que además no puede interrumpir las votaciones. Ya, bueno, pues nada, como abstención. No. La dejas, sí. Bueno, no sé, tú eres el que... Yo te pregunto a ti, que eres la que aquí... Yo te digo lo que dice la nota. ¿Ha votado por el teléfono? Venga, en itinere. Venga, pasamos al siguiente punto, que es la moción presentada por Portugal Despierta relativa al establecimiento de al menos una cartera pública y libre uso en varias zonas de Portugalete. Damos la palabra a Natalia. Sí. Bien. Presentamos esta moción como un paso más adelante para articular espacios de participación ciudadana. En lo referente a carteles, actualmente y según la ordenanza municipal está prohibido la fijación de carteles y castigado con multas elevadas, sin proponer al respecto una alternativa para que los vecinos ejerzan su libre expresión. En los municipios colindantes, ya sabemos como Santurce, existen paneles donde la ciudadanía fija carteles, donde anuncian sus actividades, como la búsqueda de trabajo o actividades culturales. Si bien es cierto que estamos en una era en la que la tecnología adquiere una relevancia importante, también creemos que los carteles en las calles siguen siendo una herramienta útil y de suma importancia para la libertad de expresión. Nos consta que, a diferencia de la ciudadanía, el Ayuntamiento sí que goza de esta libertad de expresión y este privilegio mediante los bandos que emite, carteles, los PIC, etc. Y por esto mismo presentamos la toma de los siguientes acuerdos. En este caso, el PNV nos ha presentado una enmienda de adición que vamos a aceptar, con lo cual cito a leer los puntos, los acuerdos, de forma conjunta con lo que nos han incluido ellos. De tal forma que la moción quedaría de la siguiente forma. Establecer al menos una cartera pública y de libre uso en cada zona de Portugalete, entendiendo como zona al menos Centro, La Florida, Buenavista, Repélega, Casco Viejo y AZ. Punto 2. Habilitar en la web municipal un espacio para la inserción de anuncios de los ciudadanos y ciudadanas de Portugalete y aumentar la instalación progresivamente de los PIC, punto de información ciudadano, por los barrios y zonas de Portugalete. Punto 3. Que las presentes medidas se tomen y las carteleras estén activas en el año natural 2016. Y introducimos el punto 4, habilitar un mantenimiento municipal, al menos con carácter mensual, para evitar que los paneles se conviertan en un punto sucio de la ciudad. Gracias. Gracias, Natalia. Turno menor a mayor, Partido Popular. Bueno, pues nosotros, tal y como ha quedado la moción, tenemos sentimientos contradictorios porque no compartimos la propuesta inicial del grupo proponente y, sin embargo, de las enmiendas de adición hay cosas que sí nos parecen adecuadas, pero como todo esto es un conjunto y el conjunto no nos gusta porque contiene cosas que no nos gustan, pues entonces no nos queda más remedio que votar en contra. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que esta no es la mejor manera de sacar lo mejor de nuestro municipio, de embellecer el municipio, no todo vale para fomentar la participación. Y esto en pleno siglo XXI, en una sociedad moderna, donde existen otros métodos de comunicación, como algunos de los que apunta, por eso decía el Partido Nacionalista Vasco en su enmienda, pues eso sí nos parecen razonables. Y poner de ejemplo lo que hacen en otros municipios, pues a veces hacen cosas buenas y a veces no malas, pero lo que sí yo tengo claro cuando paseo por los municipios colindantes es que, pese a que han puesto estos paneles, siguen apareciendo en otros lugares que no están habilitados para eso, todo tipo de carteles y anuncios y tal. Luego, estos paneles no son disuasorios de que la gente
siga colocando en otros lugares del municipio donde ellos consideran más oportuno, porque a lo mejor el panel se lo han puesto ahí y uno considera que la marquesina del autobús es mucho más adecuado para ofrecer clases de chino, por ejemplo, ¿no? Y lo va a seguir haciendo. Y entonces, claro, ¿qué hacemos? Porque si habilitamos esto para que eso desaparezca, entiendo yo, lo otro que habría que penalizarlo más, o se le va a permitir que sí, en los paneles sí, y en las marquesinas de autobús también. En los paneles sí, y en las papeleras y en las paredes también. Pues hombre, no sería de recibo. Y visto lo que ocurre en otros municipios, pues vemos que el objetivo no se soluciona con estos. Y luego me llama mucho poderosamente la atención, porque ya tanto en la comisión como ahora en el pleno, la portavoz proponente pues lo ha comentado, es que hoy en día, no todo el mundo, pero cada vez más utilizamos, como es lógico y normal, otros medios de comunicación para tratar de lanzar esas ofertas y demandas y anuncios que se suelen poner cada vez menos, gracias a Dios, en esos carteles y en esos paneles. De hecho, solo hace falta poner hoy en día la comunicación para ver esa última aplicación que puedes buscar trabajo desde el móvil, tranquilamente buscarlo y lanzarlo con una nueva aplicación para móvil que está estos días en todas las televisiones cada poco tiempo lanzando ese anuncio. Como por poner uno, ya había aplicaciones de ese estilo, pero esta casualmente no se va a valorar, no se hace. Y ya no voy a hablar de redes sociales, páginas web y de distintas foros y actuaciones para mucho más encaminados. Hoy en día, en pleno siglo XXI, tratar de dar una solución de comunicación del siglo XIX o siglo XX, vamos, si queremos, del siglo pasado, para la participación, yo creo que no es lo más adecuado, cuando lo que existen es posibilidades como las que propone el PNV, de PIBs, de páginas web, de otras soluciones que no son tan agresivas con nuestras paredes y con nuestro municipio y que pueden ofrecer un servicio. Por lo tanto, nosotros apostamos más por facilitar otros medios y otros canales de comunicación, se pueden hacer de muchas maneras, que traten de evitar y que proliferen de alguna manera estos carteles y en los distintos lugares del municipio, porque pensamos que es lo más correcto. Además, ¿qué va a pasar? Luego, ¿cómo se van a gestionar? Va a ser la ley. Cuando vengan, como decían algunos en comisión, los de Anaconda, los del circo, van a poner encima de todos los pequeños que han puesto y aquello va a ser, bueno, no voy a entrar, muy difícil de gestionar. Va a ser una guarrería, con perdón. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esa moción. Muchas gracias. H. Bildu. Bai, bueno, gure kasuan gure bozka aldekoa izango da, ados gaude planteatu den mozioarekin eta bai egindako emendakinekin, orduan bozka aldekoa da. Lehenengo puntuari dagokionez, bueno, guk ere gehituko genituzke leku gehiago, ez dakit Mugakoa, Ribas, baina bueno, ados gaude aipatzen denarekin. Eta bai uste dugu, ondoko horrietan aipatu duzu Santurtzi, baina soilik Santurtzin, Santurtziz ez dago, Barakaldon igualez, baina behintzat ondoko bi herrietan panelak badaude eta panelak egon existitzen dira aspaldi, orain dela urte asko, eta arazorik ez dute izaten behintzat ia kartela Anakondakoa den edo ez dakit zerena. Nik uste dute, guk behintzat uste duguna da honek gehiago erantzuten diola Portugaleten egon daiteken elkarte batek, elkarte bat izan daiteken adibidez, lehen aipatu dira isialdi talde batzuk, botako dut bat, aurrerantz, adibidez, dinamika bat planteatu nahi duela herrian, eta noski erabiltzen dituela sare sozialak, noski erabiltzen dituela komunikabide berri guzti horiek, baina bueno, oraindik orain ere bai, kalean presentzia bat eukitzea, gustatzen zaio edozein elkarteri emateko bere jardueren berri edo hitzaldietara jendea agertu dadin edo dena delakoa, ez? Orduan iruditzen zaigu garrantzitsua. Vale, anuncia que van a votar a favor de la propuesta. Le gustaría añadir más espacios a los que vienen en el primer punto, añadir Mugakoa o Ribas, pero así todo van a votar a favor.
Y cuando se habla de otros municipios que también disponen de paneles, además de Santurce, quiere añadir Sestao, estos dos sí que lo tienen. Hay paneles informativos desde hace varios años y no parece que haya habido problemas al respecto. Con los carteles. Esto responde a una sociedad de, por ejemplo, agrupaciones o grupos como pueden ser los de Tiempo Libre, y por poner un ejemplo, dice, pues, por decir uno, Aurrelants, que por supuesto que utiliza las redes sociales y nuevas vías de comunicación, pero que así todo le gusta tener presencia en las calles y poder dar noticia mediante un cartel de sus actividades, de una charla o de cualquiera de su actividad. Por eso les parece que es importante esta medida. Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, ya lo ha comentado Natalia. Me refiero que nosotros sí que lo comentamos en su momento también en la comisión. Y bueno, pues al final nos animamos a meter esta enmienda recogiendo los puntos. Para nosotros, efectivamente, sin llegar tanto al detalle, pero bueno, ACETA nos suponía o pensamos que era un punto importante para poder instalar uno de ellos. Nos preocupa y nos sigue preocupando, y así lo pusimos encima de la mesa, lo del tema de la suciedad. Por eso incluíamos el punto 4, lo de habilitar el mantenimiento municipal, y lo dejábamos abiertos, ¿no? Y por eso poníamos que al menos con carácter mensual. Hay quien incluso dice que con carácter quincenal, no lo sé. Pero bueno, a pesar de que así sea, pues efectivamente quizás sea el punto flaco de la propuesta o de la moción, pero bueno, efectivamente existen otros municipios y hasta ahora pues están contentos, e incluso hay algunos de los ayuntamientos que está tratando de ampliarlo, con lo cual pues más nos animaba a ello. Sí que hay que recordar que efectivamente también, Juan Carlos, pues no todo el mundo utiliza las nuevas tecnologías. Hay también gente mayor, gente de cierta edad, pues que lógicamente no está acostumbrado a todo este tipo de historias, y por lo tanto pues podría ser un sustituto el tema del panel. El tema de los PIC, pues bueno, pues efectivamente también, lógicamente, que los proponemos nosotros y efectivamente se ven, pero también entendemos que están sujetos pues a una normativa que los regula, que desde luego ahí tampoco se va a poder meter cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues los proponíamos desde luego el tema del PIC, proponíamos el tema de habilitar en la medida de lo posible dentro de la web municipal, porque se podrá, y de hecho nos consta que hay alguna web municipal que tiene algún apartado en el que se pueden subir este tipo de anuncios, de ofertas, de lo que fuere, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues compartíamos y creemos, ¿no?, que de alguna manera con la aportación que hacíamos nosotros pues iba a mejorar la moción. Así lo han entendido por todo Lujo Despierta, con lo cual pues nos alegramos todos y bueno, pues esperemos que, por lo que veo, pues que al final va a salir. Partido Socialista, Gorka. Bueno, me toca a mí defender esta. Yo creo que es la tercera vez. Me parece, ¿no, Juan Carlos? Sí, la tercera. Voy a intentar ser breve porque yo creo que está todo dicho, aunque bueno, me extenderé en alguna cosa que sí me ha sorprendido. Y más que rebatir la moción, me planteo yo mismo serias dudas. ¿De verdad pensamos que la colocación de estos paneles es la solución para que los vecinos se comuniquen? ¿Es la solución para que los vecinos nos comuniquemos entre nosotros con esos paneles mediante la colocación de cartelitos y carteles? ¿Es la solución para que los que ensucian permanentemente las paredes con carteles, que luego son los más ecologistas, pero el papel, el cartel, bueno, ahí lo dejo, y con pintadas, dejen de hacerlo? ¿De verdad pensamos que es la solución de comunicación? Porque los que pegan carteles, que ahora voy a decir quiénes son partidos políticos, en su mayoría. Partidos políticos. No voy a decir partido, estaría mejor decirlo en singular, pero a veces, incluso el PSOE también ha tenido alguna multa, ¿eh? Pero voy a decir solo 2015. De las sanciones que ha habido, sanciones, expedientes, como queráis llamarlo, 85, porque a veces es muy difícil localizar, excepto a los partidos, pero es muy difícil localizar a los particulares a veces, porque no figura quién es la persona, entonces localizarles es complicado. Digo particulares, digo empresas, no vecinos. 41 partidos políticos.
han recibido sanción. Es posible que más del 80% sean de un mismo partido, ¿eh? Expedientes abiertos a partidos políticos, 41. Empresas, 30. Otras administraciones, 3. Sindicatos, 3. Entidades sociales y deportivas, digo esto es porque eran los que habitualmente más colocan. Ninguno. Entidades religiosas, 5. Ya. Centros de enseñanza, 0. O al revés, da igual. Particulares, que son vecinos, 0. 0. Ninguno. Y esto lo digo por algo, ¿eh? ¿Cómo podemos estar en contra de que nuestra ciudad, nuestro pueblo, esté limpio? ¿Cómo podemos decir, como se ha dicho, que somos censores, que multamos a vecinos que están en el paro y piden trabajo? Eso lo ha dicho, no sé si Podemos, que lo tengo por aquí, o Portugalujos, uno de los dos. No lo tengo claro, ¿eh? No tengo claro quién de los dos, pero el papelín y el periódico lo habéis recibido, no sé quién lo ha dado. No tengo claro quién ha hecho. ¿De dónde sacamos esa información de que sancionamos a los vecinos que están en el paro? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde? ¿Has visto algún expediente? ¿Has visto alguno? Porque en el 2013 se hicieron a particulares, se abrieron 3 expedientes. Uno que llenó todo el pueblo de pegatinas vendiendo coches, era de Gallarta. Otro que tenía apartamentos en Benalmádena y se dedicaba a alquilarlos. Y el otro que no va a decir porque es secreto sumario. ¿Dónde hemos sancionado a un vecino que pide trabajo? ¿No será que si pone de forma indiscriminada, se le avisa y se le dice que a la siguiente vez que haga eso se le puede sancionar, pero de sancionar nada? Pero cuando decimos las cosas hay que decir las cosas de verdad. O sea, no mentir, no decir cosas inciertas. La demagogia, pues es demagogia, ya lo sabemos todos. Pero no podemos ir por la vida con argumentos falsos. Otra cuestión que se me plantea. ¿Tenemos claro que los vecinos de las zonas que habéis delimitado, donde hay que poner estos paneles, quieren esos paneles? ¿Os habéis preguntado? ¿Habéis preguntado? ¿Habéis hecho la consulta a las asociaciones de vecinos de esas zonas? Me parece que no. Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Pero lo que más me asombra es que seguimos intentando buscar justificación para que aquellos que colocan carteles en la calle sigan colocándolos de forma impune. Y me parece asombroso que vosotros os suméis a eso, ¿eh? Me parece asombroso. Porque esos no van a colocarán alguno en esos paneles, pero van a seguir colocando carteles donde no deben. Y además, no en el pasillo de su casa, ni en su edificio, en los edificios de los demás. Me alegro de que se haya quitado eso de despenalizar unas paredes, porque vamos, eso ya sería la leche. Ya permitir que ensucie las paredes del vecino, pero la tuya no. Eso ya me parece ya que se sale de madre. Públicas, claro, del vecino, públicas, si son públicas son del vecino, arriba y abajo, barrio Sésamo, arriba y abajo. Si son públicas son del vecino, también mías, también, ¿eh? Digo yo, si son públicas son del vecino. ¿Vamos a permitir que se ensucien las paredes de los vecinos? Lo habéis quitado, me parece correcto, me parece muy sensato, ¿eh? De verdad, os felicito. Respecto al segundo punto, que sí podríamos ahí tener coincidencia, de hecho las tenemos, pero tenemos serias dudas, ¿eh? Esto es una cosa que habría que estudiar respecto al donde solicitáis la utilización de la página oficial del Ayuntamiento para insertar anuncios de ciudadanos. En primer lugar, la página es una página institucional, de información institucional. Por lo que abrir una vía de información ciudadana en general presenta serias dudas. No hablo con ironía, ¿eh? Y estas cuestiones habría que valorarlas y habría que argumentarlas jurídicamente. Si es que podríamos incurrir en la vulneración de derechos fundamentales relacionados con la intimidad, protección de datos y demás. Son dudas que tenemos, pero sí podría ser una solución. No conozco ningún ayuntamiento que lo haga, ¿eh? Igual vosotros conocéis alguno. Si conocéis alguno, por favor, nos lo decís y nos ponemos en contacto con él y a ver en qué condiciones y os explicaríamos cómo lo haríamos en el caso de que legalmente se pueda hacer.
Respecto a los PINs, me alegro de una cosa, de eso sí que me alegro, en serio, de que te hayas leído nuestro programa electoral. Eso significa que te interesan las políticas que el Partido Socialista ofrece a sus ciudadanos. Me encanta, porque es una propuesta que el Partido Socialista, no en vano, la alcaldía la ostenta, sí, el Partido Socialista, una propuesta que hizo el señor alcalde, me encanta, la verdad es que me encanta, y te prometo que si no es este año, porque esto es inversión, creo, no sé, andaremos cortos de dinero, pero te prometo que nosotros sí vamos a pelear por esto. Sí. Ahí, sí, es verdad, vamos, te lo prometo. Ya para terminar, esto ya, creo que en los nuevos tiempos, es verdad, vivimos nuevos tiempos de cambios, pero los tiempos de cambio no únicamente son para las formas de hacer política ni para la política, que también. Algunos me parece que eso de acusarnos de arcaicos y casposos a los partidos viejos y querer volver hacia atrás y volver a colocar cartelitos, porque creo que también la época nueva que nos está tocando vivir, la época de cambio, y ya lo ha dicho Juan Carlos, pues también creo que en algún sitio he leído, no hace mucho, eso de el tiempo de la información, ¿no? Todas estas cosas. Yo creo que hay otros canales de comunicación, que hay otros canales, otras vías de información que no tienen por qué ser ni la colocación de carteles, porque los carteles, todos somos ecologistas, no creo que ninguno de los que está aquí no lo sea. Los carteles no hacen mucho bien al medio ambiente, creo que la celulosa sale de algún sitio. La realización de pintadas tampoco, tampoco hace bien. Yo creo que hay medios de comunicación, sistemas de información mucho más fiables, mucho más eficaces que el colocar carteles, mucho más eficaces. Ejemplos que poníais el otro día de carteles de se busca y tal, no sé qué, eso en paneles interiores, en las instituciones, en los colegios, hospitales, ahí sí funciona. Pero vosotros pensáis que en un cartel, un panel como ese cuadro, vas a colocar un cartel, busco trabajo, y alguien se va a parar a mirar eso. Pues serás la única, te lo dije el otro día. En la calle serás la única. Serás la única. Y no tengo nada más que decir. Decir que me entristece que vosotros os asuméis a esa postureo, como decía también Juan Carlos esta mañana, que lo ha dicho varias veces, justificar de alguna manera los carteles. Sin más. Muchas gracias, Gorka. Natalia, tienes la palabra. Vale, en primer lugar, creo que, bueno, y hablo también a nivel de España, pero me refiero que aquí en Portugalete tenemos una pirámide demográfica en la que el pico de las personas mayores es bastante alto. Por lo tanto, sí que considero que todavía hay gente, mi padre es una persona que considero bastante moderna y no sabe usar los recursos de Internet, con lo cual considero que sí que hay gente que sigue sin esos recursos y sí le sigue siendo útil poner un cartel en la calle. Yo seré arcaica, pero yo me miro todos los carteles, no solo en la universidad o en el centro de salud, sino que voy por Porto y si cuelgan algo, les multéis o no, yo miro ese cartel y me lo leo. Y por lo tanto sí creo que sigue siendo, estoy de acuerdo que la tecnología es muy importante ahora, yo en parte también uso la tecnología, pero para mí sigue siendo importante la herramienta de los carteles. Creo que es algo que no es tan costoso, que se está haciendo en otros municipios y que personalmente no sé qué, o sea, no entiendo bien por qué os negáis tan rotundamente. O sea, no me parece algo tan, en fin, es mi opinión. Luego, respecto a las sanciones que has dicho, los 85, 49 partidos políticos, etcétera, mi pregunta viene respecto, ¿sancionáis las esquelas? Todas las esquelas que se ponen. Los carteles, ¿por qué? No, pero quiero saberlo, ¿por qué no? Si están en un sitio público, y estoy de acuerdo con las esquelas, y me parece algo tradicional, y etcétera, o sea, no me va a poner en contra, pero quiero decir, no sancionáis, creo que no es legal, tampoco que pongan eso, porque viene de pues, la auxiliadora, donde sea, de una empresa privada, con lo cual es una pregunta clave. ¿Eso está sancionado o es un acuerdo no verbal que tradicionalmente lo dejáis o...? Y digo que lo entiendo, y no me parecería mal, y yo no le sancionaría, personalmente. Pero quiero decir que me resulta curioso que si una persona a lo de la esquela pone profesora de clases particulares, es un poco lo que pondría yo, etcétera, que a esa persona se la pueda sancionar y la esquela que está en la 1
Entonces me sorprende. Entonces creo que sí que es una iniciativa buena, entiendo ciertas cosas que dices y también comparto muchas cosas de las que dices, pero creo que sí es una iniciativa buena poner estos carteles informativos y que la ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía que todavía no usa esos recursos de Internet, pues pueda tener un espacio donde poder colgar carteles. Respecto a lo que decía Juan Carlos, de cómo se gestionaba su ciudad, etcétera, creo que también se podría hacer de tal forma, y eso si sale dependería un poco también del equipo de gobierno y consensuado, yo creo que con todos, que en un momento dado pues puedes tener parte de ese panel de poner solo, pues por ejemplo, de búsqueda de trabajo. Yo creo que la gente es lo suficientemente respetuosa e inteligente, porque la población es inteligente, para respetar esas zonas habilitadas. Y si solo en otra parte puede ser actividades culturales, etcétera, y en una parte solo es búsqueda de trabajo, yo creo que la gente lo respetaría. Que pueda haber alguna persona que no lo haga, pero yo confío en la gente. Yo creo que la gente tiene suficiente capacidad de respeto para ser educada y respetar esas cosas. O sea, yo no fastidiaría jamás a alguien de al lado, es que nunca en mi vida. Y confío en que la gente hiciese eso. Bueno, de todas formas, lo del punto web, que has dicho que en parte te parece buena idea y todo esto, creo que sí que se podría llegar a hacer de una forma, y ya nos podemos informar de forma que sea legal e incluir esa parte del punto web. Y luego, otra cuestión que se me hace es que yo estoy hablando con un técnico de este ayuntamiento para pedirle explicaciones y me contase un poco todo esto previo a preparar la moción, y me contó la historia de una señora, por ejemplo, en la que colgaba carteles de búsqueda de trabajo, una señora más mayor. Andaba con pocos recursos y le urgía mucho encontrar trabajo. Entonces, a esta señora se la avisó, lógicamente lo que has dicho tú, se la avisó y se le avisó de que podía ser sancionada, etc. Además venía el número de teléfono y tal, la llamaron. Se le llamó varias veces y tal, y al final se contactó con ella y le avisaron. Pero la señora, al final un poco lo que resumió es que realmente si encontraba trabajo por esta vía, ella no tenía acceso a otros medios, o no sabría, pues le compensaba realmente en un momento dado pagar una sanción sin encontrar trabajo, con lo cual eso me lleva a pensar que no entiendo realmente por qué os ponéis tan en contra, quiero decir, no me parece algo tan ilógico, que además en otros ayuntamientos se hace, que requiere presupuesto y que este año estamos cortos de presupuesto, sí, bien, pero que os neguéis de aquí a un futuro medio lejano a hacer esto, que yo creo que sí que sigue siendo una herramienta, pues no entiendo la negativa total. Gracias. Partido Popular, Juan Carlos. Bueno, yo, Natalia, está muy bien. No, sino yo, ese buenismo de que todo el mundo es bueno y tal. Había una película de Summers que te recomiendo y tal. Tú eres muy joven, seguramente no la has visto, pero que no es así. No es así. Porque al final, ¿qué estás proponiendo? Dice que la gente respete, que ponemos una zona para trabajo y tal. Al final, entonces, ¿qué vamos a tener? El panel para los carteles pequeños, el panel para los carteles grandes, el panel para los que buscan trabajo, el panel para los que buscan novia. No sé, lo que quiero decir, sí, pero es que es eso. Hoy en día, mira, y además es que tú mismo, Natalia, lo comentabas en comisión, dice, yo no lo uso, yo utilizo Internet y tal, pero como todos, si al final uno quiere buscar una red social para buscar trabajo, pues tiene varias, tiene LinkedIn, tiene Infojob, esta que están anunciando ahora en televisión, que uno quiere utilizar, pues no sé, comprar y vender un producto, pues tiene Wallapop, que te la están poniendo, que alguien quiere buscar comida, tiene Take-It, o sea, al final, desde que uno coge el móvil, se pone tranquilamente y desde su lugar hace prácticamente todo. Y todos miramos las mismas cosas, las redes sociales. ¿Quién no ha visto miles de noticias en Diana Portugaluja, etcétera, etcétera? O sea, al final sí que es cierto, dice, no, la gente mayor no utiliza las redes sociales, tampoco busca trabajo. Si nos ponemos así, lo que quiero decir, y las esquelas, el 99%, no sé si te lo van a decir, están en los portales, y en los portales pueden estar las esquelas. Hay sitios donde no hay alguna y tal. Y eso sí que lo mira la gente mayor, eso sí que te lo reconozco. La gente mayor mira las esquelas, eso sí que no te lo voy a decir. A mí me cuesta más que la gente se vaya parando en otro tipo de carteles. Sí que es cierto que llama mucho la atención porque hay pocos. Y los que hay, la gente se para a verlos porque es algo raro, porque se cuida de que no haya. Y ese es el objeto más importante y el bien preciado que tenemos que defender, que es mantener Portugalete
libre de pintadas, que es una pena que la gente destroce murales, que se nos llene la boca defendiendo el casco histórico y nos lo llenen de carteles y pintadas continuamente, que nosotros lo que tenemos que tener es, queremos ser un municipio ejemplar, un municipio turístico que atraiga a todo el mundo y desde luego la mejor etiqueta y la mejor presentación no es tener cartelitos por los sitios y incitar poniendo que en un lugar los van a poner ahí y nos van a poner en otro sitio. La experiencia de los municipios de al lado nos demuestran que no es así. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos muchos más sistemas y muchas más fórmulas que utiliza además la mayoría de la gente para tratar de dar otras soluciones alternativas a eso. Por lo tanto, nosotros no compartimos esa solución y utilizando y parafraseando a alguien de esa solución vieja para los nuevos tiempos. Nosotros pensamos que las soluciones viejas no son adecuadas para los nuevos tiempos que requieren nuevas fórmulas. Por lo tanto, no vamos a apoyar. Muchas gracias, H. Bildu. Bakarrik esatea, hemen bota dien argudio batzuk izan direla gutxiespenetan oinarrituak eta osoei gustatu ala ez aterako dela aurrera orduan. Solo quiero decir que algunos los argumentos aquí esgrimidos están basados en, ez dizut ulertu, Irati, en el desprecio, en excepciones, ez dut ulertzen. Bueno, sí, sí, ha sido pues, despreciados o menospreciados, y barkatu baina galdunaz. Bueno, que así todo saldrá adelante la propuesta. Partido Nacionalista Vasco. Sí, digo que no será la primera vez, que igual contrastando programas, pues tenemos cosas parecidas, probablemente. Pero es más, fíjate, si yo sabía del PIC, que el primero que se puso en Portu no se llama Punto de Información Ciudadana. El único que está puesto se llama Punto de Información Comercial. Porque, sí, punto de información. Ya, sí, pero ahora vamos a ir a por qué vino ese PIC aquí. Porque resulta que casi a un 100% lo pagó el Gobierno Vasco. Pero el Gobierno Vasco el Departamento de Comercio. Y dentro del programa de puntos de informaciones comerciales. O sea, que fíjate si por lo menos este portavoz y este grupo sabía de la asistencia y si eran importantes o no. Lo que pasa es que luego, pues efectivamente se ha aprovechado y Ángel lo recordará, Ángel Anero, pues la pelea que hemos tenido siempre con el nombre, ¿no? Punto de información ciudadana, punto de información comercial, pero bueno, ese realmente era un punto de información comercial, pero que cumple las funciones de punto de información ciudadana. Decía que efectivamente que no será la primera vez que coincidiremos en muchas cosas, pues creo que no es nuevo, ni lo será, y que efectivamente hay muchísimas campañas informativas o económicas o promocionales que se basan en carteles y no hay más que darse una vuelta. En casi todos los establecimientos, bares, comercios, pues hay carteles puestos, pero es que de todo tipo, pues del partido de fútbol de baloncesto, del partido de fútbol del Portu, las gangas jarrilleras, el bono, no sé qué, o sea, cualquier tipo de historias que, bueno, que me refiero que tienen una utilidad. El tema de la cartelería, que quizás se vaya quedando obsoleta, pues por supuesto, pero bueno, que en principio también podría cumplir una función. Y es más, nosotros nos hemos incluso molestado en tener unos presupuestos de lo que pueden ser los paneles. Y estamos hablando unos paneles que no llegan, sin IVA, estamos hablando de 342 euros. Me refiero que, bueno, pues no sé las... Yo digo el costo. El costo de los paneles, no. El costo, hombre, luego os pasamos, ¿vale? Luego los pasamos. Sí. 10 unidades fabricadas con tubo redondo de 80 milímetros de diámetro exterior, parte superior con chapa para insertar anagrama del ayuntamiento, más panel de chapa plegada, galvanizada de 2 milímetros, pintados, medidas 1,280 por 2,5 de alto, más 200 milímetros en las patas para anclar al suelo. Precio unitario 3,42. Vale. Es que me llevo comisión de esto. Entonces, bueno, me refiero que bueno, pues que puede ser una medida... No. Van bromas y ya sabemos que estamos todos en confianza. Sí. No importa, no hay problema.
Digo que bueno, pues que es un ejemplo más de que se puede intentar, no supone un desembolso económico que a las arcas de este ayuntamiento le lleven a la ruina, ni mucho menos, y bueno, pues es una probatura y veríamos, ¿no?, de qué manera puede funcionar. Y fundamentalmente, y que a nosotros nos preocupaba, y así lo dijimos y lo ponemos también en la enmienda adicional, era el tema de la limpieza. Lo dejamos claro, nos preocupa, y por eso metíamos ese punto cuarto, habilitar un mantenimiento municipal de al menos con carácter mensual, pues para evitar que se convierta en un punto sucio, con el riesgo que conlleva, ¿no? Pero sí que efectivamente nosotros también hacíamos hincapié en esa periodicidad del tema de limpieza y de mantenimiento. Muy bien, Partido Socialista, Gorka. Sí, voy a ser muy breve. Primero, gracias por corregir eso del PIE, que yo ando un poco liado últimamente con lo de Ciudadanos, comercio y tal, no ando jodido con eso ya. No. Bien. Respecto a las esquelas que preguntabas, sí hemos hablado con ellas, pero es que eso sí que es un caso muy complicado, Pero nuestra norma, entre comillas, dice que si generalmente se pegan en entidades financieras, excepto ahora, bueno, antes estaba el Banco Guipuzcoano y ahora está la de ETA, pero bueno, es que son sitios muy clásicos ya que es muy difícil. Pero esos carteles de un día para otro desaparecen, ellos mismos, las mismas funerarias los quitan, y ahí sí que nos parece un poco... Sí, es cierto que habría que darle una solución, pero la solución ¿qué sería? Hacer, como tienen otros ayuntamientos, unas cajoneras, tendríamos el pueblo llena, porque es que hay varios sitios donde es habitual que se coloquen las esquelas, pero duran escasamente 48 horas, por desgracia, ¿no?, para que las tiene que quitar. Bien, respecto a que lo decía, los paneles que tú lo has comentado ahora mismo, de un tiempo a esta parte, y es posible que gracias al esfuerzo que ha hecho este ayuntamiento, esta corporación, este grupo municipal, este gobierno municipal, de mantener limpias las paredes, que nos ha costado muchísimo dinero durante muchísimos años, y que al final hemos, en mucha gente de bien, como tú decías, se ha producido un efecto positivo, y es que esos carteles que se siguen poniendo para informar y para comunicar, un partido, lo decía también Javier, un partido de fútbol, un no sé qué, un no sé cuánto, esos carteles se están poniendo fundamentalmente dentro de los establecimientos de hostelería, con lo cual también es un beneficio para el centro hostelero que tiene ahí, y desaparecen de la calle. Y no hay muy pocos bares, bueno, en la zona centro, que no tengan un tablón de anuncios donde efectivamente también tienen cabida los carteles que tú dices. Mucho más lógico ahí que no en un panel en la calle donde lo mismo tienes: vendo moto, que compro jamones, que se me ha perdido perro, que necesito trabajo, que vendo ordenador, que vendo no sé qué. A ver, ¿quién lee eso ahí? Es mucho más efectivos en centros oficiales, biblioteca, ayuntamiento, centros de días, colegios, Santa Clara, el aula joven. Todos esos centros tienen un panel de información. Todos. Queremos llegar más. Sí, lo que comentaba. Muchas veces se nos llena la boca de ciudad limpia para atraer el turismo. Que es verdad, Un sitio limpio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estoy en el metro y quiero tirar un papel, miro, no hay papeleras, me meto el papel al bolsillo. Yo, una manía mía, pero no hablo de mí, no hablo de nadie más. Cuando voy a una ciudad que está limpia, hasta me da por saco, y soy fumador igual que tú, tirar la colilla porque miro a ver si me ve alguien. Si tenemos un entorno sucio, llamamos a generar más suciedad, y eso es algo de aquí. ¿Crees que tener paneles es atractivo para el turista? Paneles ahí llenos de carteles, que no hay Cristo que entienda lo que pone. Eso es atractivo. Es atractivo para una ciudad limpia como es Portugalete. ¿Es atractivo? Pues si pensáis que es atractivo, adelante, los faroles. Yo pienso que no. Que cartel pegado llama a más carteles pegados. Y ya que hablamos también de respeto, y esto es un llamamiento que haría a todos los que estamos aquí, a los 21, que empecemos a demostrar públicamente el respeto que tenemos al casco viejo, todos y cada uno de los que estamos aquí. Porque cuando vemos una pintada de dónde está mi guitarra, ni no sé qué y no sé cuánto, en Santa Clara, en cualquier calle del casco viejo, nadie dice nada.
empecemos a demostrar también nuestro cariño al casco viejo y nuestro respeto por el casco viejo y por las paredes que no son públicas, que son privadas, sin más. Muy bien. Bueno, yo creo que en lo que todos coincidimos es que Portugalete nos gusta limpio. Yo creo que ahí no tenemos ninguna duda y creo que aquí en esta corporación yo soy muy buen pensado, como tú has dicho, Natalia. Yo confío en las personas y creo que en todo nos gusta el Portugalete limpio, sin pintadas, sin carteles y que todos hacemos lo posible por ello. Yo también creo, pero luego la realidad muchas veces no es así, ¿no? Y te voy a decir una cosa, con el tema de los paneles. El tema de los paneles, el último que tuvimos, lo tuvimos en AZ y tenemos una carta de los vecinos que nos pidieron quitarla. El último panel que teníamos hace unos 5 o 6 años, yo lo he dicho muchas veces en el Pleno, porque había habido una iniciativa de unos grupos y pidieron los vecinos un escrito que quitásemos ese panel. ¿Por qué? Porque día sí, día también, pues igual había 40, 50, se van superponiendo, niños que pintan, niños que ponen, carteles que se ponen y por tanto cada día eso era exponencial y por tanto era una auténtica guarrería. Y los vecinos de AZ nos pidieron expresamente que se quitara y lo quitamos. Fue hace 5 o 6 años. Yo tengo aquí ya muchos años, me acuerdo perfectamente. Y luego también es importante otra cosa, ¿no? Yo creo que cuando lo que estamos haciendo es, en vez de seguir educando a la gente, dejar de educar a la gente para ponerles una cosa y decir, sigue poniendo porque ya como la educación ya... No, es igual que con el tema de los perros. No podemos dejar de poner multas a los perros, sino tenemos que seguir educando a la gente en que cojan las cacas de sus perros. Por lo tanto, tenemos que intentar... Dicen, no, hay que poner un sitio donde vayan a cagar. No, tenemos que intentar que la gente lo recoja. Que lo recojan, no ponerles un sitio donde los perros vayan a hacer caca, no, que lo recojan, hagan donde haga el perro. Y es lo que estamos haciendo con eso, le estamos poniendo un sitio para que vayan a poner 5.000 carteles que se van a poner al día, una barbaridad, porque vivimos 50.000 personas, pues, tú te puedes imaginar todo lo que se puede poner ahí. Y claro, dicen, un servicio de mantenimiento, ¿cada cuánto? ¿Cada día? ¿Cada 2 días? Porque eso en 2 o 3 días está saturado, una guarrada. Yo os invito a ver algunos de ese estado de Santurce, pasaros y lo veis, los que no están tapados, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es una guarrería. Por tanto, bueno, es una concepción que nosotros tenemos de municipio, de ciudad limpia, que es lo que más valora a los vecinos, incluso que no haya ni carteles ni pintadas en las calles. Porque muchas veces cuando hay carteles le llaman al medio ambiente y te dicen, oye, hay un cartel aquí puesto al lado de mi portal, por favor me lo quitáis. O hay una pintada que han hecho, por favor me lo quitáis. Y ese es el sentimiento que hay en Portugalete de municipio limpio, de municipio sin carteles, sin pintadas. Y eso es lo que defendemos nosotros y que lo seguiremos defendiendo siempre. Es una labor del gobierno municipal y por tanto yo soy el primero que criticaré cuando hay una pintada en Santa Clara, en el Casco Viejo, en la Basílica o en la Torre. Lo criticaré porque yo también creo en la buena voluntad de la gente, pero es que hay gente que no lo practica. Es que no lo practica. Eso es lo triste. Y eso no es hacer de menos a nadie, ni hacer de menos ni ofender a nadie. Es que en el día a día no se practica. Y por tanto, lo mismo cuando le pintan a las chicas estas de Bellas Artes los murales, al día siguiente le hacen una pintada en el mural, es que el problema es que no se practica. O le ponen un cartel, no es que no se practica. Y por tanto lo que tenemos que intentar es sancionarlos y no ponerle sitios para que hagan sus cosas porque realmente no les estamos educando. Porque en el momento que esos carteles, esos paneles se los vamos a quitar, van a seguir otra vez poniéndolos. Y por tanto, bueno, pues igual lo que decía Juan Carlos, si ponemos esos paneles duplicamos las sanciones. Es lo que decía Juan Carlos. Entonces duplicamos las sanciones. En fin. Venga, vamos a pasar a votar la moción que presenta el Partido Portugués Despierta con la adición del Partido Nacionalista Vasco, que yo estoy de acuerdo también con hecho en lo que proponen, pues es lo del tema de la página web, si podemos hacerlo lo haremos enormemente, y lo del PIC, que efectivamente pues es una de las cosas en las que todos estamos de acuerdo que tenemos que intentar avanzar. ¿Votos a favor de la misma? H. Bildu, Portugués Despierta, PNV. ¿Votos en contra? Partido Socialista, Partido Popular. Muy bien. Pasamos a la siguiente moción, que no son de competencia plenaria, que es la moción que presenta el Grupo Popular relativa al albergue municipal Peregrino Estudialde, que la vamos a tratar también con la enmienda de adición del Partido Nacionalista Vasco. Juan Carlos. Sí, bueno, intentaré ser breve, es la última, estamos ya todos un poquito, pues no con la misma frescura que al principio, pero voy a ser breve. Bueno, efectivamente, como ha comentado el alcalde, ya incluso viene dictaminada con los puntos de la moción de alternativa, o sea, de la adición del Partido Nacionalista Vasco, no tenemos ningún problema. Nosotros presentamos esa moción, bueno, pues un poquito en la línea de lo que llevamos hablando
últimamente todos, ¿no? La importancia que para nosotros tiene el casco histórico, el plan estratégico ya lo decía bien claro, ¿no? Tenía que ser nuestro casco histórico un referente y motor de oportunidades para la villa, y focalizando la actuación en torno a varios objetivos estratégicos, ¿no? Para convertir también nuestro casco histórico en un foco de atracción turística, como comentábamos en la moción anterior. Y dentro de los 4 proyectos de cambio que recogía ese plan estratégico, pues se encontraba el de la revalorización de la ría, el puente colgante y el conjunto monumental del casco, mediante una oferta integrada de productos y experiencias para el disfrute de visitantes, turistas y de los propios portugalujos y portugalujas. Y una de las líneas estratégicas que iba desarrollando esto era pues revisar las condiciones actuales del albergue de peregrinos para pues prolongar la temporada, la apertura, etcétera. También hacía hincapié en cosas que tenían que ver con el albergue de peregrinos, que no he entrado en la cuestión de esta moción, ¿no? Como la señalización del casco ligada a los recursos itinerarios turísticos y la creación de un itinerario orientado a peregrinos del Camino de Santiago. Si bien quiero aprovechar la oportunidad de que estamos hablando del Camino de Santiago y del albergue de peregrinos, no he tenido oportunidad de comentarlo en comisión, pero yo creo que deberemos tratarlo en comisión. El tema de las flechas de señalización al albergue, en municipios de nuestro lado han puesto flechas no oficiales que hacen que no pasen por Portugalete. Deberíamos tomar medidas, no es culpa nuestra, es en otro municipio. Y también aquellos que cruzan por el puente colgante y se desvían ya directamente a la derecha y no suben, y no pasan, no atraviesan Portugalete. Deberíamos a lo mejor indicarles, pero bueno, esos paneles y esas señalizaciones sí son interesantes porque aportan turismo, crecimiento, riqueza, comercio y eso. Y así lo indican, no que lo digamos nosotros, así lo indican nuestros propios datos que nos facilitó el equipo de gobierno de turismo, ¿no? Cada día tenemos más gente, más pernoctaciones, la última ha sido 1.493, una ocupación del 86%, 28 personas al día. Y de los 62 días de apertura del albergue y tal, pues está una ocupación total de 1.736 personas. Está muy bien, ¿no? Y cada vez viene menos gente de aquí y viene más gente de otros lugares, lo cual es muy interesante, ¿no? Cada vez tenemos más gente que viene o de otras comunidades autónomas o extranjeros. Y esto es muy positivo porque están haciendo el Camino de Santiago, encuentran una ciudad bonita, una ciudad hermosa, nuestra querida villa, Portugalete, la conocen, les pica el gusanillo y quién sabe si volverán, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es potenciar que cada vez puedan venir más. Por eso es tan importante el que cuanto antes podamos hacer ese traslado del albergue a unas condiciones más óptimas que permitirían incrementar la capacidad y posiblemente la gente, sabiendo que tiene una mayor capacidad y una mayor comodidad, se animaría más a venir. La duración, que eso directamente haría que tuviéramos muchos potencialmente más visitantes y peregrinos pasando por Portugalete, con lo beneficioso y las sinergias que se producen, y pues daríamos un mejor servicio. En esa misma línea, pues la enmienda, ¿no?, que ya recogimos aquella otra vez del Partido Nacionalista Vasco. Hay mucha gente, muchos peregrinos que hacen pues la ruta no andando sino en bicicleta, pues bueno, pues efectivamente en esas facilidades para que dejen los vehículos en Zubialde son mucho mayores. Por supuesto, allí van a tener pues unas mejores condiciones de ducha, de taquillas y de todo que van a redundar. En definitiva, pues esta moción lo único que quiere es que, por favor, cuanto antes, ya lo sé que lo deseamos todos, pero a modo de recordatorio, tengamos un albergue de peregrinos mejor, más funcional, más óptimo, que nos permita hacer sinergias para todo el conjunto de Portugalete, para sus comercios, para el futuro, para la hostelería, y nos ponga lo mismo que el parking de autocaravanas, más en el mapa se cabe, en el Camino de Santiago, aparcando las bicicletas en Zubialde. Muchas gracias. Esto es un poco de Yaví, Izaskun, bye. Sí, o sea, nosotras, estando de acuerdo, como ya dijimos la anterior vez que se presentó la misma moción con la misma enmienda del PNV, nos vamos a abstener porque esto empieza a convertirse en una costumbre, esto de traer propuestas de la legislatura anterior, que además son aprobadas por la mayoría del Pleno, y nos parece que, encima de tu exposición, Juan Carlos, con medio minuto teníamos más que suficiente. Entonces ya nos está empezando a parecer que has acabado ya tu recurso, ¿no?, de nuevas proposiciones para traer al Pleno, entonces pues nos vamos a abstener.
Anime la capacidad de Juan Carlos de traer cosas al pleno. Portojo despierta, John. No. Partido Nacionalista Vasco. Javier. Nada, pues sí, yo creo que lo ha resumido todo Juan Carlos. Sí que es cierto que pero hay una novedad, Izaskun, digo, como referencia, me refiero que efectivamente esto ya no es nuevo, se aprobó el tema del traslado del albergue a Zubialde y nosotros decíamos, y es cierto, ¿no?, el tema de lo de las bicicletas y tal, y de hacer un parking de bicicletas adicional al albergue, pero es que hemos metido una novedad. Por eso digo que me extraña, que es una pena que os abstengáis, porque no sé cómo va a salir esto, si sale o no sale. Pero nosotros hacíamos mención al tema de la instalación de unas taquillas, porque ya no simplemente para los peregrinos, sino para que mucha gente de las que puedan acudir a Portugalete a visitarnos tengan un sitio donde poder dejar, pues no sé, en ese momento el equipaje, la bolsita, la bolsa y dedicarse a patear Portugalete, ¿no? A subir, a bajar, y creíamos que era un tema pues bastante importante, que le podíamos dar cabida también junto con el albergue, junto con el parking de bicis, y crear esa instalación de taquillas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues nada más que decir, me refiero que ojalá veamos que cuanto antes sea realidad, y que seguro que es un rotundo éxito. Yo empiezo a entender ahora la separación entre las competencias plenarias y no plenarias. Cada vez entiendo más, ¿eh? Porque pedir es súper fácil todo, ¿eh? Es la hostia, pero luego a la hora de aquí, no sé dónde lo vamos a sacar. De lo de Alcucha, no. Venga, Partido Socialista. Bueno, pues como siempre, pues es el momento de Yavi de nuevo con el tema del albergue de peregrinos. Sí que es cierto que se lleva trabajando desde que se aprobó la famosa moción que presentó el Partido Popular con la enmienda de adición de las bicicletas del PNV, y desde entonces se ha empezado a trabajar en la modificación del uso y se está bastante adelantado. El tema importante efectivamente es una parte económica, que bueno, estamos todavía sin aprobar presupuestos, es un buen momento también para poder aprovechar para hacer referencia a ello. En el tema de las bicicletas, de todas maneras, Javi, sí que es cierto que aparte que se incluyó en la enmienda en el año 2014, sí que es cierto que en todas las comunicaciones e informaciones que teníamos del albergue de peregrinos, dentro de las propias características que ofrecía el Portugalete, ya años lleva ofreciendo lo de guarda de bicicletas. El tema es que es un poco significativo porque solemos tener una, dos, no más, o sea, entonces es una cosa que nosotros ya ofrecemos hace años dentro de las propias características de nuestro albergue. Estamos intentando poder llegar al 2015 con el albergue, ya no simplemente 2016, perdona, con el albergue trasladado al Polideportivo Zubialde, sino también este acuerdo con el tema de la ampliación de los 2 meses. Vamos a intentar seguir trabajando, sin caso de que no pueda ser este año, bueno, el año que viene sería casi seguro de que sí. Y sobre todo, pues bueno, pues reiterarme en que va a ser una buena opción para el turismo, sobre todo en este caso para los peregrinos, y también hay que hacer una referencia a las nuevas iniciativas privadas que se están creando en el municipio, que es muy importante. Tenemos el nuevo albergue Videona que se creó en julio del año 2015 y que en los pocos meses de vida del año 2015 ha tenido una ocupación magnífica, sobre todo con una atención específica y muy dirigida también al peregrino. Y yo creo que también eso es importante. Muy bien. ¿Tú, Juan Carlos? No. Muy brevemente, Izaskun, yo ya anuncié que no iba a ser ningún secreto que nosotros en la medida de las mociones que veíamos y tal, que eran muy interesantes y que habíamos aprobado en la legislatura pasada, las íbamos a ir trayendo. Pero amenacé. Pero de todas maneras no te preocupes, que tendrás mociones nuevas, no te quepa la menor duda. Y luego, una cosa con lo de las bicicletas, sí que es cierto que sería interesante, ya que tenemos a lo mejor el ampliar y dar más, como se comentó también la otra vez pasada, un servicio a lo mejor se puede valorar de centros BTT, que son pues eso, que dan no solamente para las bicicletas puntos de acogida e información, que prestan servicios asociados a la utilización de bicicletas, y que bueno, pues eso le daría un plus más para reforzar nuestro albergue peregrino respecto a los demás. Pero bueno, ahí lo dejo sobre la mesa, no es una reivindicación, es una sugerencia simplemente, para que no hay ningún problema. En fin. H. Bildu. Portugal despierta, ¿no? ¿Partido Nacionalista Vasco, Javier? No limpia. Y es cierto, por lo menos hay movimientos por ahí. A mí me constan que de municipios limítrofes y del entorno de Esquerraldea, Meatzaldea, que están intentando de alguna manera desviar el camino por su territorio.
Con lo cual me refiero que efectivamente lo del tema del camino pues cada vez está siendo más importante, es una vía que tenemos nosotros ahí, que debemos de explotar y darle la importancia que se merece. Y ya en plan chascarrillo, pues bueno, pues cuando hagamos lo del tema de las bicis, además comentó John, que el mismo parque móvil hace los aparcabicis estupendamente. Entonces, pues con 4 hierros y con 4 tubos, pues seguramente podemos ahorrar bastante en la instalación de tal. Le pedimos el presupuesto a ver lo que muy barato. Bueno, venga. Muy bien, vamos a pasar a votar la moción que presenta el Partido Popular con la enmienda aceptada del Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la moción que presenta el Grupo del Partido Popular? ¿Todos a favor? No. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? H. Bildu y Portugal Ojo Despierta. ¿Explicación de voto por aquí? Explicación de voto, sí. Bueno, por supuesto, nos abstenemos, pero no nos abstenemos con el mismo argumento en este caso que H. Bildu. Entonces entendemos que el grupo proponente tiene todo el derecho, así nos ha hecho una determinada actuación, aprobada en pleno, por unanimidad en este caso, a seguir insistiendo en ella, no nos parece mal, parece legítimo. Además, ya sabíamos lo que iba a pasar aquí, se iba a aprobar otra vez prácticamente por todos los grupos, no teníamos menor duda, por eso nos hemos abstenido, no para impedir que esto se llevara a cabo en ningún caso, como nos podrían decir por ahí, pero no. Es simplemente por un motivo, porque esto se adoptó por unanimidad el 30 de octubre de 2014. Estamos a día de hoy y lo que queremos es que el equipo de gobierno hubiera hecho su trabajo. ¿En qué sentido hubiera hecho su trabajo? Con un plan de viabilidad económica de este proyecto y no unos numeritos. Se nos contó, no, es que hemos hecho unos numeritos. Joder, creo que ha habido tiempo suficiente como para esos numeritos pasarle a un plan de viabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este plan de viabilidad para nosotros? Pues muy sencillo. Porque con este plan, se lo exigimos, este gasto programado podemos tener la certeza de que se incluya o no en presupuestos. Los presupuestos vendrán dentro de unos meses o cuando queramos. Y entonces podemos ver si este plan se va a llevar a cabo o no. Si no tenemos este plan económico, difícilmente se va a hacer eso. A ver, vamos a ver. Si no hubo presupuesto en el 2015. Entonces, si se aprobó en el 2014 finales, no hubo presupuesto, era prorrogado, entonces no podía estar en el presupuesto. Y luego, un informe de viabilidad económica, ¿para qué? ¿Para esto? ¿Para eso? Pues el gasto son los numeritos que dices tú, pues esos números se saben cuánto cuesta la vigilancia, la limpieza, es lo que cuesta, no tenemos que hacer nada más, limpieza y vigilancia. Pues esos son unos numeritos, eso es que es un informe económico financiero. Pues eso sí, pues limpieza y vigilancia. Pues eso son los numeritos, limpieza y vigilancia. Es que un informe económico financiero. Y luego también te quiero recordar que son mociones no de competencia plenaria, que lo dice muy bien la secretaria siempre, no de competencia plenaria. Es decir, son declaraciones de intenciones que se hacen o no se hacen en función de la gestión del gobierno. Pero bueno, aquí vamos a hacer en el próximo presupuesto muchas que se han aprobado así. Veremos que los que habéis votado a favor si votáis el presupuesto, porque están incluidas. Mira, Juan Carlos se ríe, ya sabe por dónde voy. Muy bien, es que luego votamos que sí y luego llega el presupuesto, están ahí y votamos que no. Eso está muy bien, que es un argumento muy bueno, luego a mí me gusta mucho ese argumento, pero bueno. Venga, vamos a pasar a los ruegos. No, a los decretos de alcaldía, damos cuenta de todos los decretos de alcaldía. No hay ninguna pregunta. No hay ¿preguntas hay? No hay ninguna pregunta al pleno. Al pleno no hay ninguna pregunta. Bueno, pero sí. ¿Va rápido? ¿Un pie de guerra? No, es que la vimos ayer, por eso no ha dado tiempo a escribirla. Pues me echáis la bronca porque lo escribo a última hora. Es simplemente muy sencillo. Simplemente si era una pregunta, a ver si se había adjudicado ya el tema de esto de tiempo libre o había un contrato por ahí que estuve comentando otro día con Izaskun, que no me acuerdo justo el nombre, se me ha perdido. Era un contrato que se había adjudicado ya. Simplemente esa era la pregunta. Yo es que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Es que no sé de qué me estás hablando. El contrato de adjudicación del tema de tiempo libre o de mayores, algo por el estilo era. De todas formas, es que ya te digo que lo tengo ayer apuntado, bueno, lo buscaré. Igual esas cosas puedes ir en cualquier momento a los servicios técnicos de... Mi pregunta es si tengo algún sitio para ver hasta qué punto necesita un acuerdo de pleno o no la adjudicación de un determinado contrato. Secretaría. Secretaría, ¿puedo hacer esa pregunta? Secretaría, era una pregunta muy cortita. Simplemente eso. Secretaría. Vale, pasamos a los ruegos. Hay 3 ruegos. Bueno, por orden de entrada, el primer ruego es el de la avenida Baró. Egunon.
Sí, Eguardión. Es de todos conocido el estado en que se encuentra el paso de cebra existente en Avenida Avaro 20, para el que pedimos una mejora que a continuación detallamos. Hay unas fotografías que habéis recibido todos, ¿no? Asimismo, es objeto de este ruego la escasa seguridad que a nuestro juicio produce el desnivel existente para la circulación rodada. Para ello elevamos al Pleno el siguiente. Se proceda a tomar las medidas oportunas para dotar de mayor seguridad vial la zona, instalando los dispositivos reflectantes necesarios que avisen de la existencia del muro, así como del desnivel existente, y se pinte y señalice en condiciones. Asimismo, solicitamos la reparación de los 2 escalones del paso de cebra existente, dotando de mayor seguridad a los peatones que a diario utilizan ese paso, contribuyendo a evitar tropezones y caídas, que en algún caso pueden incluso provocar algún accidente de circulación o atropello. Exigimos asimismo la colocación de una barandilla o pasamanos a la altura de los escalones, de modo que facilite el tránsito de las personas que atraviesan el mismo. Eskerrik asko. Gracias, Javicha. Siguiente ruego. Sí, el siguiente por orden de entrada es el de la María de Ayaro, el de las paredes. Sí. Bye. A ver, es lamentable y penoso el aspecto en el que se encuentra la pared a la altura del número 15 de María Díaz de Haro. No podemos presumir de una ciudad turística cuando a escasos metros de los principales tractores turísticos de toda la zona y uno de los más importantes a nivel de Euskadi, el Puente Colgante, tenemos este desaguisado. Recientemente se nos comunica el aumento de visitas que año tras año conseguimos. Nos sentimos orgullosos del muelle de hierro, del mareómetro y de ser parte del camino del norte, el Camino Santiago. Y mientras tanto tenemos en las cercanías de todos estos iconos este mural en estado más que lamentable. Por ello volvemos un año después presentando este ruego, para que a la mayor brevedad posible se adecúe mínimamente y sea decente y mejore visualmente la zona en cuestión. Muchas gracias. Siguiente ruego, Javier. Sí, ya hacíamos mención en su momento, pero bueno, venga. Ya en el mes de octubre del 2015, este grupo municipal denunció el estado lamentable y ruinoso en el que se encontraba el kiosco situado en Víctor Chavarri. Han transcurrido más de 4 meses desde entonces y en vez de ir a mejor, el asunto todavía empeora, porque aparte de encontrarse el mencionado kiosco en una situación deplorable, ahora se une al mismo el incomparable marco en el que se encuentra lo que en su día fue Casa Iza, local y edificio propiedad de Surposa, que va a sufrir una rehabilitación futura, pero que en estos momentos, y dependiendo 100% de la mencionada sociedad municipal, ahonda en el paisaje melancólico y de dejadez total, contribuyendo en nada a restablecer la imagen del casco histórico, enseña de Portugalete y principal icono turístico de la villa. Hemos estado meses trabajando en el plan estratégico del casco histórico. Hemos constituido una comisión especial para su desarrollo, 18 meses sin convocarse y, por tanto, sin reunirse. Surposa se encarga de la Secretaría Técnica de esta comisión y, mientras elude su responsabilidad en cuanto al paisaje urbanístico, comercial, del que es en este caso responsable, Casa Iza. De este modo, difícil tenemos restablecer el ambiente comercial y social de la zona en cuestión. Por ello, presentamos este ruego solicitando que de modo inmediato se proceda a limpiar el estado actual de la fachada del edificio número 30 de Víctor Chavarri, quitando al menos los carteles y papeles adheridos, así como retirando el marco de lo que en su día fue un rótulo comercial, contribuyendo a dar una imagen acorde con el casco que todos queremos y deseamos. Asimismo, volvemos a incidir en el ruego presentado en octubre del 2015, en el que se instaba al Gobierno municipal a tomar las medidas oportunas para restablecer la actividad económica pertinente al kiosco en cuestión, contribuyendo a una mejora en la zona y la regeneración comercial de la calle. Gracias, Javier. No, todavía nos faltan 2 cosas. Uno, dar cuenta de la declaración institucional que ayer se tomó la Comisión Mixta de Igualdad sobre los gobiernos locales y regionales juntos en favor de la igualdad de mujeres y hombres en Europa y en el mundo, que la asumimos y la aprobamos como declaración institucional en el Ayuntamiento de Portugalete. La tenéis todo, con lo cual no vamos a pasar a leerla y dar las gracias a la Comisión Mixta de Igualdad por el trabajo que realizan. Y luego queda pendiente la que hemos hablado hoy en la Junta de Portavoces, que era para adherirnos a la movilización que mañana se va a realizar en toda Europa y también en Bilbao, donde se exigen vías, donde se exigen vías legales y seguras para las personas refugiadas, con el manifiesto de pasaje seguro, que va a ser el eslogan de esa manifestación. Entonces lo hemos hablado antes en la Junta de Portavoces y la idea sería, luego damos la palabra, pero sería una declaración institucional en la que nos adheríamos a la manifestación y, sin más, simplemente convocando y animando a todos los vecinos y vecinas a acudir a la misma.
No sé si Juan Carlos era un poco la que tú nos habías mostrado un poco. La aprobamos con tu abstención. Bye. Bueno, pero entonces lo que se aprueba es el texto que nos ha dado el Partido Socialista, sí, que es adhesión a... A ver. La idea de la declaración institucional sería, como la intento Portugalete, en función del punto primero que había puesto Podemos en la suya, que era dar apoyo a esta iniciativa ciudadana, sumándonos a la convocatoria el próximo 27 de febrero a las 12 horas. Entonces sería hacer una declaración institucional añadiendo este manifiesto y con el primer punto que era el que habíamos quedado, si no me equivoco, en la Junta de Portavoces, ¿no? Sí. O sea, que el contenido de la declaración institucional es el manifiesto pasaje seguro y luego adherirnos a esto, o sea, el primer punto de la vuestra, ¿vale? Efectivamente. Muy bien. Perfecto, pues la damos por aprobada y sin más, pues muchísimas gracias.